Ay. Ay. What? Squirrel, ¿por qué te ves a ¿Te cambiaste el... Ah, no, DF. Ay, ahora hay dos Among Us, la puta madre. Gracias, Squirrel, por esos bits. Me ha fruncido las nalgas. Comenzando ya, me ha fruncido las nalgas. Muchísimas gracias, buen señor Squirrel. Ahora hay dos Among Us. Defe y Squirrel. Dos Among Us. Bienvenidos, ¿cómo están? Feliz jueves para todos. Hola, señor Cósmico. Hola, señor Squirrel, señor Defe, Cero, Yaconito. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo están? Bueno, ay, sabía que habría fail en la intro. Es la tradición, sí, veo, veo. Bueno, la garganta está un poquito en la shit, pero no pasa nada. Vamos a continuar. Ah, el morado queda bien, El morado queda bien, con el... Ay, se me hace raro porque Squirrel lo tapas a DF, pero, o sea, sos transparente, pero es como que lo haces transparente a DF cuando le pasas por enfrente, no sé, algo rarísimo, El croma es algo rarísimo. Debería mostrarlo a DF atrás, pero no, es como que lo transparente. No sé, hace algo raro. Pero bueno, vamos a seguir con el delicioso billete del Power Wash. Vámonos para acá, tiki tiki tungi tungi. Vamos a checar estos que están gigantes. Tuki, ahí está, esto acá. Tuki tuki, ahí estamos. Cierro esto ahí. Bueno, a ver, hay un montón de cosas todavía por hacer en el juego. Demasiado contenido por hacer todavía en el juego. Pero lo primero que vamos a hacer son los trabajitos de bonificación. Que estos vienen en el juego sin necesidad de DLCs, creería. Vamos a ir viendo igual. Pero antes hay un upgrade que quiero comprar, que es el upgrade definitivo, el que me falta, boquilla triple para Prime Vista Pro, una boquilla triple que proporciona una limpieza de alta presión en superficies amplias, o sea, es como supuestamente la mejor de todas, así que la vamos a comprar, sale $2.400, la mejora más cara del juego, Tuki, ¡los grito! Una hidrolimpiadora para gobernarlos a todos. Yo capté esa referencia, papu, La capté. Pero bueno, esta supuestamente es la mejor de todas y te pide un montón de estrellas que ya las tenemos, todo. Así que bueno, debería de sentirnos, ahora deberíamos de sentirnos más morongudos que antes. Pero bueno, Rami, mirá, ahora somos iguales. A ver. Ay, sí, mirá, son los dos transparentes. No puede ser. Es cuando dice, perdón, pero ayer estaba tan hecho moronga que me dormí en el escritorio y no me enteré. No, no pasa nada, ni es necesario pedir disculpas, papu. Ni es necesario, no te preocupes. A ver, ¿qué guantes ya habíamos conseguido unos rositas, creo, ¿no? Igual voy a comprar este rosa también. A ver. Es que hay un logrito de comprar ropa. Entonces me gustaría... 2000 sale esto, mierda. Voy a comprar ropita rosa. Aunque el morado me gusta más. Bueno, morado. Guantecitos morados también. Salen Onichan con... Ya, no. No. No, recién empezamos. Que recién empezamos. No me asustan, bro. Y además, Defe ayer había dicho que había dado bits y dijo, eso todo por este mes, brody. Así que yo ya estoy tranquilo de que Defe no me va a hacer nada. A ver, alguna de estas. Es que no me gusta realmente. Bueno, esta me hace acordar a los. Me hace acordar a las pistolitas de Halo, pero sale 2000, está muy caro. Ah, me está retando. No. No, le estaba comunicando Squirrel. No, solo le estaba comunicando. Me pongo nervioso. Comunicando Squirrel, buen señor. Nada más, nada más. Equipo. Sí, quiero ver cómo me cambio.
O sea, dice en propiedad, pero ¿está equipado? Porque dice en propiedad. Pero una cosa es que esté en propiedad y otra cosa es que esté equipado, ¿saben? Bueno, supongo que sí, no sé. No sé. Pero bueno, vamos a hacer el primer trabajo de bonificación. A ver, ¿qué tenemos? Ah, no, esto ya son DLCs. No, esto no. Modo desafío, continuar. No, sí, este es el modo historia que ya lo terminamos. Trabajos esporádicos. Ah, esto debe ser. Trabajos esporádicos, debe ser eso. Sí, yo creo que es esto. Esperen que quiero. Hay algo que quiero buscar. Partida libre. Ubicaciones. ¿Cómo anda, señor Franco? Bienvenido. ¿Cómo anda, señor Lobo Negro? Estoy queriendo buscar algo. Esperen. Modo desafío no. Hay algo que quiero buscar y no lo estoy. Y no lo estoy encontrando. A ver, espérame un segundito. Que lo voy a buscar. A ver, a ver, a ver. Espérame un segundito. Saludé 2 veces a Loboné. Ya te lo estoy contagiando, ¿eh? Ya te lo estoy contagiando. Ya te lo estoy contagiando, Squirrel. A ver. Creo que ya entendí. Sí, ya entendí. Bien. Bueno, vamos a. Pasa que acá dice. Sí, me confundí yo, perdón. Bueno, hola Chatete y Ramirillo de Flores del Campo. Acabo de terminar de ver un creepypasta de Fallout New Vegas y vengo recontra cagado en las patas. Pasame el nombre, Amazon. Pasame el nombre que después me lo. Tal vez lo había visto. Había visto una vez uno de que como que se salía del mapa o algo así. Pero páseme el nombre, buen señor. ¿Cómo anda, Amazon? Bueno. Total. Sí, ¿está todo bien? ¿Está todo correcto? Sí. Perfecto. Entonces podemos continuar. Trabajos esporádicos. Limpia el Mars Rover. Vamos. Acá me obliga a usar unas hidrolavadoras, hidrolimpiadoras específicas. Bueno. ¿Salirse de mapa? ¿Ya empezaste con cheat? No. ¿Cómo anda, Wolf? Mira, ¿sabes qué? Íbamos a hacer primero los trabajos de bonificación. Los trabajos esporádicos. Pero ¿sabes qué, Wolf? ¿Sabes qué? Mira, ya que estás acá, no vamos. Antes de hacer los trabajos esporádicos, ¿saben qué vamos a hacer? Mira. Mira, Wolf. Papu, llegó el momento. Vamos para acá. Mira. Carrera, menú principal, niveles especiales. Tomb Raider. Visita el mundo de Tomb Raider y devuelve el resplandor a la mansión de Lara Croft. Sí, por algún motivo, Power Wash Simulator sacó un DLC de Tomb Raider para limpiar en los mapas icónicos de la mansión de Lara Croft. Sí, sí, sí. Así que se viene Tomb Raider en Power Wash Simulator. Vamos. Toca analizar el entorno y usar la lógica, puta madre. Bueno, vamos a poner el titulito acá, DLC Tomb Raider. Que por cierto, algo que me entristece un poco es que lo quitaron en el DLC. Este DLC junto con otro, creo que por algo de licencia,
lo quitaron, o sea, ya no se puede conseguir. Yo lo tenía porque el juego ya lo tenía hace tiempo, ¿viste? El DLC, pero ya no se puede conseguir, eso es lo malo. Pero bueno, lo bueno es que lo tenemos. El nombre del video es de Fallon New Vegas Player in Hell. ¿Está en inglés? No, no pasa nada, no hay problema con eso. A ver. Y es en plan documental de un ARG. ¿Un argentino? Ah, no, Alternative Reality Game. Ahí está, ahí le saqué captura. Y Zero dice: mirá cómo evita tocar el original, pero sí un DLC de limpieza. Sí. Rami se viene. ¿Cómo que se viene, Defe? ¿Cómo que se viene? Bueno. Uy, esperen que casi se me cae esto. Walt dice: es horrible cuando el contenido se pierde así. Sí, pero bueno, lo importante es que lo podemos jugar. Así que vámonos, iniciar. Ya, it's news. Ya y majo ya. ¿Eh? No te entendí nada. Pero... Voy a poner el temporizador. No puede ser. Gracias. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Necesito ver quién fue. Gracias, señor Defenia se llama. Gracias, Defenia, por la tremenda donación. Muchísimas gracias. ¿Cómo anda, señor Caraxes? Ya se te está frunciendo el sin arrugas, ¿verdad? Sí, sí. Sí, la verdad, en el creepypasta empiezo. Ahora. Ay, gracias, Defenia. Che, pero si me dijiste que hasta el mes que viene. Pero si me habías dicho que... Yaconito dice: de alguna forma el stream cortado no me cortó la racha. La chiteé sin saber. Me quedaba Veo. Gracias, y chiniza. Ay, bueno, vamos a ponernos la musiquita de siempre. Skyrim de noche. Ahí está. La hermosa Skyrim de noche. Y vamos a comenzar con el DLC de la mansión Croft. Wolf dice: ahora puedo decir que toca ni analizar el mi entorno y utilizar la ardo de cringe por dentro. Agua de tumbas radioactivas. No sé, no me vi la película. Ay, el agüita está fría. Gracias, Defe. No, gracias, en serio te mamaste. Gracias, Defe. Y ahora vamos a la mansión Croft. La joven para la que trabajo, la señorita Lara Croft, me ha pedido que contrate a alguien para limpiar el exterior de su residencia, la mansión Croft. Me ha proporcionado tus datos una amiga en común. Va a organizar un evento benéfico con el fin de recaudar fondos ¡Anilla! Por andar tentando la suerte. ¿Cómo no? ¡Boludo! ¿Me estás jodiendo, hermano? No me... Me estás jodiendo, boludo. Pero... Espera. No, boludo. Otra vez. Como en el pragmata. No. Ni-chan. No. Y vengo varios días de directete, no me da la garganta. No. De fe, Squirrel. Ni-chan. Puta madre, Majin Buu. Otra vez no, Majin Buu. Otra vez no, Majin Buu.
Ay, gracias. Squirrel. No, ¿cómo se mamá? Ni. Pero la puta madre, esto no pasaba si jugaba los remasters del top. Puta madre, hasta suena el grillo. Ay, ¿cómo anda, Tomás? Bienvenido. Gracias, No, la mamada. La mamada doble que se viene cuando termine el directo no me va a salir la voz. Escuadrón. Ay, ni chan. Ay, la puta madre. Majin Buu, tráeme el traje de Mel, Majin Buu. No, maestro, no. Ay, no, quedé como en el pragmata, completamente descolocado. Es que si fuera una la chota. La chota, qué rica, Pero, bueno, muchísimas gracias. No, el combate que me metieron, loco. Muchas gracias, señor DF. Sí, señor Squirrel. Ay, puta madre, no. Sonaste como Jay cuando dice Scooby-Doo, ¿dónde estás? No, es así, no me la acuerdo. Pero bueno, gracias, gracias. Tanto DF como Squirrel. No sé, es que se fueron a la chota. Rami, DF y Squirrel te dejaron sentado en el agua porque estás anonadado. Ay, gracias, DF, y gracias, Squirrel. Tendrán muchos más agradecimientos claramente cuando esto termine. Muchísimas gracias. Uy, espera. Se me bugueó la aplicación. Me dice que llevo 20 horas en directo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esperen, moquitos. Ay, tengo que renovar mis notificaciones de sonido de WhatsApp. No, No, DF, ni chan. DF, ni chan. No, ni se te ocurra. Bueno, vamos a intentar como se pueda hacer este nivel. A ver. Como sin duda descubrirás al ver los lustrosos ladrillos que he repartidos aquí y allá, he intentado llevar a cabo la tarea con mis propias manos. Pero ha sido en vano. Los años no perdonan y ya no estoy para estos trotes. Ten en cuenta que el tejado se ha reformado hace poco, así que no necesita ningún apaño. Ojalá ese fuera mi techo. Lo arreglan y aún así sigue todo roto. La señorita Croft se encuentra recuperándose en Egipto tras un ataque, pero volverá dentro de nada para dar el visto bueno. Bueno, vamos. Comencemos con el DLC de Tomb Raider. Gracias, ¿no? Es que no, quedé completamente... Gracias, DF. Y Squirrel. ¿Sabes qué? Es que me miente, loco. Me dijiste que era lo último del mes. Y cuando vos me decís eso, DF, yo me confío, digo, bueno, ya está, ¿viste? Pero no. O sea, ustedes saben la explicación que tengo que dar yo después en mi casa. Cuando me digan, me pareció escuchar como que hacías ruiditos, como sonidos, como de algo como ña y cosas así. Y yo afónico además, ña. Y yo teniéndoles que explicar, sí. Tienes todo lo que necesitas para ponerte manos a la obra, ¿no? Te ofreceré un té y unas pastas en cuanto salga de este atolladero sin importancia. Ay, puta. Ah, bueno, igual estas son las manchas. Tú no te preocupes, es una tontería. Ahora sí es lo último, dice DF. Le pasé lo que tenía a mi señora. Oh, no me dejes el... No me dejes la duda ahí,
No me dejes la doy. Ni hace. La puta madre de Fenicia. Concha de la lora. Hablando de creepypastas, dice Franco Nietzsche. ¿Para cuándo regrabar Alien Isolation en modo pesadilla sin objetos ni armas y sin morir una vez en una noche estrellada? Ni en pedo, Franco Nietzsche. Ni en pedo. Ni en pedo. No. Ni así. Ay, bueno. A ver cuánto lleva el DLC. O sea, no creo que... Es que lo que pasamos ayer con el nivel final, chicos, que estuvimos... O sea, sé que no fueron las 8 horas enteras en ese nivel, pero... En mi caso, salvo que sean bits, si es lo último del mes, a menos que salga un trabajito express, tengo que pagar cosillas de casa. Bueno, por tu lado, entonces, Squadron Nietzsche, me quedo tranquilo, entonces. ¡Ah! Pero boludo, era lo último. Ayuda, Majin. Esto yo lo viví el pragmata, Majin. Esto ya lo viví, Majin. Le mentía como me mentía ella. Ay, ni así. Creí que había aparecido el mayordomo. No, tenía el mayordomo en la nuca, ¿viste? El viejo ese sucio haciéndome... No, ni así. Ay, puta madre. Gracias, señor Squadron. Wolf, la verdad que cuando yo quería traer esta sorpresita de Tomb Raider, no pensé que iba a ser así. Ni eso. No pensé que iba a ser así, Wolf. No pensé que iba a ser así. Pero bueno. Sku4 Ro, le cuento algo, me queda en bits de reserva. Ah, hola Rami. Chicos. Chicos, yo tengo las... Ustedes escuchan la alerta a un volumen, pero yo las escucho mucho más altas, ¿saben? Por eso me cago tanto. Hay veces que se petatean y se escucha más, pero yo las estoy escuchando alta. Por eso me cago tanto. Gracias, Defe Nichan, por esos bits. Haciendo un lindo combate con Squirrel, a lo que veo. Amaezo Nichan dice: del susto casi le haces un 360 no scope al mayordomo. Ay. Seguro que es por eso. Si te bajaras el volumen, dices que no saltarías. Si le bajaras el volumen... No, sí, seguro, porque... O sea, lo que me asusta es el... Es que el sonido está... O sea... O sea, si me metiera mucho en el papel de Rami-chan, haría saltitos kawaii, pero no es lo mismo. Al final y al cabo me incentiva la ñora. Muchas gracias, señor Defe. Por esos bits otra vez. Muchísimas gracias, buen señor. ¿Cómo anda, Rizni? Puta madre. Tengo que decir Micha también arriendo. Ayuda, Majibu. Ayuda, Majibu. Arigato, toto. Cuerda. No, tampoco así. Postura, derecho. Bueno, me están tirando todo, ¿Cómo andás, Rizni? No, basta, ni. Basta.
Mal, Mimi, mal. No, ¿por qué? ¿Qué pasó, Riz? Nietzsche. Puta madre, no se puede hablar en serio así. Ni. Pero son las reglas, Riz, no puedo, tengo que decirlo. Ni. Puta madre. Es el efecto Tomb Raider, mi Rabin, puta madre. Cagada, Nietzsche. Ni. Nias. Bueno, mira, 4%. Esto avanza más rápido que el nivel final. Nias. El Niasu es un drop raro que puede salir entre muchos Sonichans. Puede que salga un Niasu. Nias. Puta madre. Sí se escucha la musiquita de fondo, ¿no? Nias. Mamá huevo. Digo, glu, 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 glu. Pero... Por los viejos tiempos, no se te olvide buscar los libros para apagar la chimenea, analizar la pared y subir Pixel Bob. No, cierto lo que... Cuando... Ay, se me pasó por donde no era. Ay, mierda. Gracias, señor Wolf. Mirá, se suma Wolf tirándome un huevo. Muchísimas gracias, señor Wolf, por esos bits. Muchas gracias por ese mamahuevo como en los viejos tiempos. Gracias, Wolf. Muchísimas gracias por esos Wolves. Puta madre. Es que ya no me da la cabeza, hermano. Muchas gracias por esos bits, señor Wolf. Señor Wolf. ¿Qué dice? Riz Nichan dice, es que anoche hacía mucho calor, escuché un grito a las 3 AM. ¡No! ¿Qué carajo? No, no me clipe. Ya con esto. Qué rápido limpio. A lo mejor si limpio bien, mi patrón me da propina. Rani, tus ñas suenan muy tiesos. Sí, pasa que Riz fueron, creo que, si no recuerdo mal, fueron con 8 directos seguidos, creo. No sé si hubieron días donde no hubieron, pero esos son 8 días sin que la garganta tenga descanso, y eso, bueno, pueden pasar cositas. Es que Rami post partido se fue a ver el partido y gritó cada gol, dice Cero. No. Ese es Jaritos. ¿Cómo es? Que se quedó súper hasta tarde viendo el partido otra vez ahí con los pibes. Así, Jarito me dijo así, con los pibes. Estábamos con los pibes viendo el partido, viéndolo de nuevo. Y bueno, se quedaron hasta tarde, ¿no? Claramente. Gritaba diciendo, Messi, no. No. Alzo Wall debe estar feliz que esté limpiando la mansión Croft, ¿sí? Sí. Mirá, la mansión Croft. Qué bonito todo lo que tenemos para limpiar, ¿no? Wolf, Nichan, arigato, todo. Arigato. Ay, puta madre. Ni a su Yuri estará re feliz con él. Sí, no, con lo de. Ay. Con el. Ni eso. Por cierto, Yuri confirmó que se viene el Casper Maid. No, Cero. No va a haber ningún Casper Maid. Hubieron declaraciones, hubieron conflictos donde me dijo
Sí, ¿sabes qué? Te voy a hacer el Casper Nalgón, te voy a hacer el Casper Sleep, te voy a hacer el Casper Panic, sí. Pero va a venir en un combo donde va a estar el Casper Maid. ¿Lo aceptás? ¿Lo tomas o lo dejas? Yo, no. Ni. Majin Buu, necesito un tecito con miel y limón, Majin Buu. La garganta ya no puede, Majin Buu. Tecito con miel y limón, Majin Buu. Tecito con miel y limón, Majin Buu. Dice Defe Nichan. Rami, la cuota avanza rápido, familia. Ah, no, perdón, la cuota avanza rápido, familia. ¿En qué estará metido Rami? ¿Sabes que me acordé de un video donde el ¿cómo es? Uno de los chicos de la familia hacía stream y dijo, voy a hacer stream. Y el padre había un problema en la casa y tuvo que ir a la habitación del hijo aunque estuviera en stream, ¿viste? Y cuando entró dijo, hijo, perdón que te interrumpa, pero... Y el hijo estaba vestido de maid con unas medias de red, no, unas orejitas. Y le dijo, papá, ¿puedo explicarlo? La puta madre, no. Majin Buu. Puta madre, Rami en un futuro. ¡No! No. Escucha mi garganta, chicos, escucha. Majin Buu. Nichan. Qué linda la agüita. Igual tengo que tener cuidado, no me puedo mojar. A las gatitas no nos gusta el agua. Ay, que se termine rápido, loco. Dale, quedan 10 minutos, dale. Hasta me dan ganas de aclarar la garganta. Dice Riz Nichan. No, dale, Rami, seguí un poco. No, Dice Defe. Esto no pasaba en Tomb Raider 3, terminabas más afónico, sí, con los gritos de Tilt. Dijo Wolf. Le gusta mucho el papel. No me gusta. No me gusta, Yaconito. Terminemos esta fuente de mierda de una vez. Ay, puta madre. No hace compasión, no. Majin Buu, te iba a regalar el Lego Batman, pero Squirrel dijo con Ben. Dice Defe. Nichan. ¿Para cuándo todos los jugados? No, ya no. O sea, yo puedo. Esta garganta no puede. La garganta no puede. Bien, listo. Remate en la fuente. Se va con Batman y con San Pedro, ¿no? Dice Riz Nichan. Wolf dice, imagínate que también tuvieras que limpiar el interior de la... ¡Oh, no! ¡Se está muriendo! Dice Wolf Nichan. Bueno, esto igual es más rápido. Ya vamos 15%, mira. Va a ir rápido. O sea, sé que esto va a ser un directete de 8 horas otra vez, solamente con el DLC de Tomb Raider. Yo lo sé, pero por lo menos... las manchitas salen mucho más rápido que en el último nivel. Lo malo es que no me deja cambiarme... Ah, no, sí me deja. ¡Ay, sí me deja! ¡Soy un boludo! Bueno, esto, chicos, para los que se suman ahora o no lo vieron el comienzo del directete, ya no puedo ni hablar, dislexia. Esta es una super mejora. Mirá. Es una super mejora por tener un montón de
por tener un montón de estrellas, por todos los trabajos que hicimos. Así que es la super mejora definitiva con un super chorro a presión, que a la vez tiene que ver, parece como el tridente de la estatua estas de Atlantis. Así que es como el arma definitiva. Zero dice, apa, se ve buenísima, no la uso. Imagínate limpiar el interior de la mansión, el sótano, la chimenea, la alberca del baño, la sala secreta con la cabeza del T-Rex y el acuario oculto. Bueno, con esto debería ir más rápido. Sí, mira. ¿Esto saben qué es? Esto es la recompensa por haber estado 8 horas. 8 horas en el nivel final. Mira, 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 mira. A ver, voy a intentar poner el tono más agudo que me salga. A ver. Ay, no, lo que me costó. Puta madre, miren un hámster. ¿Cómo que miren un hámster? Un hámster viejo y tieso. Cero ni chan. Dice Rami, no sabía que trabajaste con Alvin en Alvin el Sardin. No, no, papu. Yo tengo una voz súper. Escuchá, Cero, mira. Escuchá, mira. Ya estoy fresco como una letuz, chicos. Fresco como una letuz. Fresco como una letuz. De día, Rami. De noche, Ramona. Sí. Dice Cero. Ay, me va a dar algo. Ramona. No vendría mal comentar algún que otro dato pertinente en lo que te pones a trabajar. ¿Cómo que en lo que te pones? Ya estoy trabajando. Winston. En lo que te pones a la señorita Croft es una mujer extraordinaria. Si esto lo puedo limpiar todo desde acá, Es que encima me cayó mal la comida y tengo reflujito y se me junta con todo. Pone el listón altísimo tanto para otros como para ella misma. Así que imagínate imagínense una Rami-chan con reflujo. Si destacas, conocerás su faceta más generosa. Estamos igual, bro, dice Rino. Somos ¿cómo es? Somos compas en el reflujo ahora. Si no, en fin, digamos que la señorita Croft no se corta con las palabrotas. Ni eso. ¿Por qué todos tenemos reflujo? Dice Wolf. Y que puede haber diversos motivos. En mi caso puede ser una mezcla de estrés que no creo, más que con que la comida... Bueno, la comida era de calidad cuestionable, ¿verdad? Chaconito ni... Dice, un random que esa noche se sentía solo. Nunca conocí una mina como vos, Ramona. ¿Cómo? Tenés razón. Nunca conociste una mina como yo. ¡No! No, Chaconito. No, por ahí no era, Chaconito. No. ¿Dónde está mi escalera, Brody? Necesito una escalera. Acá, bueno. Bueno, hay un andamio. No hay escalera, pero hay un... ¡Ay! Tenía un andamio al lado. ¡Ay, qué tontis! ¡Ay, qué tontis que soy! Ni eso.
Defe dice: Ramonita, estamos igual, sin voz ando, enfermo, con tos y un poco de resaca. Ah, bueno. Ay, Defe, cuando dijiste que andabas sin voz pensé que me extrañabas. Puta madre, no llego. No llego. ¿Puedo saltar? ¡Ay, qué tontis! Niñazo. No, sí, esta mejora, esta extensión, esta cosa que compramos es buenísima. Sí. Niñazo. Limpia rapidísimo. Ay. Igual dice: mínimo como mexicano tengo excusa por la salsa picante. Dice Wolfenich. Pero aún así. No, pasa. Mira, yo les cuento algo. Yo les voy a contar algo. Les voy a contar una intimidad alimenticia. Vi a finales del mes pasado que el súper vendía algo importado de México, graciosamente, que eran unos chiles picantes enlatados, ¿no? Con así vinagre, con cosas, ¿viste? Y lo compré porque los quería probar. Y están súper picantes. Me encantaron, ¿eh? Pero el problema es que lo mezclé con cosas que no los tendría que haber mezclado, ¿verdad? Entonces como que el reflujito está ahí potente. Igual no me arrepiento, ¿eh? Lo voy a seguir comiendo. Yo no me voy a terminar esa lata. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ya está! ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Se terminó! Se terminó. Ya está. Esperen, ¿saben qué? Voy a buscar algo, a ver si lo encuentro. Hay una... A ver. Ahí voy, ¿eh? Quiero ver si encuentro un video que tenía guardado, pero no creo que lo encuentre. No, creo que no lo voy a encontrar. Lo tendré que buscar. A ver por acá. Espéreme un cachito. Sí, no lo... Ay, no lo encuentro, loco. Es que tenía un video con el sonido choto que me lo guardé y ahora no lo encuentro. No lo encuentro. ¿Dónde está? Ah, no. No lo encuentro. ¿Dónde está? Puta madre. No lo encuentro, boludo. ¿Dónde mierda están los videos? A ver, acá. No, a ver este. ¿Será este? No. Ah, no. Creo que yo lo... Ah, no lo voy a... Ni eso. No, encima la alarma no deja de sonar. Me estoy volviendo loco. ¡Ah! No lo voy a encontrar. No. Es que estos videos tienen algo, que cuando los busco no encuentro ninguno, pero cuando no los estoy buscando me salen todos. Porque me salió un video de dos jugadores de fútbol besándose. Bueno, mi algoritmo, perdonen, es mi algoritmo. No lo encuentro. No lo encuentro. Bueno. Espera un segundo. A ver. Interesante algoritmo. Y bueno.
Ay, acá encontré uno. Acá encontré uno, la reputa madre mía. Bueno, ya que se terminó, quiero agradecerle de nuevo al buen Defo y al buen Squirrel que metieron un combate como en el Pragmata y se mamaron los dos, Muchísimas gracias, che. Muchísimas gracias. En serio, fuera de todos los memes y todo lo... Y todo lo... ¡Ay! Y todos los... y todos los chistes y todo les quiero agradecer en serio, Defo y Squirrel. Después, bueno, le doy sus respectivas mamadas. Pero gracias, a los dos. A ver, tengo el video acá. Miren. Miren. Porque encima esta es la alarma que yo me pongo cuando me tengo que despertar, ir a hacer trámite, entregar el culo y todas esas cosas. Yo me pongo esta alarma. Entonces, de nada, buen Rami. De momento sí se terminó. Muchísimas gracias a los dos. Miren, escuchen esta mierda. ¡Esta mierda! Estos videos de mierda me salen con mi alarma. Es insoportable. Es insoportable. Encima moviendo ahí, tuerqueando y todo. Ay. Bueno, vamos. ¡Holo Burgo! Dice Caraxes. No, ya está, basta, se terminó. Tengo que dejar de decir eso. Ni análisis del sueño, puta madre. Bueno, continuamos con la limpieza. Muchas gracias. En serio, de nuevo los dos. El combate que me hicieron, muchas gracias. Es más, va a seguir un ratito más seguramente hasta que se me salga el chip. Muchas gracias, Muchas gracias. No, en serio. ¿Cuántos bits para que ¡No! ¿Sabés qué? Mira, yo les voy a decir algo. ¿Saben que cuando empezó el tema de las alertas estaba claro? Decíamos, nadie va a tirar esas alertas. Y las tiraron. Así que no voy a decir ningún número de nada porque los veo capaces a los dos. Así que no, de hacer no sé, como si fuera una fusión de Dragon Ball entre los dos, juntarse para... No, ni en chiste voy a decir nada, no. Ni eso. Loco, en serio, qué rápido. Qué rápido que se hace esto con la herramienta esta. ¿Te imaginas que se cooperan y ambos te mandan un arcángel seguido de recorte de ojo? ¡No! Y eso que quedan los hermosos platinos. Los platinos de los Crazy que se pueden buguear y tengo que tener tengo que empezar el juego de nuevo, Brady. Qué bonito, qué croquet. Pero Rami, ¿cuándo nos hemos aprovechado de las ideas que das para las alertas? Pero qué difamación más grande, dice Squirrel. Hablando de... iba a decir algo y se me fue. Miren el estado en el que me dejaron, brother. Ya no sé ni qué iba a decir. Ay. Puta madre. ¿Llegaste allá? No llegué. Bueno, acá sí voy a tener que equiparme esto. Ni eso. Uy, mira qué bonito. Listo. Miren, quedó hermosa la fuente. Y ahora tenemos que empezar con la casita. Eso. Vamos a empezar. Baje un tono la voz, buen señor. Si no, no aguantará las 8 horas de stream. Es verdad, vamos a bajar un poco. Ahí está. Tenés razón, papi. Gracias. Es que, ¿sabés qué pasa? Es automático. Es la costumbre, tantos años de grabar y de hacer directos siempre. Es que te queda una costumbre y después no te la podés sacar. Es la costumbre tampoco. Entonces está medio... Pero sí, hay que relajar. Dios, puta dislexia. Por cierto, brody, ayer me comentaron del comando de dislexia. Ya está creado. Aunque hay una sola opción también. Ya con el tiempo le iremos creando opciones. Hay una sola respuesta, brody. El chiste es que está mal escrito, claramente. Ese es el chiste. ¿Cómo que me caí? Pero si no me caí, Defe. No me caí. ¿Por qué pones me caí si no me caí?
Esas sí son diafmaciones. Ah, claro, tengo la extensión. Yo soy un boludo. ¿Por qué veo el futuro? No, estoy en el piso. No me puedo caer estando en el suelo. No, hermano, sí cambia completamente todo con esta herramienta, ¿eh? ¿Quitaste el de los chistes? No moví nada. ¿Cómo se llama un gorila que lleva auriculares? Cualquier cosa que quieras, no puede oírte. ¡Ay, la puta madre! ¡No! Ni... No, mirá, Wolf, mirá qué linda que está quedando la mansión Crow. Mirá. Mirá qué bonito. Qué preciosidad. No, esta herramienta. Bueno, por algo es la más cara y la que más te tardan en ofrecer, ¿no? Por lo buena que está, obviamente. Está muy buena. Muy buena. Y es muy satisfactorio justamente usarla ya una vez acabado el juego, viniendo a todos estos escenarios adicionales. Porque tenés la satisfacción de limpiar y a la vez la sensación también muy satisfactoria de progreso. De que todo el tiempo que estuviste te sirvió para tener ahora este upgrade suculento. Dice Cero. Entonces no hubiera sido mejor volver a los niveles que te faltaban logros. Volver recién. ¿Cómo? Entonces no hubiera sido mejor volver a los niveles que te faltaban logros. Volver recién. No, no entiendo el mensaje, ¿verdad? No entiendo, bro. ¿Cómo sacas una roca de 2 toneladas de un lago? Mojada, pero la puta. Es que escribí el comando dislexia y me afectó, bro. O sea, los niveles que me habían faltado logros los hicimos ayer. No tenía más niveles a los que volver. O sea, que me faltaran logros, ¿verdad? Ya los había sacado. O sea, los sacamos ayer. No, mirá qué lindo. ¿Cuál es el pez que solo se pesca los viernes? El sábalo. Oh. Tienes que entendernos, Rami, dice Squirrel Nietzsche. Nos contagia de a poco tus males, como conmigo saludándolo 2 veces al lobo negro. Es verdad, yo también. Encima con lobo negro también me pasa que lo saludo 2 veces. Y dice, ya me había saludado, Brady, pero por mí encantado. Saludame 2 veces. Puta madre. Oh. Ya 38%, Ojito. Ojito, además hay un secretete, Wolf, que me gustaría mostrarte también. Bueno, a todos, pero Wolf como es el acá presente fanático de Tomb Raider. A ver. Ahí está. Bien. Bueno, antes que nada, quiero revisar antes de continuar si hay ñomete. Eso me interesa. Me había olvidado del ñomete. A ver. Gnome.
Parece que debería de estar como arriba de una esquina en una pared. A ver, vamos a buscarlo. Antes de seguir limpiando, vamos a buscarlo. Así que debería de estar en una esquina, arriba de una pared. Bueno, acá no veo nada. A ver... Igual voy a mirar por acá que... Ven, moquitos. A ver... A ver, Vicoso, pero no. Ponle música de Tomb Raider, papu, full copyright. No. Bien, se va para el lado de la puerta. A ver, se va para allá, ok, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Los requisitos para hacer un DLC de Polo Garage, dice Squirrel. Tiene que tener un gnomo, lo demás es opcional. Exactamente. A ver, acá debería de haber, o acá del otro lado, pero debería de estar el gnomete. Espera, déjame ver. Sí, por acá debería de estar el gnomete. Espérate que... Por acá. Porque no se me... Boludo, abrime. Ahí está. No se me quería... No quería volver a la pestaña del juego, no sé por qué. Ahí está. Tú sabes que es un estudiante corriendo alrededor de una universidad, se está sacando una carrera. Puta. Ay. A ver, se supone que acá debería de... ¿Tiene algo? ¿Tiene algo en la mano? No veo qué es. ¿Tiene alitas? ¿Qué carajo? ¿Qué carajos? Bueno, acá está el gnomo. Dice que es una versión querubín. Dice que se llama. ¿Lo puedes agarrar? ¿Y el gnomo? No me deja. No se puede. Pero bueno. ¡Vámonos! ¿Cómo haces reír a un albañil? Le contás un chiste con cemento. Así tiene fundamento. No. Ni hace, no sé qué es peor, los chistes o el combate de hace un rato, ¿eh? Uno no se lo espera, pero limpiar el exterior es agotador, ¿eh? La verdad que fue más agotador el nivel final de ayer, brother. Esto no tanto, llevamos 40%. He gastado 4 toallitas para limpiar un solo ladrillo. Dime que has traído un artilugio moderno con el que darnos más brío. No sé qué carajo significa brío, pero... Acá que Amaezon creo que era de España, ¿no? Tal vez pueda ilustrarnos como con otras palabras que nos hemos encontrado en algunas otras traducciones. ¿Cuál es el colmo de un charcutero? Quedarse fiambre. Quedarse fiambre. Uy, se me movió el charcutero. Quedarse fiambre, no puede ser. Ni que lo digas, me quedé dormido de lo agotador que fue. Que es verde y tiene 4 patas y se cae. Y si se cae de un árbol te mata. Una mesa de pulpe. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál es el vino más amargo? Vino la suegra. No. Pero sí, confirmo. Pero no. No era por ahí, papu, no era por ahí. Loco, ¿qué te quejas? Cuando Lara fue a Atlantis, ella tuvo que pelear con mutantes, mamahuevos, un pendejo en patineta. ¿Es verdad lo del pendejo en patineta? ¡Qué cosa más random! ¡Qué cosa más random! Mirá lo que endemonia, lo tuyo fue fácil. Te costó la cobertura.
No, esto está buenísimo. Qué buena herramienta, loco, en serio. Qué buena herramienta, hermano. Buenísimo. Darse más brío es darse prisa o hacer las cosas con vitalidad. Eso es solo de España. Creería que sí, ¿eh? Creería que sí. ¿Pero qué significa la palabra brío? O sea, ¿es un sinónimo, Amazon, de prisa? ¿Es como un sinónimo? O sea, si yo te digo brío, vos lo entendés como un sinónimo de prisa, ¿no? Loco, me dan ganas de volver a Tomb Raider 3 y sacar el 100%. ¡Ah, bueno! ¿Para cuándo rejugarlo, papu? En las cornisas estas, desde abajo por lo menos ya están quedando limpias. Algún día... ¿Sabes qué? Hoy se viene después el intento del ETC. Uy, ojito. Ojito. No te voy a mentir, Wolf. Me intimida un poco lo del LTC. No te voy a mentir. Como que cada vez que leo las siglas, como que se me tiemblan las nalgas, Wolf. Bien. Hola, Brody. Hola, ¿cómo andas, señor Malonero? Mira, te pongo en contexto. Estamos en el DLC de Tomb Raider. Mira, estamos limpiando el exterior de la mansión Croft y tenemos la mejor mejora. Valga la redundancia, la mejor mejora. De la hidrolavadora, que es esto. Esta super mejora que tiene 3 chorros a super alta presión. Que está muy bueno. Bien. Y el viejito mayordomo que persigue a Lara. Creo que es el que me manda mensajes. No está. Pero me manda mensajitos. Bien. Perdón, Manolero. Es que hace un rato me hicieron un combate y me quedaron los vestigios del Nia. Ya se me pasa en un ratito, Manuel. Perdón. Aún siguen cerradas de aquella vez que lo dejó Rami. ¿Te acordás? Ah, vos te acordás, Caraxes, Cómo lo encerré al viejo, pobre. Pobre viejo. Dice, ¿cuál es el colmo de Tamara? Salvar la galaxia, pero no el corazón de Gatete. Nah. Sí, el mayordomo es Winston. Winston Smith. Ah, sí, entonces sí. Es el de los mensajes, sí. Ahí vamos a tener que meternos, a limpiar.
No, sí, es muy satisfactorio la mejora esta, sí. Porque no lo hacemos a la velocidad de la luz, pero tampoco estamos 3 años. Me parece que consigue un balance muy bueno esta herramienta. Amazon dice, brío viene del celta griego que viene a significar fuerza o vigor. ¿Qué? Se pasó a un latín vulgar y sobrevivió hasta la actualidad gracias al refranero español. Hoy en día solo se usa como sinónimo de prisma. El Deep Lore que tenía una palabra, ¿no? Es muy bueno, no lo usa Rami. Pero dale, que estuve farmeando prácticamente todo el juego para que me lo den. Y decir que no lo use. No me hagas eso. Bien. Básicamente toda la planta inferior, salvo ese pedacito, está terminado. Así que vamos a ver si... Igual creo que puedo subir desde acá, ¿no? Sí, mira. Excelente. Bien, listo. Todo lo limpito. Ah, no, todo no. Todo no, todavía falta. Hola, confío en que Winston se habrá zafado a tiempo del congelador para prepararte un té, ¿no? ¡No! ¡Es canon! ¡Es canon! ¡Lo encierra de verdad en el congelador! ¡Es canon! La mismísima Lara Croft nos está hablando. Hay dos cosas que siempre consiguen salir a la luz: la verdad y Winston. No, me encantó. Me encantó que me tiran el meme. Me encantó que me tiran el meme. Buenísimo. No, buenísimo. Buenísimo. O sea, que hayan metido esto en un juego de limpieza me parece una locura, Me parece una locura. Me parece una locura. Y que ya no se pueda comprar. Eso me jode también. ¿Se volvió un canon de golpe? Sí. El que no encerró al mayordomo no tuvo... Listo. Bien. Ahora toca esto de acá. Esto no es una excursión, es algo serio. Dicen. Una de mis primeras travesuras de adolescente. Sí, me gusta. ¿Saben cuando pasa esas cosas que los desarrolladores como que no lo hicieron intencionalmente, digamos? Que la comunidad, los jugadores descubrieran cositas así que se pudieran hacer. Y que, por ejemplo, en el remaster siguiera, que hasta lo hicieran meme en videos los propios de la empresa, ¿viste? Hicieran referencia. Y hasta acá en el DLC de otros juegos. La verdad que son detallitos muy bonitos. Me gustan mucho. Me gustan mucho. Pero bueno, mira, primera planta limpia, así que ahora toca la segunda. Y creo que si me pongo la extensión, podemos limpiar la mayoría. Esta parte de acá abajo no, porque tenemos que verla desde arriba. Pero creo que la mayoría, mira, sí, podemos limpiarla desde acá abajo. Con la extensión Extra Large sumado a esto. Sí, mira, llegó hasta allá arriba. ¡Hola! Tremendo, loco. Ay, quiero ver, ¿esto es lo mismo que esto? No. No, pero seguramente me va... Bueno, igual más arriba lo puedo... Lo podemos hacer después. Lo que importa es más acá. Y ya después vemos el resto. Sí. Muy bien.
Bien. El Underground Rami. ¿Qué? Amamos esa versión fail, Tomb Raiderista. Dice el buen Caraxes. Amazon dice: típica travesura, encerrar al mayordomo. Yo de pequeño no hice eso, pero me caí por la escalera. Al final de la misma estaba mi abuelo que vio toda la caída y me dijo: del suelo no pasa. Qué sabio era mi abuelo, no. No. Del suelo no pasa. Bueno, espera un segundito. Quiero revisar algo, ¿no? Espera un segundo. Bien, ya está. Quería ver si la música se escucha bien. Se escucha bien, perfecto. Bien. Qué bueno que está esto. Qué bueno que está esto. Ya llevamos 68%. ¿Has oído hablar de los elfos de Hibernalia? Ah, qué ganas de darle al Skyrim otra vez. Puta madre. Bueno, gente, iré a almorzar, que sigan limpiando. Lindonia. Gracias, señor Defe. Por el tremendo combate que pegó con el buen Squaro los dos juntos, ¿eh? Muchísimas gracias, buen señor. Que coma rico. Sí, voy a limpiar hasta acá nomás. Lo de arriba, desde los andamios. Ah, por cierto. Me olvidé de... Acá, ropa. Cambiate los guantes por estos rositas. Y esto cambiate por este moradito, mirá. Uy, me dio un logro, mirá. A la moda, bro. Mirá esos guantes rosita, brade. Hermosos croquet. O sea, me pondría los morados. O sea, como que me gusta más el morado, pero el rosita como que le da un toque. Aunque a la vez como que me gusta más este tono de rosita porque tiene como puntitos blancos. El Barney, no. Entonces me parece... Al final me quedé con el que estaba, brade. Nosotros sin ver su traje... Es verdad. Cambié el traje y no lo ve nadie. O sea, el traje solo se ve cuando ganamos el nivel. Bien. Es como los DLCs cosméticos del remake de los Hal. Me está jodiendo. Wolf, ¿es verdad eso? Los cosméticos de... No se ven. Nah, no pueden ser tan caraduros. Bueno, no sería ni el primero ni el último juego que haga cositas así. Pasa que hay algo que tengo que decir a favor de Power Wash. Es que este juego tiene cooperativo. Entonces también el tema de la ropa puede ser como para que te veas con tu acompañante, ¿viste? También eso lo tengo que tener en cuenta. Esto lo había comentado ayer, pero ¿escuchaste? ¿No, Res? ¿Tiene cooperativo? Cero. Cero. Tiene cooperativo. Cero. Tiene logros.
Le tiene miedo al éxito. Nah. Cooperativo con Remy 0. Mirá cómo. Mirá cómo se desentiende. Mirá. Mirá cómo se desentiende. No, el colio. No, ¿sabes qué? Estoy 10 minutos y ya me tiró la hidrolavadora por la cabeza. Bellaca. Es que pasa que ¿cómo es? Que con la paciencia, o sea, la paciencia se nace, con la paciencia se nace, ¿verdad? Como que no valora el verdadero arte de lo que es estar limpiando 8 horas un nivel. Ese es el verdadero arte, bro, de estar 8 horas en un nivel. Queda poco por hacer en Egipto, así que muy pronto volveré a Inglaterra para ver tu trabajo. Y 80%, así que vas a ver que va bien. Me imagino que vos sí ves el arte en limpiar tu casa por 8 horas. Obviamente. Es hermoso, Cero, mover muebles para ponerte a limpiar y ver que hay moho por todos lados. Y sabes que aunque limpies, en unos meses va a volver a... porque es un problema estructural. Ah, es tan hermoso limpiar una casa así. Es muy bonito. Me encanta. Pues la poca paciencia que tenía me la quitaron 4 años de call center. Cuando sea grande quiero ser como Roger. Él sí pudo aguantar un grupo de supervillanos reformados que no podría aguantar. Y dice, había dicho sobre... lo que pregunté de los cosméticos. Se debería de ver porque en los Halo a partir del 2 muestran tus pies y cuerpo cuando bajas la mirada. Además de que en el remake habrá una calavera para ir en tercera persona. Pero sí, en primera persona no se ven las skins. Ya no sé qué tanto más me puedo decepcionar, no. No, dejen de matar nuestra saga favorita, puta madre. Uy, se me... mira Wolf, escucha. Bien, 84%, me parece. Vamos ahora a empezar a lavar desde arriba. Loco, te voy a hacer rejugar todo Tomb Raider 3 en extensible sin guardar, No, ¿cómo que sin guardar? Si ya al principio me muero, ¿cómo que sin guardar, papu? No me hagas así. Falta que encima me digas la versión de Play 1 que guardás con cristalitos, ¿viste? No.
Escuchá. Cuando mueves un mueble por primera vez en años y detrás está Gollum. ¿Para cuándo el juego de Gollum? Nada, el port de PC choto, pero solo puedes guardar por cada cristal que agarres y los debes modear para que no te cure. Nah. Pensar que hay gente que en serio modea los juegos para que sea todavía más difícil. Qué locura. Mira que yo soy masoquista, pero hay niveles que ni yo llego ya. ¡Me caí! ¡Ah! Definitivamente será el port de PC en pantalla pequeña. No. Encima en pantalla pequeña. No. Esta no la estoy haciendo a propósito, Rami, lee mi mensaje, por favor. A ver. ¿Cuál? ¿Dónde están los muñecos? ¿Esa? ¿La de los muñecos? ¿Lo mostré antes? ¿Está ahí arriba? ¿O los ñomos? ¿Qué muñecos, Brady? No, eso no. ¿Qué muñecos? ¡Ay, los muñecos! Gracias, Brody. Nosotros... No, ¿qué? O sea... Ustedes me están diciendo que no son reales y son mis juguetes. Son como Toy Story, Brody. Cuando hago stream compran vida y después van todos a sentarse a la estantería. No, tristemente, mi... Andy despierta, ¿no? Tristemente, todos los muñequitos, todo lo que tengo, lo tenía. Ahora está en una caja tirado en el living, tapado hace meses. Porque cuando hubo que hacerlo del electricista que cambió todos los cables y que subió los enchufes y todas esas cosas, yo tuve que quitar todas las cosas de mi habitación. Y como no sé cuándo van a hacer los trabajos, sacar todo eso y volverme de una paja tremenda y quedó todo allá, ¿viste? Entonces mi habitación, literalmente, cuando viene alguien que ha venido así, trabajadores, todo a ver cosas, parece como si fuera una habitación abandonada donde alguien está o por mudarse o por irse de ahí. O sea, está triste, ¿verdad? Está triste, pero bueno. En algún momento... Por dejarla bonita y croquet. Algún día, en algún momento. Yo no conservo ningún juguete con tanta mudanza, los perdí. No. A ver, esta cornisa ya está. 87%, vamos. Ojito. ¿Cuál es el colmo de un juguete? No saber lo que eras hasta que ella te dejó. ¡No! Ah, no, ese juguete no. ¡No! ¡Riz! ¡Boing! 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 ¡Riz! ¡Boing! Lo único que me quedó de mi infancia es un peluche que me regalaron cuando cumplí 6 años y justo por eso nunca lo tiré para tener un recuerdo. ¡Oh! Voy. ¡Pero a mí no! ¡Pero a mí no!
Ahí está, bien. Me caí. Uy, con gallo y todo. Con gallo y todo vino el... Me caí. Se cayó el gallo. Ay, boludo, qué rabia me da. ¿Cuál es el cono mango? No sé, pero tú podrás decir... Excelente. Vámonos. Yo aún tengo guardado una estantería Max Steel que me regaló mi abuela, mi abuelo paterna. ¿Cómo? Son juguetes que tendré de recuerdo o que le dejaré a mis hijos, pero tienen demasiado valor sentimental para venderlos o regalarlos. Me gustaban mucho los dementores, loco. Lástima que algunos se rompieron, otros se lo habían, ¿cómo se lo había robado el primo cleptómano en aquel momento. Otros directamente habían quedado en el garage y como los gatos estos de mierda, hijos de mil putas, cagaron todo, estaba todo cagado, mezclado con no sé qué. Y entonces ya ni siquiera se podía rescatar. Era una masa morfa tristemente, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Guardo algunas cosas con cariño, por ejemplo, un Dementor, iba a decir, es una Harry Potter, ¿viste? Un Elementor era, ¿no? Con chiquito y una versión gigantesca como de medio metro que se lo compré, curiosamente, a un compañerito de escuela. Porque fui a su casa, me invitó y yo lo vi y dije, te lo compro, lo quiero tener, te lo compro. Me lo regaló casi prácticamente. Pero lo tengo por ahí. A mí los conejos se miaron en mis Barbies. ¡No! ¡No! A mí me encantaba porque cuando yo era chiquito y agarraba el Dementor chiquitito, como que se me hacía un poquito como pesadito, ¿viste? Y cuando después empecé a... cuando le compré el grande y empecé a agarrar el grande, cuando volví a agarrar el chiquitito, era como una pluma, se sentía. Y el Ramiro chiquito pensaba, ¿esto significa volverse más fuerte? Me acuerdo y me da una ternura ese estúpido. Perdón, estoy escuchando un ruido. Quiero saber qué es. Ay, ¿sabes qué creo que es, boludo? No me puse melancólico. ¿Sabes qué me parece que es? Unos gatos de mierda revolcándose en mi techo. Hijos de mil putas. Hijos de mil putas. Hijos de puta. ¿Por qué consíganse una habitación, hijos de puta? Dejen de revolcarse en mi techo. Dice, se ve hermosa la mansión, loco, ¿viste? Mirá. ¡Qué preciosidad! Ah, no salgan Michi y dice fruto. Mira, Riz. Lamento traerte el plot twist, pero creo que son dos machos.
Hoy los vi en la ventana. Sí, la naturaleza tiene esas cosas curiosas a veces. Sí. Nani, sí. Sí, sí. Sí. Hay un gato que está en la ventana y el Nani Core. Y hay otro gato blanco y negro que lo persigue a todos lados, se le sienta al lado, lo acompaña y después, bueno. No necesito darle más detalles, pero ahí florece el amor. Y... bien, ¿eh? Va quedando, va quedando. Va quedando, va quedando. ¿Cómo anda Jarito? Dice, Jarito despertó de su lindo sueño, soñando con juegos indies buenardo que son interrumpidos por chorros de agua. No, el comando ese... Ay, los comandos que descubrimos me encantan. Ay, puta madre. ¡Feliz jueves! Bien. Muy bien. Bueno, no cuenta como que me caí porque solo tropecé un leve escaloncito. Bien. Bueno, ya está todo. Sí, ya está todo. Una gata chiquita que tenemos acá cuando estornudo mucho, salta hacia mí y me maulla. No sé si no entiende qué me pasa con la alergia. Puede ser, pobrecita, no entiende. Puede ser, Un segundito. Ay. Mira. Bien, acá ya está. Vamos a sacarnos esto un ratito. ¡Qué potencia tiene, loco, esa pistola, viste! No por algo es el Maximus Upgrade.
Agua voy, sí, la verdad que con el reflujo que traigo necesito el agua, Agua de los gatos callejeros del barrio Rami, no. Si es que hay algo que sí me da mucha rabia, pero mucha rabia. Cuando a la gatita de adentro le pongo agua fresca, bien así fresca, y se va afuera a tomar el agua sucia. Me da una bronca, pero una bronca. Ay, me caí. Brody, es que el agua de los charcos tiene más sabor. Bien, 98, ¿eh? Bien, muros exteriores de la fuente. ¿What? A ver. Rami, yo sé que no te gusta el backseating, pero has probado no caerte. Ah, mira. Pienso que debe ser costumbre, no deben estar acostumbrados a agua fría tal vez. No, porque ¿sabes qué pasa? Yo te cuento algo, Jaconito. Cuando yo estoy con un vaso con agua frío y me descuido, la hija de puta mete su cabeza entera en mi vaso de agua para tomármelo. Pero cuando yo le pongo en algún otro recipiente que no sea el mío, que no sea donde yo tomo agua, la misma agua, no la toma. Sí, hasta he probado ponerle agua, no de la canilla, claramente, sino hasta de garrafón. He probado ponerle a ver si hay... No, prefiere el agua sucia en la canilla que le pongo a los gatos afuera. Creo que le gusta molestarte, Rami, me parece que sí. Rami, planazo, toma su agua, toma de su lugar de agua, así toma de ahí. No estoy seguro que me guste el plan, papu. No estoy muy seguro que me guste el plan, Rami. ¿Querés que agañá también mientras tomo el agua, papu? Me falta otro. Este de acá. Ahí está. Y me faltan 2 zócalos. Wolf había dicho... Es que, loco, replicaron también la apariencia de la mansión clásica que no puedo dejar de admirarla con lo limpia que la dejas, ¿viste? Mirá. Mirá que... Bueno, espera, vamos a sacar esto. Mirá. Nosotros tenemos una cubeta de la regadera para reutilizar agua que se suele desperdiciar. Los gatos aquí tienen 2 platos fuera con croquetas y agua. Un plato de agua en uno de los cuartos, una pequeña fuente de plástico en la sala que mantiene el agua fresca, y el gato macho tiene la costumbre de ir a beber el agua jabonosa de la cubeta. ¡No!
No. Zócalos. Zócalo de la torre. Suelo elevado. Ah, acá, esto. ¡Listo! Mira qué bendición. Turururu, turum, turum, turururu. Winston no deja de repetirme el gran trabajo que has hecho en el exterior y me ha contagiado su entusiasmo. Qué ganas de verlo con mis propios ojos, te lo agradezco de corazón. De hecho, con esto en mente, tengo otro trabajo para ti. Circuito de obstáculos y cuatriciclo de Lara Croft. Ojito. ¡Me corro! Muchísimas gracias por los bits, buen señor Wolf. Esa alerta es un punto débil, Es un punto débil. Muchas gracias, buen señor Wolf. Mira, ahora se viene el circuito de obstáculos. Tu desempeño en la mansión me ha impresionado y eso no es nada fácil. Casi puedo vislumbrar a mi queridísima Rose sacando sus aperitivos en el jardín que hay al oeste. Se ve que Winston ya era el mayordomo por aquel entonces. En fin, irá al grano. En la parte de atrás de la mansión verás el circuito de obstáculos, una ayuda inestimable en épocas de convalecencia. Y más allá, mi fiel cuatriciclo. Han sufrido muchísimo a lo largo de los años el circuito de obstáculos por culpa del clima y el cuatriciclo a manos de una servidora. Confío en que te gustan los desafíos tanto como a mí. Igual dice, ¡yes! ¡Cumplieron mi deseo! Sí, sí, sí. ¡Sí, mirá! ¡Mirá el tuto! ¡No! ¡No! Se mamaron. Se mamaron. A ver, vamos a ver si encuentro... Y sigo así, no, está muy bien hecho. Está muy bien hecho. A ver, vamos a ver. ¿Hay logrete? Parece que no. ¿Ñomo? Parece que sí, parece que ñomos va a haber siempre, ¿eh? No nos salvamos nunca. A ver, déjame ver. A ver. Tiki tiki. Tiki. Otra vez se fueron los muñecos, loco. Se volvieron ahí los muñecos. Ahí está. A ver. La casa la puedo limpiar después. Toca jugar. Se llena de mones. No. Bueno, vamos a buscar el ñomo, a ver. Siempre hay ñomos menos el lore de ellos. Es verdad, no tiene el lore. Mirá, ahí está. Está ahí escondidito. Está ahí escondidito. Es de color gris. Está ahí escondidito en el balcón, mirándonos mientras limpiamos. Bueno, vamos. Vamos, 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 vamos. Sácate esto. ¡Y empecemos! Puede que un circuito de obstáculos te parezca una elección un tanto excéntrica para los terrenos de una arqueóloga. Pero no a todos nos gusta sentarnos en un museo a quitarle el polvo a las reliquias. ¿Está el sirviente de la casa? Ahora está hablando Lara, pero antes sí nos habló el sirviente. A algunos nos gusta ir un poco más allá. ¿O te referías a mí, Brady? Bien. Obstáculo 1, limpio. Dios, el ñomo representa al sirviente viejo de la casa. No creo, porque antes nos
nos habló. Y hasta hubo. ¿Sabés que hubo referencia, Jarito? A que lo encerramos en el congelador. O sea que Power Wash lo hizo canon, Brady. Decía, solo hay dos cosas que salen a la luz, la verdad y Winston cuando sale o algo así. Bien, obstáculo 2, listo. Hay dos cosas de las que no habla Lara Croft, de cuando metió a Winston en el congelador y Angel of Darkest. Of Darkest, una mezcla del Darkest con el juego poronga. Esto ya está, que pensé que... Ah, acá. Bien. Bien. Salta, Rami, salta. ¡Puta madre, brady! ¿Querés que me vuelva a dar a Croft? Lo voy a intentar. Y vamos a ver si sale. Yo lo voy a intentar. Salta no, Rami es del sur, chistaco. Ay, puta madre. Ay, Yaconi. No entendí el chiste, que es una provincia. Es una provincia, Salta. No puede ser. Bueno, a ver. Se viene. A ver, espera, vamos a hacerlo desde el comienzo. A ver. Después ya lo haré de nuevo por el final. A ver, a ver, a ver. Bueno, no me salía, ¿verdad? Me parece que no. Me parece que no. A ver. ¿Sí? ¡Ay! Casi, casi, casi. A ver. ¿Se pudo? Se pudo. Se pudo, se pudo, se pudo, se pudo. ¡Wow! ¡Mirá! Loco, la de presionar el botón de agarrar en el aire te la...
Acá no funciona. Pero capté la referencia. Listo. Obstáculo 4, limpio. Este tiene los cortes de sonido que le gusta a Wolf. Muy bien. Papu, uno era mucho, pero no sé si sobrevive a 3 chorros. Mirá qué hermoso, Jaretos. ¡Ah! Correr, saltar, nadar, escalar. Nada de eso puede faltar en el repertorio de un aventurero. No, a mí me puede fallar. Perfeccionar día tras día mis habilidades puede suponer la diferencia entre hallar una reliquia o convertirme en una. Si sabré yo, papu, de convertirme en reliquia. Lo estamos revelando. Pero si ya eres una ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Papu, ¿te das cuenta que hasta el Power Wash te dice para cuándo el Tomb Raider? Bien, listo. Ya está. Obstáculo 5, limpio. Satisfacción. La presión de los chorros y que sean 3 juntos. Qué bendición. Qué bendición. Bien. A ver, obstáculo 6. Completado. Obstáculo 7. Uy, acá siempre me caía la verga. O sea, en todo esto me caía, pero acá... acá era más fácil todavía que me caché.
Pero si siempre te... ¿Cómo? Bueno, mejoré mi récord de 8 minutos 33 a 7:40 en el evento de Monster Hunter. Podré bajarlo más, pero sin un incordio para de hacer una run perfecta. Dices, bueno, felicitaciones, buen señor. ¿Para cuándo los Monster Hunter? Uy, se me movió esto. Al final Lupa Lupín tenía razón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué dice acá? Con todas las veces que convertiste a la pobre Lara en reliquia, ¿cómo no? Especialmente cuando tocaste la estatua de mí. Ese fue un pequeño desliz. ¿Qué más probable? ¿Un Spider-Man choto o Tomb Raider 4? Un Spider-Man choto. Biomutant 2 y eso que no existe, que yo sé. No, por suerte no existe, ni va a existir tampoco. Ahí sí, lamentablemente, porque para directetes, uy, no sabes cómo disfrutaría jugar. Ahora, la pregunta que me hace Jaritos de vez en cuando de Papu, y fuera de directetes, si no estuvieras grabando, ¿lo jugarías? Y esa respuesta mejor la dejamos para otro día, ¿no? ¿Sabes cómo limpiar todo esto de una al bordecito? Porque lo platinarías. Es una pregunta muy profunda, con muchas complejidades y aristas. Digamos, obstáculo 7. Estábamos acá. Caja como que... Está rebelde esa caja, Brady. No quiere terminar de limpiarse. Esta cajita, a ver, ¿qué me faltó acá? ¿Alguna? Ahí estamos. De hecho, me estoy planteando cambiar un poquito el circuito para aprender movimientos nuevos. Quiero incluir saltos cortos, reptar como en el ejército y hacer un super salto mientras corro. Por otro lado, quiero ver qué tal se me da pegarme a las paredes y observar desde las esquinas para controlar el progreso de un limpiamugre sin que me vean. Pero... Empanadas. Fue demasiado directa, bro. Hermano, dale. Me acaba de tirar la de observarme sin que me vean y me tirás el regenerador choto.
Ah, y hasta se me aflojaron los mocos, esperen. Ay, acá estoy. Gracias, Squadron. Muchas gracias por los bits, señor. Muchas gracias. Eso y por la donación de antes. Se mama mucho, Pero Squadron, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Puta madre. Muchas gracias. Yaconito, yo sé el comando que querías que salga, la respuesta. Yo lo sé. Yo lo sé. Sos malo, Sos malo, papu, Lara Croft me puede vigilar todo lo que ella quiere, incluso si suena como un regenerador. No, no. No. Claro, que deben ser cosas que faltan por arriba. Bien. Rami, creo que hay alguien vigilando cerca del Gaspercín. ¿Qué? Te fui a haber cagado y todo. A ver si había algo raro en la pantalla. No me asusten, pero... que yo me la creo. Bien. Limpio. Casi todo limpio. Bien, ahora toca desde arriba. A ver, ¿cómo anda, chique? Che, Ramiro, ¿cuánto me cobras por limpiar mi casa vieja que está repleta de hollín? Uy, no sé, papu, pero... o sea, me tengo que comprar una máscara y esas cosas porque si no, entro ahí y a la semana ya caigo tieso, chique. ¿Cómo anda? ¿Feliz jueves? Papu, dice Carito, ¿no sientes que hay alguien que se coló entre los bichitos? Además, la moco gigantes, digo, alguien que te vigila. Me cagué y fui a ver, Bueno, veo una Omori ahí. Pero no, está todo bien, está todo normal. Igual fui cagado a ver, Sí, fui cagado a ver. Esta caja ya está. Esta le falta.
también le falta. Ajá, ahí vi. Ah, no vi que tenía escaleras allá, con razón. Yo complicándome la vida. Ay, tengo una escalera allá y yo haciendo parkour para limpiar todo. Dios mío. Vamos a buscar la escalerita. Está linda la Omori, pero no deja de girar. Sí, pensé que habías puesto el dance, pero no, después vi que solo gira porque, no sé, porque tiene ganas de girar. Listo. Obstáculo 7, limpio. Obstáculo 8. Bien. ¿Cómo que Tomb Raider? ¿Para cuándo analizar el entorno? Artegoli del Dude. Madre. Hola, sí. ¿Cómo anda? Feliz jueves. Squall dice... hay temporal y un pelotudo fue a las dunas de Concón, una playa, a practicar shadowboxing con sus 2 perros. Ah, no, pero es un genio, papo, ¿eh? Bien. Listo. Listo. Obstáculo 8. Limpio. Siguiente. Ah, mira. Hay más herramientas. Más ¿cómo es? Más escalera, todo distribuido ahí. ¿Y este no se limpia? Ah, este lo habremos limpiado antes. Listo. Caraxi, se me impresiona tu muñequeo, Rami. ¿Qué técnica tenés? Son los muñones de platino, Caraxi. Los muñones de platino.
Listo. Me parece que limpia muy rápido esa manguera, Rami, no la usa. Sí, se ve que costó como $2.300 esta, la última mejora. No me digas que es trampa, dale. Pues claramente el entrenamiento de Lara funciona porque Rami no la ve. No, sí, no la veo. No la veo, está muy bien escondida porque no la veo. Ah, esta la vamos a tener que limpiar desde abajo también. No pasa nada. Bien. A ver. Una amiga me recomendó tus servicios por casualidad. Fue una gran ayuda en mis viajes durante muchísimos años, pero por cosas de la vida, cada una siguió su camino. Si no me equivoco, te está echando un cable, así que salúdala de mi parte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que me está echando un cable? ¿Cómo? ¿Cómo que me está echando un cable? O sea, hay un ñomo ahí arriba, pero esa no debe ser la amiga. Bien, ¿listo? Tal vez si jugaras los otros Tomb Raiderlo. Tartagal. ¿Ñomito? ¿Para cuándo Half-Life 2? Episodio 2, llevando al ñomo todo el camino. Ay, puta madre. Qué tremendos logros se metían en los Half-Life. Bueno, listo. Obstáculo 9 completado. Obstáculo 10. Es que los bordecitos los voy a ignorar, los limpiamos al final. ¿Cómo anda, señor 019? Bienvenido. ¡Feliz jueves! Seguimos lavando, como puede ver. Pero ahora, la mansión Croft. Volví, estaba luchando con un león. ¿Cómo? ¿Cómo? Pasa el chisme, brother. ¿Cómo que con un león? ¿Y otros DLC juego? No, sí. A los que tienen. Un huevo y medio, papu. Todavía queda Power Wash. Todavía queda Power Wash. Sí.
Bien, túnel limpio. Va, igual si voy viendo los bordes los limpio, pero digo, no. ¿Jugaste a Alone in the Dark? Sí. Sí, Cero, podés ir al canal, poner Alone in the Dark y te va a salir el 1, el 2 y la demo que habían sacado standalone en la época para el 2. Están ahí, los dos primeros. Después, Cero también me recomendó uno. ¿Te acordás, Cero? El que jugaste con Riz. Que dijiste que está muy bueno. Ese también tengo ganas de jugarlo. Sí. No, por favor. Pero ¿por qué, Riz? Bordillo. Ah, es todo lo mismo. Okay. Por divertido que sea, cada vez que veo ese cuatriciclo me da una punzada de remordimiento. Y tuve unos cuantos accidentes yo ahí cuando lo jugué. Winston se subía por las paredes al encontrarse marcas de neumáticos por toda la mansión. Cierto que se podía entrar a la mansión con el... Es verdad. Es verdad. Che, está tirando unas referencias. Iba con él a todas partes. Es más, una vez acabó en el tejado. Bien. ¿Overwatch 2? ¿Para cuándo Overwatch 2? ¿Para cuándo Overwatch? Ahora sin el 2.
Cuando Rami ¿cómo? La usó, acabó en el fondo del río y... No. Eso es mentira, papu. Eso es mentira. Eso es mentira porque después cargué la partida, así que no fuese el final. Dos. Ay, no dejas pasar uno, no me dejas una que se me escape. Una, no dejas ni una que pase. Esto ya está. Esta no. Eso, bien. Me falta un... Ahí está. Me caí. Me caí. ¿Cómo me queda por limpiar la caja esa? ¡Que esa es la puerta de la cocina! ¡La replicaron tal cual! Mira. Yo sabía que iba a estar ahí. Eso, listo. Bueno, por suerte no hay que limpiar el cable de la tirolina. ¡Uy! No nos deja usarla. No, malísimo el DLC, no me deja usarla. Acá está, mirá. El cuatri. No, sí, no me deja usar la tirolina, verdad. Reseña negativa. Esto ya está. Bien, obstáculo 12. Veo con los pinchos. No, ¿te acordás de? Ay, no. La de veces que tuve que cargar partidas. No, carajo, ¿por qué me haces acordar? No. Pinchos, caídas al vacío. Bien.
Espérate. Acá. Ah, esto. Ahí. Queda un poquitito de manchita por acá. Bueno, no lo logro. A ver, un poquito. Oh. Ah, no. Se me terminó la música, brother. Rami, ¿te viste preparar y poner música de Tomb Raider? No. No, chao, fuera. Venga mi hermosa Gritzy Hills. Yes. Ay, qué belleza. Qué belleza. Es raro, la música que tiene es medio pega con la que usan en Tomb Raider Legend, que tiene un tono más orquestal. Bueno, ahora ya me fui a la mierda con esta. Ya me fui a la mierda. ¿Cómo no quererte si con esas maniobras hiciste que me doliera el estómago de tanta risa? Ay, qué bonito. Bueno, me alegro que entre mis sufrimientos por lo menos les causaba risa. Porque suena el sonidito de cuando te estampabas contra el suelo. ¡Ah! Temática, bro, es que tiene copy. O sea que hoy es medio al azar si va a tener copy o no, no lo sabes hasta que la pones, ¿viste? Complicado, pero bueno. Pasa que también hay copy y copy. Tenés el copy que solo te desmonetiza el video y tenés el copy, tenés otro copy que te bloquea el video en algunos países, que siempre suele ser Rusia y Bielorrusia, lo lamento por mis fans rusos y bielorrusos. Seguimos hablando de música, sí. Y después hay otro que es el jodido, que es que te bloquea el video en todo el mundo. Que ese es al que uno le suele tener miedo, porque es el que puede o no venir acompañado de un strike. Esa sí que da miedete. Esa sí que da un poquito de miedete. ¿Es algún strike? No, por suerte no. Por suerte, no. Pasa que cuando me toca alguna que suena como medio... O sea, que sale un mensaje medio como intimidatorio, distinto a los copyright normales, yo directamente le doy a cortar audio en esa parte. O la que suelo hacer también, que es experimental, que quita la música, el sonido se queda medio raro, pero por lo menos a mí cuando hablo se me escucha. Por el rato que dura la música. Así que por suerte hay herramientas, brody. Pero bueno, igual nunca se sabe. YouTube puede hacer cosas raras y un día caerte y bueno, y papearte, brody. Así. Explicado. Bien. Bueno, chicos, creo que con eso ya estaríamos. Queda el cuatriciclo y creo que ya está. Así que antes de limpiar el cuatriciclo, quiero intentar hacer el circuito. Papo, ¿alguna vez te pasó lo que te comenté? No. Ni lo había leído. Disfrutando de la música antes de que te caiga un nivel máximo full equipo PvP con 5000 horas de la facción contraria a romperte la cola. Sí. 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 Sí, cuando he estado farmeando los gritos o cosas para monturas, me ha pasado. Tocará crear la plataforma CasperTube TV para mandar el copia a la merd. Sí, ¿sabés cuándo? ¿Sabés? Me acuerdo, Jaritos, había una ya era en Battle for Azeroth. La más como la última que había jugado. Yo tenía una caña de pescar de Legión. No sé si seguro te vas a acordar que te tirabas al agua y te autoconvertías en pez, en pescado. Sin nada, te transformabas en pez y ibas como súper rápido en el agua. Súper rápido. Solo por tener equipada la caña, que era como un artefacto, algo así de pesca de Legión. Entonces eso, lo que pasa es que eso servía en PvP.
Entonces cuando me venían a perseguir, yo me equipaba la caña, me tiraba al agua y me iba nadando. Decía glu 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 mamá huevo. Bueno, el tema es que resulta que me topé con uno que sabía mucho de PvP. Y cuando vio que me fui con la caña, se puso la caña él también. Y me persiguió. Y bueno, llegó un punto donde yo ya no podía seguir nadando por el camino. Y bueno, me rompió el orto. No me pude escapar. Intenté de todas las formas, no me pude escapar. No, gasté todos mis cooldowns de velocidad. No sirvió, me papeó. No pude. Bueno, ya empecé fallando el primer salto. Recuerdo que había una caña de pescar que era una caña legendaria con poder. Sí, debe ser esa, debe ser esa. ¡Wow! Ya me caí, la concha de tu madre. Boludo, ¿por qué pierdo el impulso? ¿Qué pasa? Ahí está. ¡Uy! Vamos. ¡Wow! Vamos a hacerlo a lo Tomb Raider, mirá, así, a lo control de tanque. ¡Uy! Ah, acá hay que hacer. O sea, puedo saltar o puedo como hacer así. No, es que creo que para atrás no sirve, ¿no? A ver, ¿sirve para atrás? Uy, creo que sirve para... No, pero no tiene el mismo impulso. No tiene el mismo impulso. Uy. Te iba a romper la colita. Sí, así me hizo. No, era tremendo. Porque encima era como en grupos de PvP, viste que habían como eventos de PvP que te daban como, no me acuerdo, te daban honor, eventos así, entonces se llenaba de gente. Y claro, me perseguían cuando veían que me hacía pescado, todos se iban y no me perseguía más. Este sí me siguió. Y me papeó. Dijo, de acá no te escapás, papu. Tirolina. Hasta acá. Y ya está. Final del circuito. ¿Dónde te falta, amigo? Puede ser que ya esté limpio. A ver. Este tenía algo personal contra ti, a lo mejor era fan de lo Mori. Mirá, me faltó uno en el 9. Yo recuerdo que siempre que leveleaba en Tanaris o Vegas de Torcespina siempre iba a niveles máximos para romper las bolas. Sí, eso sí, también. Son unos for. ¿Sabés que me acordé cuando estaba subiendo, cuando me creé mi paladín humana de la alianza, claramente? Estaba leveleando en el bosque ese oscuro, no sé cómo se... ¿Bosque de Elwyn era? No, creo que no. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba el bosque. Y había un pícaro invisible campeando a los que estaban subiendo de nivel, Jarito. Había un pícaro, un goblin pícaro campeándonos mientras intentaba... Bosque de locas, eso. Había un pícaro de mierda que esperaba que los bichos o que tuviéramos mitad de la vida y nos one-shoteaba. Hijo de puta, loco. Bueno, esto lo conozco. Enganches de red. Anclaje del puente. Por acá. Enganche de red. Enganche de red. Bien. Soportes.
Ahí lo. Bien. Obstáculo 4, cajas. Ah, mira, no había visto esa manchita. 6, enganche de red. Otra vez. Bien. 10 bordillos. Cuando juegues The Scrolls Online, ¿crees que te hagan la misma? La verdad no sé. No sé, como no conozco, no sé si es posible que te hagan eso. No tengo idea. Arito dice que una cosa es que 2 niveles máximos se peleen, pero ser un máximo y pelearte contra un nivel 20 o 30, qué poca vergüenza. ¿Cómo se nota que no mata a nadie en una Battleground y se tiene que contentar con la gente que no puede defenderse? Sí, encima éramos ni 20, éramos nivel, yo qué sé, nivel 5, 6, 10, 15, no sé. Éramos así, viste, pichoncitos, empezando a aprender a volar y de repente venía, encima ponía, viste, abajo las acciones ponía como que nos escupía, se reía de nosotros y nos escupía, a un montón nos hacía eso. Qué bronca, loco. Era el 10. Bordillo. Esto. Bueno, nivel de los obstáculos completado. Y milanesa de tortuga asándose con el calor. No te haces una idea de lo gratificante que resulta dar con alguien que se deja la piel en su trabajo. Así puedo zambullirme en mi nuevo programa de entrenamiento con confianza, sabiendo que cada agarre y aterrizaje va a ir como la seda. Gracias por todo. Bueno, esperen un segundito. Ahí vamos, ¿eh? Sí, no, ya. Muy linda la Gritzy Hills, pero fuera. Venga, Skyrim de día. ¿Por qué no? Ahí va. Una linda Skyrim de día. Me parece. Continuar. Lancha motora y todoterreno de Lara Croft. Si echas un vistazo en el patio, verás un todoterreno y una lancha motora a los que les tengo muchísimo cariño. Me temo que no se han librado del peso de nuestras aventuras y me gustaría darles una limpieza a fondo como se merecen. Quizás mucho pedir, pero si pudieras echarme una mano una vez más, te lo agradecería. Por cierto, ve con ojo cuando limpies la lancha. Puede que algún fragmento de vidrio veneciano. Puede que quede algún fragmento de vidrio veneciano por ahí escondido. Mira esa referencia, papo. Mira esa referencia. Genial, ahora tengo que limpiar la alberca gigante, dice uno. No. Vehículos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo olvidar cuando chocaba esa lancha y explotaba la mierda? Qué lindos recuerdos. A ver, quiero ver nomás, verificar si hay logrete, si no hay nada para mirar. Bien, no hay logrete. No. A ver. Ahí está, mirá. Mirá, está ahí arriba. Está ahí arriba el ñomo. Ahí está. Mirá. Esas minas eran un dolor de... Sí, no. Encima, si no me mataba eso, me mataba yo chocándome con las paredes. Dios mío.
Sí, tal cual, Carax, un dolor de huevo. Buenas señores ñomos, ¿cómo andan? Volví de comer, ¿cómo anda? Wendef, acá seguimos. Quizás suene raro, pero al haber compartido tanto experiencia con mis vehículos, para mí son como amigos. Este todoterreno, por ejemplo, me saqué de un lío de AUPA en Karnak. Y no te haces a la idea de los espacios por los que se cuela esa lancha. Por no hablar de que siempre dan contigo cuando más falta te hacen. Estaba varada en las entrañas del Valle de los Reyes, desesperada por ir tras un hombre que me había traicionado y me topé con un juego de llaves entre las rocas. ¡Qué casualidad!, ¿no? ¡Qué casualidad! Rememoré algo más arriba. A ver, yo del Assassin's Creed 2 recuerdo un bug donde estaban los soldados infinitos en un techo. Bob, los templarios dominan Venecia. Loco, aún recuerdo ese Let's Play cuando hablaste de Assassin's Creed 2 y justo estaba sufriendo ahí con los mafiosos y dijiste, ¿qué le hicieron a mi bella Venecia? A ver, Papu, ¿recordás cuando te hablé del tipo ese que decía, no, Papu, matar niveles bajos es una estrategia de guerra? Claro, por eso se llama World of Warcraft. Porque es una guerra, pasan cosas injustas. Para alejar del juego posibles combatientes de la facción contraria, el pibe con la realidad alterada que no se da cuenta que necesita gente para jugar al PvP y las Battlegrounds. Exactamente. Si haces esas cosas y le sacás ganas de jugar a la gente PvP, no vas a tener con quién jugar, ¿viste? Y por suerte para mí esas llaves eran de un todoterreno abandonado. A ver, abandonado. Puede que yo jugase un papel en él. No, me había olvidado lo de... Se llama World of Warcraft, papu. Es una alianza, matar. No, sí, yo no me olvidé más. El tipo ese... Ay, puta madre. Encima el tipo te lo rebuscaba con la historia, ¿viste? Diciendo, no, pero para que sea realista y lore accurate, hay que matar a la facción contraria sin piedad alguna, porque así son los orcos o no sé qué cosa, ¿viste? Epa, acá vi que faltó algo. ¿Qué faltó? Ahí está. Thrall buscando la paz. Está de adorno en el Warcraft. Sí, también. Ahora toca el todoterreno. Nunca olvidaré el rugido del motor ni el atronador ritmo que sonó cuando lo arranqué. No cabe duda de que el guerrero del desierto al que pertenecía no solo era un mecánico de primera, sino también un fanático de la música techno.
Hablé el Tomb Raider Remaster, metieron un acuerdo de licencia de usuario final, váyanse a la mierda. Toca aceptarlo, papu, toca aceptarlo. En cuanto a la lancha motora, no tengo ni idea de quién era el dueño, por lo que recuerdo las había montones. En la Venecia de los años 90 podías saltar de una lancha motora en marcha al canal, sumergirte bajo una esclusa y dar con otra idéntica al otro lado. Ponételo a leer, Wolf, a lo mejor encontrás alguna joyita, o no sé, frase del tipo: esta es una obra de ficción y no pretende ofender a ninguna minoría étnica o no sé qué, o no sé cuánto, o razas o tribus, yo qué sé, marginadas o... Bien. Lateral del vehículo. Claro, esto debe ser de acá adentro. Sí. Supongo. Oh, no había visto esto. Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y de su contenido nadie lo debe ver. Nos guardamos el derecho de quitarle el juego si no eres parte de ninguna agrupación LGBT. Oye, ¿sabes qué? Lo peor que ese tipo de cosas terminan generando repulsión incluso a gente que pertenece a esa comunidad, ¿viste? Terminan siendo tan estúpidos que hasta terminan generando rechazo en la gente que supuestamente buscan chuparle el culo. Me causó muchas gracias. Papu, ¿tú crees que los fans de la política lleguen algún día al canal? ¿Cómo? ¿Cómo que de la política, bro? Es tan amplia, abarca tantas cosas que no sé qué responder, bro. La puta madre, ¿cómo? Bueno, tuviste un fan de Putin, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. O sea, pasa que... pero que llegan diciendo... No, papu, tienes que tomar partido en la guerra cultural. No, lo banó a la mierda. Llega uno así, lo banó a la mierda. Es que fanáticos de alguno ya... alguno ha llegado. Alguno de vez en cuando, algún fan... se pasa, ¿viste? Pero como no falta el respeto ni rompe los huevos, realmente no pasa nada, está todo bien.
Tema que sí, ahí cuando se toma partido, Brody. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más, Brody? Ahí ya. ¿Cómo se nota que es un argentino fanboy? ¡No! Está pasando algo gracioso que no encuentro dónde está lo que me falta limpiar. Y a la vez siento que, claro, ves así, que tengo que venir acá adentro para limpiarlo, pero no. Pero a la vez no puedo porque está como, no puedo meterme acá. A ver. ¿Qué dice puerta? Y sale como que me falta un montón todavía. Que parece no... A ver. Lateral del medio. Para mí que es acá abajo. Es acá abajo debe estar. A ver. A ver. Déjame ver. Los bordecitos estos, ¿querés que limpie? A ver. No parece que el agua entre. Desde abajo. A ver. ¿Ves? Es que se ven las manchas. Pero Rami, Cono, no vas a estar de acuerdo con mi posición política y tener tu propia opinión diferente a la mía. Es un dolor de huevo. Sí, es un dolor de huevo. Pero bueno, por suerte ninguno así de pesado ha llegado. Bueno, salvo, me acuerdo, el fan de Andrew Tate. ¿Se acuerdan el fan de Andrew Tate? Que me preguntaba qué opinaba de lo que estaba pasando en Israel y no sé qué cosa, ¿viste? Me pregunto qué discurso tendrá el fan de Andrew Tate hoy. Que Trump primero dijo vamos a eliminar Irán y después dijo, Irán no son tan malos. Merecen tener su energía nuclear. Me pregunto qué pensaría, cómo, o sea, los malabares mentales que tienen que hacer cuando se fanatizan con alguien y después alguien como que pega un volantazo y no lo podés, como, o sea, que te tenés que readaptar lo que venías diciendo porque me llama la atención eso. Tenés que adaptarte en la chupada de culo, ¿viste? Te decía que fuera genocidio simulado. Sí, ese no era el Andrew Tate, ese era el que me... Sí, que había uno que estaba súper insistente, que decía, ¿para cuándo no sé qué de ucranianos? Y no sé, y yo, ya está, papu, calmate. Calmate un rato. Yo no sé, a veces viene alguno más raro. Es que no logro entender. Acá parece que hay un poquito también. No me acordaba de eso. No, sí, yo sí. Me acuerdo. Concretamente, era una obsesión con las mujeres ucranianas. Andás a ver los mambos que había ahí, papá. Rami, ¿para cuándo el juego ilegal de 4chan que fue investigado por el FBI? Che, todo muy gracioso, pero no... ¿Sabes que por charlar con ustedes no presté atención en ningún momento que abajo hay un cartel que dice abrir puerta, bro?
Facilito. Ay, me equivoqué. Necesito quitarme la depresión, así que toca picar, analizar la mugre, analiza la mugre y utiliza la lógica, Rami. Sí, me faltó analizar la lógica. Me faltó analizar la lógica. Perdón, utilizar la lógica, puta madre, analizar la interna, me confundí. Sí, no, muy mal, muy mal. Muy mal. No, realmente lo hice a propósito para que dure más el DLC, chicos. Che, ¿y ahora? Epa. Epa. Bien. Lancha. Ah, de la lancha me faltó, mirá. Quiero bajar, brother, y no me deja. De suerte que acá todos son respetuosos con la política, ¿verdad que son respetuosos con el boy? Sí, me pasó, mirá, me encontré otro stream hace una semana y media, algo así. Ni siquiera me acuerdo qué juego era, Pero habían dos picándose y se hablaban feo, pero feo. Y el streamer se hacía el boludo nomás, ¿viste? Y decía, tranquilos chicos, no se peleen. Adivinad, nadie le dio pelota, se seguían insultando, basureando, nada. Yo lo veía, decía, yo leo una basureada y lo borro y le digo, papu, cálmate, acá no nos llevamos. Y si me la... Bueno, y ahí viene otra cosa. Depende cómo reaccione. Porque si, perdón Rami, no pasa nada. Si empieza a explicarme el por qué se puso así y lo baneo. Porque a mí, eso ya a mí me dice mucho. Cuando vos le borrás algo a alguien, le decís, papu, no hagas esto, y te empieza a decir, pero es que yo lo hice porque... Ya lo... Bueno, ustedes ya lo vieron, ya lo hice. No, bueno, varias. Porque ahí me está dando a entender que no entendió que yo no quería que siga haciendo, sino que veía una necesidad de explicarme para que yo entendiera por qué era así. Es un... A mí no me interesa saber por qué sos así, qué viviste en tu vida. Me interesa que dejes de hacer eso acá. ¿Viste? No es un... Quiero que cambies y seas mejor persona, papu. Es un... Seguí siendo así, pero en otro lado. Acá no. Y cuando eso no se entiende, y bueno, ¿verdad? Hay que mandarlo a juntar algodón. Al otro mundo. Dice, cuando no hay moderación de nada es bastante horrible. Sí, encima... Bueno, era el mismo que yo les pasé chismecito, ¿se acuerdan? Yo les pasé un chismecito de hace mucho tiempo, de una de las tantas personas que me mandó mensaje en estos cuantos, más de 10 años de Rami, que te quería pedir un consejo de no sé qué, que si quería grabar, si quería... Yo les conté que había uno que estaba como obsesionado con un montón de cosas y que dijo, yo antes era así, pero ahora ya no, y sigue siendo igual, man.
fue justo ahí donde vi que se estaban puteando y se estaban basureando, ¿viste? Encima uno basureaba, pero de esa forma fea, ¿viste? Para hacer sentir mal, de decir, ¿en serio ¿en serio querés algo así? ¿En serio tenés tan poca capacidad de no sé qué? Así, ¿viste? Esas denigradas. Feas, ¿viste? Rami, dame un consejo, así no lo sigo y sigo siendo bien. Y bueno. No, sí, era triste porque el tipo dijo, no, yo ya antes era de otra manera. Antes, si había poca gente viendo el directo, yo me enojaba y trataba mal a los demás. Y cuando vi que le pasó eso en uno de los directos nuevos de que volvió, le empezó a hablar mal a sus moderadores, cambió el tono, puso un tono horrible, de culo feo, un tono feo, ¿viste? ¿Y cómo es? Y yo me reía porque él mismo me había preguntado de eso, ¿viste? Y yo le dije, mirá, tomátelo con humor, porque si no te vas a terminar enojando. Y yo me lo tomo con humor. Hay veces que yo estoy jugando y me quedo, no sé, pasó una vez, no me acuerdo con qué juego fue, que me quedé solo con Jarito, ¿viste? Y Jarito me decía, hay mucho silencio acá, Rami, podrías desaparecer y nadie se daría cuenta. Decía, no. Y se dijo, esos chistes, ¿viste? Cuando te quedas solo con algo, o solo sin nadie, se dijo. Pero hay gente que se lo toma mal, brody. Y a la poca gente que tiene, la trata mal y la habla mal. Entonces está complicado. Ay, no había visto. Pero sí, no. Además, ¿cómo es? Es que es inevitable que termine frustrado. Y o sea, es triste ver que, claro, los consejos se los pasó por el orto. Porque. ¿Cómo es? Papu, yo no recuerdo eso. ¿Seguro que era yo? Sí, no me acuerdo en qué directo. Era un directo que nos quedamos solos. Yo que sé que. No sé qué directo era, la verdad, no me acuerdo. No me acuerdo en qué momento fue ni de qué juego. Pero es que pasa que o sea, yo les pasé el chisme que se enojó porque se compró un juego nuevo de salida. No me acuerdo si era. Creo que era el Pragmata. Creo que era el Pragmata. Y. ¿Cómo es? Y se empezó a enojar porque él esperaba que hubiera un montón de gente, ¿viste? Y le empezó a hablar mal a su moderador, al otro moderador, ¿viste? Y le preguntaban, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Está todo bien? Y decía, sí, está todo bien. Sí, pero con un tono como, no sé, loco. Entonces, como que hacía sentir mal a la gente que estaba. Era contraproducente, ¿viste? Y eso sigue. ¿Cómo es? Sigue, o sea, sigue con eso. Sigue con eso. ¿Dónde carajo tengo que limpiar? Que sigue con esa actitud. Es triste, porque la va a seguir pasando mal, ¿viste? Y como es. Y cuando le empezó a volver gente, las empezó como a increpar, ¿viste? Así como casi semiviolentamente. ¿De cómo es? O sea, de decirles cosas como de, uy, hola, perdido tanto tiempo, ya te aburriste, ¿no? Te habrás ido a ver otras cosas. Así, ¿viste? Entonces, claro, el que había vuelto se volvía a ir, porque decía, uy, vengo a saludar, vengo a ver qué onda, y este ya me trata para el culo. Me toxiquea, yo me voy a la mierda. Agua, voy. Sí, modo tóxico. Claro, es como que yo juegue mañana un Spider-Man y que Jarito salude y desaparezca y después vuelva, no sé, a las 2 horas y yo le diga, Jarito, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no te quedaste a ver el Spider-Man? Así que ¿no te gusta? ¿No te gusta? ¿No te gusta cuando juega un Spider-Man? ¿No te gusta ver este juego que está súper mal hecho, que nadie juega ya? ¿No te gusta, papu? ¿No te gusta? Qué feo que me hagas eso. Así, ¿viste? Y nada, si yo sé que si yo no busco, si yo no me podría tragar un directete de Spider-Man, ¿por qué le exigiría a Jarito que se tragara el directete de Spider-Man? Siendo justo, ¿a quién le gusta? ¡Ah! A mí me pasa lo contrario. Siempre que juegas un juego GOTY desaparezco. ¡Qué coincidencia, amiga! Bueno,
Un trabajo impecable con la lancha y el todoterreno, para variar. Da la sensación de lo que ocurrió en Berezin Karnak no fue más que una ilusión. Eres un hacha con ese trasto y tu precaución es de admirar. Gracias de nuevo. Laberinto de la mansión Croft. Ojitos. Ojitos, ojitos. Papu, ¿por qué nos hace tragar cosas que ni tú te tragarías? A ver, no me tragaría directetes, pero los juegos sí me los trago. Los juegos. Gracias a ti, los preparativos para mi recaudación de fondos benéficas van por buen camino. Eso sí, he tenido una revelación repentina. A los asistentes les gusta tanto los laberintos de setos como la luz a las polillas. Casi digo otra palabra. Lo hemos reducido todo a un tamaño manejable, pero todavía está un poco sucio. Y por lo tanto, los vestidos de noche y los smokings inmaculados peligran. Preferiría que los invitados se guardaran bajo la manga pujas jugosas en vez de barro y líquen. Es un trabajo complicado, pero si pudieras prestarle toda tu atención me quitarías un gran peso encima. Sé que harás un trabajo excepcional, como siempre. ¡Vámonos! Walt dices, ¡yes! ¡Yes! ¡Se viene! Se nota que graba esos juegos chotos para alejarme, porque desde que soy fan del fútbol me depresa. No, otra vez lo del fan del fútbol, no. Mirá. Y podemos ver el otro nivel que limpiamos. Todo limpita la mansión Croft. ¡Qué bueno! A ver, vamos a buscar el ñomete. ¿Dónde está el ñomete? Esto acá. Tuki tuki. ñom. Está en un pedestal en el medio del laberinto. Vamos a ver si lo encontramos. No digas que me voy a perder mientras limpio. Puede que al principio te abrume, pero el diseño del laberinto es bastante sencillo. Seguro que en un santiamén ya serás capaz de orientar. Una cosita más. En un hueco en medio del laberinto encontrarás una trampilla en el suelo que conduce a una zona oculta. ¿Cómo? Te pediría que la limpieses también, por favor, porque estoy segura de que se acabará usando durante la velada. ¡Eso es una Tomb Raider referencia! Está bueno el DLC Tomb Raider, papu, ¿qué esperabas? ¿Bien? No, che, está bueno el DLC, está bueno, está bueno. Debería comenzar una apuesta sobre si Rami se pierde o no, pero la respuesta es muy obvia y ganarían demasiados Orens. No quiere que aumente tanto la inflación. Ay, pero del fútbol y esa me pegaste una doble picada, papu, ¿eh? Muy efectiva, por cierto. ¿No querés tirar algo del Mass Effect 3 ya que estás también? Bien. Bien. Creo que está todo limpito. Sabiendo el porcentaje, no va a ser tan difícil. Es un viaje bonito de nostalgia y para los que les gusta Tomb Raider. Está muy bueno. Rami, a día de hoy, Mass Effect 3 o Child of Light como mejor juego. Hoy está difícil, ¿eh? Hoy está difícil porque hoy me desperté más Mass Effect 3 que Child of Light. Ay, hoy está difícil, ¿eh? Hoy está difícil. Y lo pienso ¿sabes qué? Hoy gana Mass Effect 3. Hoy gana Mass Effect 3. Hoy. Venía ganando Child of Light, creo, Hoy gana Mass Effect 3. Hoy. Solo por hoy. ¡Eso! Me dicen. Por hoy gana Mass Effect 3. Hoy decís que el final de Mass Effect 3 es bueno y no arruina el juego. Bueno, no, tampoco. Tampoco nos pasemos, bro. Hasta ahí no llega. Ahí ya, bueno.
Tampoco así. Tampoco así, bro. Exactamente. Bien. Arco limpio. El cable del mouse me estaba trableando. Uy. Cuando me olvido de poner el modo como de apuntado libre, me quedo así. Y ahora empiezo a hacer así en vez de así. La cámara, crisis. Sí, me pega una leve mareadita, bro, de cuando me pasa así. Porque en vez de hacer así, que la cámara está quieta y solo se mueve, empieza a hacer así, bro. El niño de merda. Mira, Rami, tenés el final rojo. Que es el final malo, porque queríamos hacer unas decisiones así, moralmente ambiguas, pero se nos acabó el tiempo, así que no pasamos la sutileza por los huevos. El final azul, controlar al Reaper, viste que lo que dijimos de que no se puede, bueno, era broma. El final verde es el final bueno, todos somos amigos y que comemos perdices y cantamos como en Disney. Ay, me gustaría discutirte algo, pero ¿qué te digo si 100% real no fake? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No tengo nada, no puedo decir nada. Y al final matar a Lee. No, Cero, pero acabas de decir el mejor final de todo. Ese es el mejor final. Te vas bañado, papu, lo spoileaste. No, no existe, ojalá exista. Pendejo de mierda, ni siquiera lo podés matar al bicho. Al final, ¿saben qué es lo triste? Que las teorías terminaron siendo mejor. O sea, la gente con sus teorías inventaron finales mejores que lo que terminó haciendo la propia BioWare. Eso es triste. Eso es triste. Igual pasa con series también. Creo que con From, la serie esta que hablamos, Manuelero, el otro día, creo que va a pasar exactamente lo mismo. Las teorías y las cosas que armó la comunidad, los fans, creo que va a terminar siendo mejor que lo que finalmente va a pasar. Y eso es triste, ¿verdad? Pero bueno. Igual esperemos que no pase. Algunos de mis mejores recuerdos de la infancia son el laberinto de Cetos. Son en el laberinto de Cetos. El mejor final es el mod. Nada más aprender a caminar, mis padres ya me dejaban en el centro para que encontrase la salida yo solita. Bueno, cuestionable decisión, pero bueno. Hoy en día ningún padre haría eso, pero sirvió para darme tesón e independencia. Bueno, que tenés cuidado igual con esa frase, señorita Lara Croft, porque eso de... Hoy en día ningún padre lo haría, pero a mí me ayudó a ser fuerte. ¿Viste? Bien. Bien.
¿Sigues limpiando, Esperancita? Sí. Hola, Sacomen. ¿Cómo andás? Sí, feliz jueves. Sí, ahora estoy limpiando en el DLC de Tomb Raider. Estamos limpiando la mansión Croft. Yagonito dice: mi hijo me quebró la mandíbula con un palo de amasar porque tiró un plato al piso. Hoy ningún padre lo haría, pero aprendí a cuidar cada utensilio de cocina y mueble de la casa como a mí mismo. No, no, no. Por ahí no, por ahí no. Listo. De la shit, no dormí anoche, así que te stream me hará dormir. Nah, ¿cómo que te hará dormir? ¿Cómo que te hará dormir? Bien. Limpio. Bueno, 34%. Esto ya está. Bien. Acá no hay caminos. Sí, sí hay camino. ¡Epa! Sí hay camino, sí hay camino, sí hay camino. Uy. Una ventanita. Se perdí. Y es muy pro... esta es la trampilla. La trampilla secreta, mirá. La que nos dijo que había que limpiar. ¿Listo? ¿Puedo bajar? A ver. Espera, me pareció escuchar como un sonido. Espera, a ver. Ay, chicos, escuchen. Hay otra trampilla. ¡Oh! ¡Oh! ¡El Niomete! ¡El Niomete! ¡Ñomo! ¡Lo encontramos, Brady! ¡Yes! Bueno, volvamos a la musiquita. Vamos a poner Skyrim, pero esta vez At Night. Volvemos esto acá. Ahí. Vamos. Ñomo de oro. Sí, es verdad. Es dorado. Muchos laberintos antiguos fueron ideados por sacerdotes y místicos. Estoy dejando lindo el sótano para cuando traiga... ¿Cómo? Se suponía que eran símbolos de peregrinación y representaban el camino sinuoso hacia la iluminación y la salvación.
¿Dónde está mi Omori? Ya no la veo. ¿Desapareció? Ah, no, mirá, ahí estás. Bueno, ya que estamos, podremos limpiar esto, ¿no? El Niomo ahí. Explotó como en el Nier. ¿Cómo? ¿Cómo? La Nier referencia no me causó gracia, ¿verdad? Menos después de lo que pasó ayer. Oli, ¿cómo anda? Bueno, lo y feliz jueves. Acá andamos limpiando en el DLC de Tomb Raider. Estamos en el laberinto de la mansión Craft. Listo, mira, limpiamos todo y el Niomete intacto. Niomo intacto. Las personas de la antigüedad querían mostrarnos que el camino suele ser tortuoso, con callejones sin salidas y giros en falso. Eso es muy Tomb Raider lore accurate. Al recorrerlos aprendemos, mejoramos, perfeccionamos y acabamos descubriendo el verdadero camino. O sea, muriendo una y otra vez, prueba y error. Entiendo, Lara, entiendo. Y es muy canon lo que está diciendo. ¿Listo? Che, no, sí. Este equipo que compramos. Uf, buenísimo. Buenísimo. Mirá. Mirá lo rápido que va esto, papu. Mirá. ¿Por qué siento que este DLC de un juego de limpieza está hecho con más amor a Tomb Raider que los juegos actuales de Tomb Raider? No, esa me dolió, papu. No, me dolió porque es verdad. Me dolió porque es verdad. No, falta la roca que te cae de la nada. Uy. ¿Te acordás de esa, verdad? No, che. Ese facto estuvo sad. Ese facto estuvo muy sad.
Sí, en especial con el nivel de detalle que tiene la mansión, sí. Es solo un golpe a la nostalgia, mi buen señor, dice Canazas. Tan lindo el detalle, en serio, que le hayan metido esto. ¿Listo? Bien, creo que ya limpiamos todo por acá. Creo, espero, porque acá si me falta limpiar algo y tengo que buscar cosas por cosas... Muy bueno, me di cuenta que me faltó algo acá. Bien, ahora sí. Listo. Escalones, sí, todo bien. Esto acá. Esto ahí. Bien, vámonos. Ahí, corre. Corre, corre, corre. Que no sé en qué así puede estar Jaritos así solapados esperando. Me voy, me voy. Chao, 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 chao. Cerrá, cerrá, cerrá. Mirá, lavo las dos. Wow. Puede que te desorientes, pero con una o dos decisiones te bastará para encontrar la salida. No, realmente no estoy desorientado. Los laberintos nos enseñan a ser pacientes, a estar atentos, tranquilos y centrados. Nos enseñan a ser mejores humanos. Escuchá, escuchá. Escuchá, Wolf. Bien. Bien. Mirá, queda poquito.
Pero dale, ya está, dale, lo limpié todo. Ahí está. Bien, celosía de pérgola de flores verdes. Y esto, creo que esto es lo último. Sleep, soñando con dormir y a la vez que estés durmiendo en el sueño. Pero... O sea, imagínate, Rick, que te despertás, o sea, que tenés un sueño y te sale... ¿Cómo es? Y te sale una notificación en el celular de que estoy directando un Spider-Man del año del choto, y como que te despertás y tenés una notificación también, y en vez de un Spider-Man es un Robocop, y gritás del susto y te volvés a despertar, mirás el teléfono y ves que esta vez es un Terminator. Papu, ¿quieres una chotas noticias por el morbo? A ver. Voy a tomar agüita. Y de paso, moquitos. Listo. Así me pasó con el Biomutant y no fue un sueño, dices. No, Square. ¿Cómo fue? Square, ¿cómo fue? Después de habérmelo regalado, que viste que llegó el directete. ¿Cómo fue? Quiero saber cómo fue la situación. ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Seguro pensó en la cuerda de su ¡No! Y te despiertas y ves que estás jugando Dragon Age y te alivias porque era todo un sueño y no estás jugando un juego choto, pero te metes y estás jugando el Bayward. Ay, maestro, no me olvido cuando me dijiste que tenés platinado el Bayward. Pero que dijiste como que todos los logros salen solos y que son como súper fáciles, ¿no? El único juego que tengo platinado es el Bayward. Listo. Trabajo completo. Ah, mirá, nos muestran desde arriba. Yo siempre sueño con Dragon Age Inquisition. Mi primer pensamiento literalmente fue: pero qué manera más poronga de despertar. Porque literal lo que me despertó fue el ruido de la notificación del celular que decía: Casper 288 ha iniciado transmisión. La abro y sale el Biomutant. Bueno, he echado un buen vistazo al laberinto de setos y he de decir que lo has dejado genial. Ya no tendré que preocuparme cada vez que vea a alguien cruzando el patio. De hecho, ahora puedo animar a la gente a explorarlo. Me ha dado por pensar que quizás aún quede algún trabajito para ti. Sala del tesoro de la mansión Croft. A mi persona de confianza desprendes un aura tan serena y humilde que siento que podría encargarte lo que fuera, y por eso voy a pedirte que me hagas un favor muy especial. Como sabes, viajo a menudo y a lo largo de los años he ido dando con algún que otro recuerdo de lo más curioso. Los guardo todos en una especie de sala del tesoro. Creo que una parte de mí lo considera un tanto indulgente, de ahí su estado de abandono y que todo el lugar esté cubierto por una gruesa capa de polvo. ¿Podrías ir a limpiarla? ¡Está el dino! Dice, sí, hay un dino. Hay un dino. Bueno, chicos, y con esto estamos en lo que creo que es el último nivel de este DLC. Sí, la sala del tesoro. Vamos a ver si hay logrito o algo por acá. No hay logrito tampoco. El DLC no tiene logritos. Bien. Vamos.
Mira, no... Ah, por cierto, Cero, estás por ahí, ¿no? Sí, está por ahí. Eso que me habías preguntado ayer de la Villarroel, si era verdad algo que había dicho o no, lo busqué hoy y sí, de verdad lo dijo, está todavía en el perfil. Así que ese chismecito que me preguntaste, si era verdad o no, era de verdad, papu. Era de verdad. Jarito dice, mira, no puedo verificar 100%. Uy, pará, si he de ser sincera, nunca había dejado que entrara otra alma aquí, ni siquiera mi queridísimo Winston. ¿Objeto? Y no será porque no lo ha intentado, que he visto las marcas de arañazos en la rejilla de ventilación de... ¿Cómo? ¿Cómo? Pero... Es un alivio y una alegría enorme compartirlo al fin con alguien. A ver, ¿qué decía Jaritos? Mirá, no puedo verificar al 100%, pero lo están diciendo en absolutamente todos lados y nadie lo desmiente. Al parecer, el Chotas tenía una promoción ¿de qué? De Burger King, pero el tipo ayer se puso tan tóxico, supongo que por el fútbol, que claro, exacerba lo que ya es el tipo, ¿viste? Que tenía por una promoción de Burger King, que comenzó a putear a la gente diciendo que tenía por una promoción de Burger King más dinero que sus padres en 20 años, que además se coge a su madre. Ah, sí, eso es muy de él también. Y que tenía el dinero para enterrarlo, ¿no? Si quería. A lo cual Burger King lo sacó de la promoción. Es que no es el primero. Hay otro también que hemos hablado varias veces. ¿Se acuerdan? El que no disfruta jugando hace muchos años. Que cuando lo contradicen en algo suele responder con lo mismo. De, papu, yo con lo que cobro al mes es lo que vos cobras en un año. Ese tipo de respuestas suelen tenerla estos tipos. Y lo gracioso es que se llevan muy mal entre ellos dos. Y políticamente están en polos completamente opuestos. Pero tienen las mismas actitudes pedorras. Y algunas respuestas idénticas. Y ahí ves que es algo del ser humano ya de por sí, ¿viste? Cuando les llueve algo de arriba de repente... Se les exacerba algunos rasgos de personalidad que tenían ahí. Ponele dormitando, ¿viste? Por decirlo de alguna manera. El Chota no sé cómo existe como... Yo creo que es por el morbo. ¿Sabes qué? Yo creo que por el morbo. Como el Dallas, yo creo que es por el morbo. Porque por más que hayan farmeado preadolescentes en su momento, ya llega un punto donde por más fan que haya sido, ves las cosas que hace y no hay manera de que pueda defender algunas cosas. Y yo creo que ya es más por morbo, me parece. Creo, no sé. Igual si hay algún fanático por ahí. ¿Viste, Jarito, alguno que hemos visto? Hay ahí alguno que no... ¿Qué vos decís? ¿En serio? ¿En serio? Wow. Pero sí. ¿A quién andan funando? Al Chotas. Porque estaba haciendo una promoción de Burger King y no sé qué lo criticaron, no sé qué le dijeron y el tipo empezó a insultar. Lo vi el clip, que empezó a insultar y le dijo al tipo, yo por esta promoción cobro lo que tus padres en 20 años de trabajo y por cierto me cojo a tu madre. Así, muy chocas de su parte, la verdad. Muy bonito, la verdad. Que encima eso que dicen de que le sacaron la promo de Burger. Para mí el tema no es si le sacaron o no la promo, es que se la hayan dado en primer lugar, porque ya saben cómo es el tipo, ¿viste? Ya saben quién es. Entonces tampoco, ni siquiera me parece bueno de parte de Burger King, porque ya, ¿por qué te metiste con un tipo así, viste? Pero bueno, crece y se hacen... Sí. Sí, el típico que es en plan, no papu, el Chotas es sincero con lo que dice, no como los otros chupame. No, sí, la confusión y la mezcla de sinceridad / honestidad con falta de respeto y todas esas cosas es tremenda. El decirle a alguien, no sé, sos un pelotudo. Sos un pelotudo, no sé qué, no sé cuánto, viste, lo maltratás y después decís, pero yo estoy siendo honesto, papu. Yo estoy siendo sincero. Hasta con familiares me ha pasado, con primos, todo, que ponen a criticar gente, todo. No, pero yo soy sincero, papu.
El tipo que es en plan, no papu, el chota es sincero como lo... Ah, ya te leí 2 veces. Como tenía su cuenta secundaria. Claro, es que ahí vos te das cuenta de que el tipo ahora se hace el canchero cuando habla de eso, ¿viste? Pero si vos decís que tenés una autoestima de los dioses y que no te afecta nada lo que te dicen y te creas una cuenta secundaria para insultar a los que te critican y estás todo el día viendo lo que dicen de vos, ahí hay un contraste entre lo que se dice y lo que se hace. Ahí hay un contraste muy grande. Por más que adaptar, a que pueda intentar, ya está, ya sabés cómo. Ya lo sabés. Y eso no va a cambiar. Le cacharon la cuenta, solo por eso lo dijo. Y debe tener otra ahora mismo, ¿viste? Todos lo saben. En fin, vamos con lo más cantoso de todo. Que en este caso es un dinosaurio. ¡El dino! Sí, es real. Lo primero que hiciste al entrar fue enchufarle con la manguera en la cara. Que sí. No, la verdad que no. Lo quería dejar para el final. Te cagué, Brady. Te aseguro que en su día me costó muchísimo más que eso acabar con... Te creo. Pero Twitch, no me silencies. ¿Cómo que te silenció? Jacarito dice, es triste, pero chota, sé lo que mucha gente busca en internet. El morbo y drama llama mucho la atención. Lo que hacen esos streamers es lo mismo que hacían varias personalidades de la farándula antes del internet. Claro. Gracioso porque cuando la gente dejó de ver la tele diciendo, no, el internet que es mejor, que está fuera de toda esa cosa podrida. Y lentamente muchas cosas de streams y todo terminaron siendo igual que la tele. Acá en Argentina, por ejemplo, casi que todos a la vez, al unísono, se empezaron a abrir canales de streamings que venían de gente de la televisión y agarraron personalidades, influencers, todo. Y vos ves esos streams y es la misma plantilla copy-pasteada. Una mesa grande con 5 o 6 personas. Y es básicamente lo mismo. Y terminaron siendo lo mismo que la tele, básicamente. Y encima spawnearon de la nada. Entonces te empezabas a preguntar, che, ¿dónde sale la plata para armar esto? ¿Viste? Después te enteras que lo financia la publicidad oficial del Estado, o sea, que lo pagan los contribuyentes, ¿viste? De cierta provincia y no sé qué. Y bueno, enganchan gente con los influencers y tienen cierta opinión política que tienen que decir. No pueden hablar de cierto coso, de cierto candidato acá, cierto político allá, porque es el que le paga la publicidad, que es lo que hace que el streaming siga y que se pueda hacer, ¿viste? Que encima es algo muy raro realmente, porque canales de streaming de acá se manejan pagando sueldos fijos, cuando los ingresos son variables. Es raro pagar salarios fijos a gente por ir a hacer streams cuando todo lo que es publicidad y todo supuestamente no es algo que varía, no es algo fijo. Es muy raro. Hay una cosa muy turbia ahí cómo se maneja el tema acá de los canales estos grandes de streaming de acá de Argentina. Hay algo muy raro ahí, ¿viste? No, tampoco se hacen muchas preguntas sobre eso, ¿sí? Bueno, hace poco pasó con uno de los más conocidos, que se supo que cómo es, que parece que el tipo que lo maneja se patinó la plata y no sé qué, que la publicidad, que venía de acá, que venía de allá, se puso a echar gente, bueno. Sorpresa de nadie, ¿verdad? Que siempre decía, che, ¿cómo este tipo que no sabe gestionar nada llegó a ser dueño de un canal de streaming? De 2, creo. Hay cosas raras, ¿viste? ¿De dónde sacó la plata? Primero, hay algo ahí, bueno. Al final todo termina en lo mismo. Está metido con gobierno de tal lugar, le da plata. Eso no.
Acabo de dar cuenta de que chotas es lo que mucha gente busca en internet. Suena raro. Bueno, sí, sin saber el contexto es raro. Dice, a mí me pasó que veía un streamer que quería crecer en la plataforma y la única forma que pudo era haciendo chisme de influencer y perdió las ganas de jugar perdió las ganas de jugar y solo hace eso. Ah, sí. Es que ¿sabés qué pasa? Al final, cuando te sentís, o sea, cuando tu objetivo es ese, justo lo que está diciendo ahí, ¿viste? Crecer y crecer rápido, tenés que buscar algo, ¿viste? Y si jugar un Spider-Man del año 80, oh sorpresa, no te trae más gente, si, uy, ¿qué juego? ¿Qué hago? El chisme, o sea, obviamente el chisme vende. Pero qué cagada eso, que se transformara de un canal de un canal de juegos a un canal de chisme. Nah. Eso está sad, brother. Está muy sad. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que te terminás traicionando a vos mismo. Ese es el problema. Esa es la cagada. Y se privan de jugar cosas que seguramente querrían jugar. Es más, bueno, ¿cuántas veces hablamos del... ¿Cómo es? Del señor que se hizo famoso por hacer guías de los Dark Souls y vive todos los años hace mínimo un video diciendo abandono YouTube. Todos los años hace videos diciendo abandono YouTube. Y el video es básicamente él 10 minutos quejándose de que la gente no lo ve, diciendo que el algoritmo lo silencia y que no sé qué. El algoritmo no te silencia, es que venís jugando el mismo tipo de juego hace 15 años, ¿viste? Por tirarte un número. Y llega el punto donde la gente cambia sus gustos, quiere ver otra cosa, quiere jugar otra cosa. Y tampoco les podés exigir que vean, ¿viste? Entonces el tipo todos los años sube más o menos 1 o 2 videos prácticamente amenazando a la gente que lo ve, diciendo no, que no sé qué, que voy a empezar a subir menos videos, que tal vez tendría que dejar de subir o no sé qué. Cosas así, ¿viste? Más o menos, 2 veces al año más o menos un videito hace así. Y es que, ¿sabés qué? Lo peor que encima se empieza a comparar con otros. Y en los videos dice, este también hace videos de los Souls y le va bien. ¿Y por qué? O sea, comparate con vos. Primero, porque esa persona lo debe hacer distinto. Después hay otra que se compara con uno que hace videoreacciones. Dale, hermano. Videoreacciones. Tampoco como que tengas que, wow, ¿viste? Pasé una videoreacción. Déjame de joderlo. En una de las vitrinas encontrarás una preciosa piedra rojiza. Es la legendaria piedra filosofal. ¿Cómo? Usada para transformar el plomo en oro y según los rumores para crear el elixir de la vida. El secreto de la inmortalidad. Ojito. Me da que Winston sabe que está aquí y cree que la he usado. No hace más que dejar caer que no he envejecido. Nada desde 1996. ¡Ay, es el año en que nací yo! Referencia, sí. Referencia. Ay, puta madre, me cagué. Qué boludo. Me cagué. Estaba leyendo el chat y vi una cosa acá. En Appose. De reojo, me cagué. Ay, qué boludo. Papu, dejé el chisme más arriba. Me alegro, papu. Primero puedo confirmar, avisan en una historia canal oficial que cancelan la promoción. Bueno. Segundo, al parecer no fue fútbol, sino que denigró a una actriz principalmente por su pensamiento político, siendo que su novia es obviamente mejor que todo el mundo y eso causó peleas en su chat, por lo que... ¡Wow! Decía política en el medio. Qué genio, papu. Igual, ¿sabés qué? Sí me salió una vez hace, creo que como un año, me salió un clip de la novia. Y creo que son tal para cual, ¿eh? Me salió un clip de la novia gritando, insultando a todos, jugando LOL. Yo creo que, mirá,
Hacen buena pareja ese padre, hacen buena pareja ese padre. ¿Sabrías de la piedra filosofal si jugaras los demás Tomb Raider? Por cierto, logré esquipear el club y abrir el juego. Ojito. Tremendo, tienen la misma edad, pero Lara se cae menos. Bueno. Ah, bueno. ¿Qué dicen? El año en que nací yo dice, no puede ser si Los Ángeles no tienen... ¡Ay! ¡Ay! No sé si me la está diciendo porque me la paso cayéndome del cielo. Pero, ¡ay! ¡Ay! Me piropearon, estoy rojito. Mira, papu, toda esa referencia que no entendés porque aún no jugaste los juegos. ¡Para cuándo! Para, ¿qué me han dicho? Papu, ¿no te encanta cuando haces lo mismo por 10 años y te enojas porque la gente se cansa? No todos pueden ser Remy que nos hace comer juegos más chotos que los juegos más chotos que existen. A ver, pasa que los voy intercalando, Jaritos. O sea, te juego un Spider-Man, que es un juego choto, que tengo ganas de jugar, que disfruto en mi masoquismo jugarlo, y después te traigo un indie como pediste. Un indie de desarrolladores que apenas se conocen, como es Biomutant. O sea, como que intento, viste, encontrar una especie de balance. Pero no, sí, ¿sabés qué es lo triste? Es de esto que estábamos hablando recién, de que se ponen de que incluso si quieren subir algo distinto, se abren un canal nuevo porque dicen, no, que el algoritmo, que no sé qué. Yo no te digo que tal vez no funcione una especie de algoritmo que te castigue, ¿viste? Pero se me están ocurriendo más alternativas para él dando. Después pasámelo y los agrego, papu. Ya que después de este viene... ¿Cómo que después de este? ¡Epa! Uy, se me fue un gallo. ¡Epa! ¿Cómo que después de este? Si este es el GOTY. Cuerda triple... No. Este es el GOTY. Después viene el Moronga. No. Wolf, atento, papu. Chicos, atentos. ¡Y Tomb Raider 3 Remaster! Puta madre. No era eso. Acá, solo, mira, Wolf. ¡Oh! ¡El ñomo! ¡El ñomo! ¡Mira! ¡Ñomete! Espérate, a ver. Espérate un segundo. Tengo esto acá, a ver. ¡Ay! ¡No, boludo! Luna de miel con el ñomo. No, che, la cagué. ¿Sabes que la cagué, hermano?
Bueno. Ay. Debe tener que dar acá. Debe tener que dar acá. Supongo. Porque no. A ver, a no ser que me salga salir. ¿Cómo la cagué, boludo? ¿Cómo la cagué, hermano? Qué ¡ay! Le di salir del juego. Pensé que iba a salir del. Ay, no, boludo. ¿Sabes qué? Yo no puedo, hermano. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. ¿Fortaleciste lazos con el ñomo? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está. A ver. Gracias. Facilito. Bueno. Supuestamente... debería de sonar un sonido que no suena. No sé si lo quitaron en un parche o no, pero acá tendría que haber un sonido. El sonido que hay en los Tomb Raider clásicos cuando descubrís una reliquia, pero... no sonó, brody, así que me cago en todo. No importa, sigamos. No sonó. Pero bueno, continuamos. El copyright puede ser. Bueno, como el DLC lo quitaron, puede ser que hayan quitado eso, pero... no sé, que igual que raro que te quiten... o sea, que quiten eso y... sonido secreto. Sí, quería que escuchen eso, pero bueno. Papu, si te metes sin el ñomo, ¿podés encerrarlo y abrirla para ver qué sucede cuando te ves? No. No, me voy a quedar encerrado otra vez, papu. No. Solo se puede abrir desde afuera. Upa, mirá. Iris. Mirá, mirá, mirá. ¡Referencia! Tuve que mirar los clips para ver tu momento, clan. ¿Estás seguro? Sí. Bien. Atlantean Zion. En otra de las vitrinas hallarás 3 dagas junto a un Ang. Estos artefactos son los fragmentos del orbe, una droga para los alquimistas de 500 años. Lápiz Philosophorum. Uno de ellos en concreto los dejó entrar directamente en su mente. El ángel es un amuleto que pertenece al dios egipto Horus. Pero ya no puede hablar Horus. Se mandó muchas cagadas. La armadura también pertenecía a Horus y el amuleto la realza a la perfección. Dagger of Sion. Esa referencia. Acá está, mirá.
Las dagas y... Bueno, ahí decía Ang, pero estos son Angs, papu. ¿Qué Ang? Esa daga es la del Tomb Raider 2. Tomb Raider 2. ¿Sí? La del Tomb Raider 2, sí, sí. Bien. Excelente. Rami, ¿eso quiere decir que tuviste un momento a solas con el ñomo? Sí. Sí. Fue extraño pero... ¿Para cuándo el club de la lectura? No. Justo que antes, hace un rato hablamos. Dije, ¿vieron esto? Que no disfrutan jugar y no sé qué. Tira la referencia. No. No, sí, el Dino lo quiero dejar para el final. Nino, nino. Sí. Nino, nino. Pero imagínate la musiquita, pero la versión toda curseada, toda rota, la flautita esa desafinada. Oye, ese sonido, ¿lo escucharon? Sonó un ruidito cuando limpié la armadura de Horus. ¿Sabes cuál hubiera sido la mejor armadura para Horus, Popo? Portarse bien. Hablando de Dino, ¿para cuándo Turok Evolution? Imagínate la cancioncita. Pero es en un juego choto de la Commodore 64. Si hubiera jugado el Tomb Raider donde sale, no entendí. Pero puta madre, me están diciendo lo mismo con cada cosa. Y claro, si no lo seguí, obviamente, no lo he visto. O sea que tienen punto, no me tengo que picar. Porque son factas. Bien. Y... sí, lo mismo. Cortar de acá. La puta madre, Brady, me caí. Yo espero el Dino Crisis, pero Rami, si los factos te pican, es cuando decimos que no tenés manos y te picas.
Ay, escudo, listo. Me caí de nuevo, bro, pero está bien, sí. Rami, ya que juegas juegos antiguos y porongas, ¿probarás el LOL clásico solo para que encuentres tu habilidad? No, ni en pedo. Ni en pedo. Como LOL clásico, ¿qué están haciendo como el World of Warcraft? ¿Qué van a sacar un LOL Classic? Esperen, moquitos. Quiero que sepas, Riz, que en medio de los moquitos te leí y me piqué. Me va a sacar su clásico. ¡Ay! ¡Ay, señor Dino, perdón! Perdón, perdón, señor Dino. Qué situación incómoda. A mí que toca. ¡No toqué nada! No toqué nada. Me pegó en la nariz. Me pegó en la nariz. Como las skins del Marvel Rivals de la playa, bro. Y querías el hueso antiguo, no. Hola, bueno, ¿cómo anda, señor Hole? Bienvenido. ¡Feliz jueves! ¿Cómo anda? Acá andamos limpiando el DLC de Tomb Raider. Este es el último nivel ya. Y lo terminamos. Está lleno de referencias por todos lados. Por último verás lo que a simple vista parece ser un antiguo e inofensivo tocadiscos. Las apariencias engañan, se trata del gramófono de Méndez, un artefacto diabólico diseñado por Rasputín, el monje loco, para reproducir vinilos hacia atrás y cautivar el alma de todo aquel que escuche su melodía. ¡Ah, la mierda! Igualmente, veo el trasero del dinosaurio reluciente. Lo limpié sin querer. Bueno, este sería como el jamón, pero fue sin querer, estaba limpiando otras cosas. Este lo estoy dejando para el final. Para dejarlo bien reluciente, bien croquet, bien coquet. Esto ya me lo conozco, esto lo limpiamos de este lado, después nos vamos a la izquierda y limpiamos lo que la perspectiva en la que estamos ahora mismo no nos deja limpiar. Pobre Dino, primero una cena con él, ¿no? Y que yo estaba limpiando y bueno, pasaron cosas, bro, me lo choqué justito. Ah, muy bien. ¿Cómo que infiel? Dale, que es una estatua de dinosaurio, que infiel. Veo que hay vigas que me faltan, a ver. Sección arqueada del techo. Viga arqueada. Ah, esta. Sí.
Normal que la casa de Lara esté tan sucia si tiene un viejo como mayordomo. Sí, y hubieron referencias. En los primeros niveles hubieron referencias al viejo diciendo como que se había escapado del congelador. O sea, el DLC lo hace canon, que Lara lo encierra, pobre viejito. Pobre Winston. Winston Smith. Bien, este lado. Permiso, me voy a subir a tu cola, ¿eh? Permiso. Se me sube a su cola. No es infidelidad, bro. Es un objeto inanimado. No guardes pruebas. Bien. Che, mirá qué hermoso. Qué hermoso que quedó, ¿eh? Acá tengo que traer mi banquito. Ay, que acá viene la escalera, me he olvidado. Bien. Bien. Tortilla con chicharrón y mate cocido con leche por acá. Uy, que lo disfrute, buena luz. Provechí. Permiso de nuevo, Dina. Puta madre, me caí. No, creo que ya está. Esto me faltó. Este era el gramófono de Rasputin.
Me quedé esperando a ver si sonaba algo, pero no. Por acá mate cocido con tostadas y tostadas con palta y queso. No, qué rico. ¿Sabés qué? Nunca probé esa combinación, pero las dos cosas me gustan. Así que me gustaría probarla, La comida, ¿no? Me gustaría, Sí, sí. ¿Viste, Riz? Es palta. Es palta. Aguacate. Es palta. Cero. Cero, ¿dónde estás, Cero? Te necesito en esta lucha. Es palta. Y la comida. Es aguacate que viene del aguacate. No, ¿sabés cómo se dice? Avocado. Avocado. ¿Saben cómo es la tostada? Después. Avocado toast, brother. Las caras que me ponen. Y el guacamole. Ay, sí, no sé. ¡Palta! Dice Cero, ¿viste? ¿Viste? Bien, a ver, ¿qué más me falta? Asientos de las ventanas. Claro, me olvidé, esto no lo limpié. El paltamole. También podría ser una tregua. Podría ser una tregua que estaría dispuesto a discutir si del otro lado no se me ponen bellacos. Podría llegar a discutir una tregua del paltacate. El paltamole. El paltacate para mí que podría llegar a ser una especie de punto en común. Ah, las lámparas estas. Claro, estas lámparas no limpié casi ninguna. Las omití casi por completo. Ay, esto tampoco lo limpié. Oh. A ver, tiranosaurio roselón grande, no sé qué es eso, ¿no? Oh. Bien. Esto. Limpiando el Titanic. No. Estamos en la sala de tesoros de la mansión Croft. Buen señor cósmico, ¿cómo anda? Bienvenido. Feliz jueves, por cierto. ¿Cómo anda, buen señor? Oh, mira lo que me faltó. Uy, se andan peleando los gatos afuera, ¿verdad? ¿Cómo rompen los huevos? O sea, como que esperan a que haga stream para romper los huevos. Vas al tiranosaurio. ¿Qué era de la armadura de oro? Pero no la había limpiado toda ya, si hasta hizo ruidito y todo. Pilares de las estanterías. Pilares de las estanterías.
¡Oh! Estamos. Bien, ahora queda el Nino, nino, ni, mira sus manitos, mira sus patitas, mira sus patitas. vamos. Rami, ¿cuál es tu niño favorito? ¿Sabés qué me había salido? No me acuerdo si había sido un test hace tiempo que había visto. Ay, ¿sabés qué? No me acuerdo. De que me salió uno como que tenía como una armadura de pinchos. Si no me acuerdo cómo se llama. Pero me había salido. Me gustaba cómo se veía. No sé, a mí uno que me gustaba mucho cuando era chiquito era uno que no me acuerdo bien ahora mismo el Deep Lore, creería que era así. Era uno que había evolucionado para de cierta forma poder defenderse justamente el tiranosaurio Rex. Y era uno que tenía como un cuello, como una cosa, una armadura, una especie de que sigue cosa en el cuello y dos cuernos. Pero no me acuerdo cómo se llamaba, loco. No me acuerdo cómo se llamaba eso. Armadura de... ¿qué? ¿De espalda o tipo de la cara? No, todo así como el cuerpo. A ver, lo busco y te digo. A ver si es ese. A ver... Sí, me parece que sí. Ese me parece. Ese me parece ser lo que era. Sí. Sí. Y después había otro, que no me acuerdo cómo se llama. Yo les recomiendo, si no lo vieron, hay un documental de Netflix que son como, es una serie, encima está metido Spielberg. Yo, cuando lo vi y vi que decía Steven Spielberg, dije, ¡ah, la mierda! Esta es la serie documental que emocionó a Spielberg, ¿viste? Literalmente la hizo Spielberg. Estuvo metido ahí Spielberg. Bueno, que tiene Netflix, es una serie animada como de la historia de los dinosaurios, te muestra prácticamente todos. Está buenísima, la vi hace unos meses, está muy bueno. Muy bueno. Si les gustan los dinos, creo que les puede gustar, está bueno. Para hacer Netflix, la verdad que quedé sorprendido, está bueno. Yo tenía el DVD de Jurassic Park 3 donde tenía un menú interactivo. Ah, encima, la voz del tipo de la serie, el que te va narrando la historia y todo, ¿viste? Es Morgan Freeman, papá. Ah, ya está. Ya está, papu. Tenés todo. Morgan Freeman, Steven Spielberg, ya está, papá. ¿Me vendiste? ¿Ojito? Sí, está bueno, está bueno. Yo diría, pues como son capítulos, podés ver uno. Si no te gusta, sí, bueno, ya está, la mierda. Y si te engancha, bueno, ya sabes. O sea, empieza desde el principio, desde los primeros dinos. O sea, te va narrando toda la historia, ¿viste? Toda la historia, las etapas, todo. Está muy bueno. ¡Dino! Bien. ¿Cómo se llama el documental de Netflix? A ver, ahí te digo. A ver. Ahí te digo, se llama. Mira, se llama así, literalmente, The Dinosaurs. En inglés, los dinosaurios. ¿Viste? Así se llama. Se llama así. Algún día tenés que jugar The Dig de Steven Spielberg, juego que inspiró en parte Armageddon, dice Aloy. Sí. Ya hemos hablado, bueno, Aloy, que ese juego es uno de los que quiero jugar, bueno, como tantos otros, pero ese es uno concretamente que le tengo muchas ganas, bueno, Aloy. ¿Cómo se llama? Ah, ya te había leído, perdón, ya te conté todo. A mí me encantaba también en The Mouth of Madness, en la boca del miedo, tremendo papel del señor. Ojito. Bueno, terminamos el último nivel del DLC.
Cuántos recuerdos y aventuras. Nunca podré agradecerte que les hayas dado una segunda vida. Quizá no sea tan indulgente conservar recuerdos de nuestros momentos de mayor orgullo y humildad. Nuestro legado es lo que nos ata aquí, para bien o para mal. Y ahora que lo pienso, me han entrado ganas de añadir alguno más a la colección. Es hora de hacerle una buena visita a mi amigo Von Croy. ¡Uy! Mirá, Wolf, la Von Croy referencia. Gracias por todo, Lara. Bueno, y con eso terminamos el DLC de Tomb Raider. Lo hemos terminado. Así que ahora, mira, vamos casi 5 horas. Mira, podría intentar hacer unos trabajitos extra que son de limpiar vehículos y esas cosas. Ay, no tengo existencia, ya no me deja comprar más cosas. Hace rato no voy a conferencias de paleontólogos. Tuve el gusto de conocer a Fernando Novas, a Bonaparte y... ¿quién? A Pesteguía, destacadísimos. Novas halló al... espera que lo quiero leer bien. Al Unenlalgia Comanguensi. Esos nombres. Eslabón para explicar eso de las aves descendiendo de los dinos. A la mierda. Ahora vos, Esponja. No. Podrías intentar pasarte los Artifact. De nuevo. Seguro me sale bien, brad. Bueno, a ver. Carreras, trabajos de bonificación. Bueno, estos son DLCs. Tenemos acá trabajos esporádicos. Estos creo que no tienen ningún logro, pero puede que sí tengan ñomitos. Así que vamos a limpiar el Mars Rover. Hola, Casamanchas. Perdón por escribirte tan tarde, pero quería saber si lo tenías todo listo para mañana. ¿Te acuerdas de mi amiga Marja? La cadete espacial total. ¿Por qué se llama espacial total? No entiendo. Bueno. Necesita una hidrolimpieza urgente, pero antes de nada, un par de avisos. Primero, está un poquito lejos de la ciudad, pero me ha dicho que te pagará el desplazamiento siempre y cuando no sea astronómico. Segundo, tienes que ir mañana sí o sí. Pensé hacer un trabajillo en un lugar inusual podría hacer que tu negocio despegue. Despegue. Cuando me pase los detalles, mañana por la mañana te envío un mensaje, pero no tires cohetes todavía. Hasta entonces, soñar es gratis. ¡Vamos! Por cierto, me nerfean. Vi ahí que me lo van a hacer con una pistolita de estas, pero... Oh. ¿Qué es eso? Empanada. ¿Sí? O sea que estamos en Marte, ¿verdad? Estamos en Marte. Tienes que limpiar Marte, sí. A ver, voy a ver si hay ñomete. Ahí vamos, Quiero ver si hay ñomo y le damos, a ver. A ver. Parece que tenemos que seguir las pisadas. Hay pisadas. Marte, ¿dónde están los archivos de los proteanos? Lloran Mass Effect, sí. No, sí, la verdad, Riz, me gustó mucho cómo aprovecharon toda la historia, todo el tema de los proteanos, ¿no? Que desde el primer juego te meten el misterio de esa especie extinta, desaparecida. Y está muy bueno cómo en el 3 exploran todo el tema de los proteanos, ¿no? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Es marciano! ¡Tiene la piel verde! ¡Tiene la piel verde del ñomo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ñomo verde! Canon. Es un marciano. Te damos la bienvenida a Marte, Quita Manchas Estelar. Estamos muy agradecidos de que te hayas tomado la molestia de venir hasta aquí. Tus reservas de oxígeno líquido se han calibrado cuidadosamente para que duren hasta que termines la misión. Así que no te preocupes por las limitaciones de tiempo. Bueno, para que tengo que cambiar el título porque ya no estamos en el DLC de Tomb Raider. Ahí está. Tiki. Vamos. Nah, pero no me deja abrirla. ¿Qué habrá abajo de esta trampilla? No sé, pero no me deja abrirla. Me gustaría ver si se puede abrir. A ver, pero...
A ver... Wow. Me encanta que... O sea, yo lo googleé para ver si se podía abrir. Y la gente que lo busca es porque se terminó todo el vehículo de limpiar y le sale que le falta limpiar esto y no sabe dónde está. Y yo no, yo no encontré la primera, papu. Yo lo que estoy buscando es ver si se puede abrir. Mirá, hasta la gravedad la modificaron. Ah, bueno, mirá esa atención al detalle, mirá. Wow. Goti, efectivamente, Goti. Goti. Niveles de... Ay, ¿cómo? De 0-2 dice ahí. Agotados al 20%. Industrias Galactos. Eso es oxígeno. ¿Qué va a pasar tu misión? Un rover de exploración ha sido contaminado con una sustancia peligrosa. No puede llevarse a cabo ninguna terraformación ni colonización hasta que haya erradicado la amenaza. Ay. Ay. El futuro de la expansión de la humanidad por el sistema solar está en tus hábiles manos. No lo dejes en mis manos, papu. No lo dejes en mis manos. Aloy dice, ¿cómo se llama el juego ese de matar arañas? Kill with Fire o algo así, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí. Kill it with Fire, algo así se llama. Niveles de 0-2 agotados al 40%. O el proyecto Helmer. ¡Qué películas! ¡Qué películas! ¿Para cuándo volverlo a ver? ¡En Stremio! ¡1080p! ¡Ah! La sustancia en cuestión es un proactivo extraordinariamente potente. Cuando un individuo se expone a él, no puede evitar actuar con total integridad. ¿Te imaginas que algo así cayera en las manos equivocadas? Cero, hay que ver de nuevo la peli en HD 4. Bueno, tampoco porque, o sea, les digo, el tema de las calidades, hay opciones 4K, pero ni a mí me cargan, así que, o sea, tardan mucho en cargar. Así que yo les recomendaría 1080p, brady. Niveles de 0.2 agotados al 60%. No tenemos ni idea de si la sustancia es de origen terrestre o extraterrestre. En un brote anterior, una de nuestras colonias se reorganizó en una jerarquía determinada únicamente por las competencias, la valía y la personalidad de los individuos. Rami, pronto nos conoceremos. ¡No! ¡Rápido! Fue aterrador. Eso, bien. A ver, neumáticos, ¿ya están todos? Sí. Niveles de 0.2 agotados al 80%. ¡No!
Hemos detectado pisadas que se alejan del rover y no sabemos si son humanos o no. Investiga para asegurarte de que todo el contaminante haya sido eliminado. A ver, era un gnomo. Un gnomo marciano. Acá cuando me falte una manchita nos vamos a reír todos, ¿eh? Todos menos yo. No, igual parece sencillito. Me pone nervioso ver que sacan lo de... coso del... Cámaras del mástil. ¿Cómo es la rueda? Oh. El planeta de los gnomos. ¿Listo? Cámaras del mástil. Si acá está el mástil. Cámaras. Estamos acá. Eso. Listo. Completo trabajo de bonificación. Listo. Lo hemos logrado. Buenos días, Casamancha. No te preocupes por ese trabajo urgente, que mi amiga lo ha cancelado. Llovió anoche y ha quedado bastante limpio. Y otra cosa, no te vas a creer lo que soñé anoche. Fue de esos sueños tan rarunos que hacen que te plantees donar el cerebro a la ciencia. ¿Y tú qué? A ver qué adivines. ¿Soñaste que limpiabas un rascacielos después de que un gorila tremendo lo dejara hecho unos zorros? ¡Se te echa de menos! Nos vemos pronto, colega. Ok. Bueno, limpia la fuente de los gnomos. ¡Gnomos! Buscamugre, ¿sabías que vamos a ser el centro de todas las miradas? Hace poco el alcalde me dijo, señor guardia, vamos a ser el centro de todas las miradas. Ahora mismo no me veo en la coyuntura de poder decir por qué o cómo, pero Muckingham precisa de todas las atracciones turísticas que pueda encontrar. No deje piedra sin remover, no vaya a ser una joya o algo parecido. Por ello envía a Earl, mi ayudante, a ver qué podía encontrar, y en menos de 3 semanas descubrió una fuente de aspecto lamentable cerca del límite del centro del parque público. Necesita urgentemente tu toque mágico, haz lo que puedas, Buscamugre. ¡Vamos! Sí, el otro lo terminamos. Vamos. Bueno, a ver. Primero, vamos a ver si hay cositas. Como hago siempre que reviso. A ver. Logrete. No hay logrete. Y gnomo. A ver si hay gnomo. Parece que sí. A ver. ¡Ay, allá está, mira! Empanadas. Allá está el mamahuevo. Esperen. Acá, mostrar acá. Ordenar por fecha. Mirá, ahí está, ahí está. Taco, ay, cierto, el taco. Me olvidé el taco. A ver, taco. Gracias, lo mejor de la ciudad. ¿Qué dice el buen Hall? Dice, cuando escucho esta música pienso en el nuevo Elder Scrolls y sé que si no tiene al mismo compositor será un desastre, aunque sea en su vida privada lo peor. Ese chisme no me lo conozco, ¿eh? Ese chisme del compositor no me lo conozco. Ojito que hay chisme. Ojito que hay chisme. ¿Cuál? Pero sí lo mostré con la foto ampliada y todo, está allá al fondo.
Es una fuente de gnomos por razones obvias, pero ¿de qué crees que está hecha? Porque si es de algún tipo de mármol, entonces igual podríamos reutilizarlo para la nueva cabaña del... ¿Cómo? Del guardia del parque. Solo si la fuente en sí es de calidad insuficiente, por supuesto. Y acá estoy viendo que se pone un poco más pesadito el tema de las manchas, sí, se ve que se le subió demasiado la fama a la cabeza y Bethesda no le invitó a los premios que se le dieron con Skyrim y con el tiempo creo que ha salido algún tema de acoso sexual. No, pero la concha de la lora. Esperaba que fuera alguna polémica menos jodida, pero la puta. Dice Defe, buenas, terminó mi turno de trabajar. ¿Cómo anda, señor Defe? Estaba limpiando en este jueguito, no me di cuenta que me dieron más prioridad. ¿Cómo? No. ¡Estatua de Ñometi! Excelente. Uy, va a estar curiosito este, ¿eh? Yo creo que este va a ser el último, porque ya estoy viendo que empiezan a ser, digamos, más largos los niveles. Veremos. No, pero sí, me gustó mucho, el DLC de Tomb Raider estuvo buenardo. He escuchado un ruido, quería saber qué era, pero no era nada. Creo que no era nada, no sé, yo estoy medio perseguido. A ver, no fui yo, o sí. No sé qué fue, escuchamos un ruido, pero no. Necesito más Tomb Raider. Me puse a ver los logros. ¡Se viene a perder la locura! Será la cordura, bro. Y te pegué la dislexia. ¡Metele V7, loco! Se viene a perder la locura, ¿viste? Pero no, la locura es lo que se consigue. Que va a perder la cordura, bro. No, es que yo estoy insano. Sí. Pero metele V7.
Bueno, pero voy a tratar de tomar una siesta para no perder la cordura, así que me despido. Si Rami se va después de limpiar los gnomos. Dale, Riz, que descanse. Que sueñe con los gnomos. Gracias por haberte pasado, Riz, por los clips, por las difamaciones también. Algunos de estos trabajos adicionales se desbloquean mientras vas juntando las estrellitas. O sea, mientras vas avanzando en el juego principal y limpiando mejor, digamos, te van desbloqueando estos niveles. Ya los tenemos todos, obviamente, porque ya nos terminamos el juego. Le voy a pasar primero a todo el borde. Vamos a hacer eso, a todo el borde. Así. Quiero sacar esto. Está sonando demasiado de fondo. Ponete un Witcher. A ver. Ahí va. ¿Cómo que sleep, Shakoni? ¿Te dicen difamaciones o facto? No, difamación. Todas. Todas y cada una. De la primera a la última. Difamaciones. Todas. 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 Ninguna ha sido un factos. Descansa, Rey. Nos vemos en Egipto cuando Rami por fin puede reír. Ya dimos la vuelta entera. Ahora, a ver, vamos a empezar el recorrido desde afuera. Bien, espérenme un segundito. Voy a mirar esto acá, cómo va todo. Ah, bien, va bien. Perfecto. Vamos. Ah, ese comando no lo tengo, man. Ese comando no lo tengo. Tengo que crear. Me han estado dando buenas ideas estos días, para comandos.
No hay ese comando porque no hay difamaciones, solo fact. No, mentira. Mirá cómo spawneás de la nada, Cero. Para difamarme aparecés, ¿no? Para difamarme aparecés, ¿no? Bien. Rami, recuerdo. Cero es el señor de la noche, mitad man, mitad animal, siempre observando en la oscuridad. Ah, uy. Hablando de observar, ¿alguien te sigue observando los batallas? Loco, no había visto. No había visto Wolf. No puede ser. No la había visto. Claro, no, si tan chiquito no veo. Te compraste la skin de Lara Croft. Ahora entendí todo, loco. Tardé como 3 horas en darme cuenta cuál era la skin. No puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no. Ya, me hice un puré con bastante mantequilla y un bistecito al vino. Uy, de acompañamiento una ensaladita de repollo con aceto balsámico. ¡Ah! Bueno. Provecho, buen señor. Buen provecho. Tardó una van, sí, demasiado. Demasiado. Encima era buenísimo el chiste. Yo no había entendido, no había... Porque soy te cieguete 288 y no había visto cuál era la skin. Bien. $11% recién vamos, ¿eh? 11%. Rami, ¿qué prefieres? ¿Pasarte el juego completo con la primera hidro sin mejoras o matar a Malenia con el mod Lore Accurate? No,
No, prefiero pasarme esto con la primera. Sí, no, prefiero pasarme esto con la primera y doblado. Sí. Sí. Pero no en directo, claro, no lo haría en directo. Estaría ahí con la... Le pondría música, lo cierro, sigo otro día. Sí. Pero ya sí me decía hacer un nivel entero cada día y ahí ya sería un dolor de huevo. O sea, los primeros no porque son fáciles, pero por ejemplo, este nivel... Sí, ya me está costando con esta que es la segunda, creo. Con la primera... Encima no la puedo cambiar. El juego no me deja cambiarla. El juego no me deja cambiarla. No me deja. Bueno, me da un poco de jabón, pero... Podré usar el jabón en alguna de las partes. Ramiro Hipercon está así. $13%. Wow. No, sí, es que mirá todo lo que falta. Estoy recién limpiando el borde. Entonces estas son como challenge watches. Sí, hay una cosa que se llama challenge, pero son como de hacerlo en cierto tiempo o algo así. Los otros serían así como trabajos adicionales que te van dando cuando vas completando los niveles del juego, que te dicen, uy, ¿te terminaste este nivel, papu? ¿Te terminaste, no sé, cierta cantidad de niveles? Porque los niveles tenían estrellas. Que era, mientras más limpiabas del nivel, más estrellas te iban dando. Y esas estrellas te desbloqueaban estos trabajetes. También te desbloqueaban herramientas y cosas. Por ejemplo, la super mejora que viste que usé en los niveles de Tomb Raider, que acá ya me la sacaron, no me dejan usarla, fue gracias a haber juntado tantas estrellas por terminar al 100% de los niveles. Porque el juego te deja... Parece que el juego te deja irte del nivel y seguir los siguientes aunque no limpies todo. Eso está bueno también, por si te agobia mucho un nivel y no lo querés seguir jugando, podés pasar al siguiente. Creo, si lo entendí bien, creo que está divertido. Que te da como opciones. Para cuando todos los challenges. No, los challenges ni en pedo. Los challenges en stream ni en pedo. Supongo que entonces que es un trabajo bonus, pero están hecho para que uses el equipo que creen deberías usar cuando desbloqueas estas limpiezas. Es que creo que sí, pero no sé si es el que creen que debería tener o me quieren papear y borrosear y me dicen, toma, anda con esto, papu. Así que estoy como, ¿por cuánto? No, no, eso no, papu, eso no. No, encima spawneaste para preguntar eso, no. No. Estabas comiendo, papu. Seguí comiendo, seguí comiendo. ¿Por cuándo el trabajito extra? En el juego también.
Bien. Uy, apareció una mosquita. Ay, no tengo la raqueta acá. La puta madre. Siempre cuando estoy haciendo stream, boludo. Siempre cuando estoy haciendo stream. Me cago en la... Ah, acá la tengo la raqueta. Aparece de nuevo, hija de puta. Aparece de nuevo. Dale. ¿Cómo anda, señor Player 88? Dice. Puta madre. Mirá, ni hola nada, justo me tira 88 y me pico, claro. Porque es el número. Porque es el número. ¿Cómo anda, Player? Feliz, güey. Hoy extensible, ¿no, Rami? Sale el 2 días después. Y el Crime Sinclair, y el Golem. Y el Warcraft, y los Tomb Raider. No. Este nivelcito ya de F. Este nivelcito ya. Que llevo creo que media hora y voy recién 16% de F. Este nivel vamos a estar un rato acá. Entonces se viene... No. Brade, ya la garganta no da, Brade. O sea, sí da, pero te lo digo como para que me tengas piedad, Brade. Ya volvió de Fer así, ¿cuánto por los channels? No, los channels no. Ni siquiera los miré, no sé si son un dolor de... No. Sas. Ahí apareció la mosquita, ven para acá, la puta. ¿Dónde estás? Ay, se escapó. Hija de puta. Ya te voy a agarrar. Hay challenge sí, pero ni he visto ni sé cómo son, así que... No puedo aceptar algo que no sé si... Imagínate que me haga agarrarle bronca al juego este que me encanta, bro. Y no podría perdonarme eso. O sea, imagínate, DF, que me salga mal el challenge y tenga que empezar el nivel de otra vez. Por mí bien. Pero yo qué te hice, DF. Yo qué te hice. Yo no te hice nada. Los dos. Pero cero. No me ayudaste. No me ayudaste. Te recuerdo, empieza con espada y termina con magma. $18%. 18%.
Seguimos en 18%. Flashback del pasado. Mirá, DF, lo que me dropearon. 0,3%. De que todavía no me lo creo. Cuando DF me dijo lo de me busqué la lista de las cosas más raras en Elden Ring que dropeen y las tenés todas. Ay, puta madre. Y yo no le creía encima. No le creía. El set este de los monjes de fuego. Después el otro set de los otros monjes. Las armas de los monjes. El sable ese, la espada esa curva. También que te la dropea uno solo de una mazmorra en específico. De no sé qué. Dios mío. Después el arma esta, la alabarda, creo que era, ¿no? De los albináuricos. Que también era como de las más raras y me cayeron dos. Y sin buscarla. Ahora en Night Rain te salen objetos legendarios los primeros tries. Uy, eso estaría buenísimo. Verás, las virtudes del mármol son que no absorben fácilmente el calor ni la humedad. ¿20%? ¿Para cuándo Night Rain con subs? Puta madre. A Early a mí nos tienen apretujados en una cabaña de creosota y no veas el calor que hace en verano y lo fría que se pone en invierno. Ah, seguimos hablando de los materiales. Squirrel, busqué lo de la madera que te había dicho el otro día. Parece que la madera con la que se hicieron toda la parte esta, las vigas y todo el techo, es la madera que se llama lenga. Parece que se llama lenga. No sé si la conocen, si le ha tocado manejar ese tipo de madera. Pero esa es la madera con la que se hizo acá arriba de mi casa. Con lenga, papá. Uy, creo que ahí maté la mosquita. Creo que ya. Sí, me parece que ya la maté, papá. Que bueno, los que vieron la madera dijeron que acá ya no se consigue esa madera. Que los bosques donde se conseguían ya prácticamente están todos talados, ¿viste? Ya no hay ese árbol, parece. No sé. Usan otras de menor calidad, ¿verdad? Y lamentablemente no sé cuáles sean las que usan. Igual, está bien, aguantó muchos años, pero el tema es que por más años que aguante una madera o tenga buena calidad, si no tuvo mantenimiento y está todo podrido con humedad, y está complicado, ¿ves? Está complicado. No me ha tocado trabajarla, pero sí es carísima y muy buena madera. Considere que es madera nativa, por lo que se adapta incluso mejor que otras al clima. O sea que era verdad lo que me habían dicho, que era rara, que ya no se consigue, que no sé qué. En varios lados es prohibida su tala. ¡Ah, la mierda! ¿Crees que haya realmente una manera de rescatar esa madera? ¿Se podrá rescatar de alguna forma? No sé. Pasa que ahora está viendo un problema rarísimo, Squirrel. Está viendo un problema rarísimo que lo tienen que venir a ver. Que es que pusieron la lana esta de vidrio, ¿viste? Y resulta que todo se había secado y de repente la madera se empezó a humedecer otra vez. A gotear la madera. Y alrededor de la madera... Escuchá lo que te voy a decir, Squirrel, ¿eh? Alrededor de las vigas de madera
en el aluminio de la lana de vidrio, ¿viste? Está como sudado y gotea de ahí, pero como de abajo, no viene de arriba el agua, viene de abajo. Como que hay condensación, brother, hay problemas. Hay problemas, brother. Y ahí ya no viene de arriba el problema. Pero bueno, no sé. Está raro, está complicado. ¿A qué hora arrancás limpiando Camurocho? Hablando de... ¿Cómo andas, Sayori Marima? Bueno, mira, 21% y solo limpiamos la parte exterior. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, a limpiar. Pero qué raro, es que la condensación venga de abajo. Claro, no, es que si no, no entiendo. O sea, todo está bien, pero alrededor de la madera está el aluminio mojado. El aluminio mojado, ¿viste? O sea, bueno, para que te hagas una idea, Squirrel, el nivel de condensación que hay en mi baño, las paredes, o sea, los azulejos, están mojados. Aunque, o sea, a toda hora, aunque nadie se bañe en ese baño, están mojadas las paredes. O sea, no. Hay un tema curioso. Que las tablas y vigas suden humedad no es anormal. Si estuvieron mojadas antes. Sí, estuvieron mojadas mucho tiempo, demasiado tiempo, años. ¿No tiene ventana en el baño? Sí, pero no vas a estar con la ventana abierta las 24 horas del baño, ¿viste? No es la solución abrir la ventana del baño. No es normal que estén todas las paredes mojadas, aunque el baño no se use. Claramente no es normal. Hay un problema, pero... O sea, supuestamente ya hicieron lo que solucionaba el problema. El problema es mucho menor, es verdad. Pero sigue ahí, ¿viste? Es raro. Es muy raro. Porque, o sea, lo pusieron bien, porque de ahí o sea, el problema es la madera. Hay algo raro que pasa con la madera. Alrededor de la madera el aluminio está sudado y es como... ¿Qué está pasando? No entiendo. No entiendo, ¿verdad? O sea, y si yo abro la ventana y la dejo unas cuantas horas abierta, las paredes se secan y no están más mojadas. O sea, parece que la ventilación puede ayudar, pero si... O sea, no entiendo. Porque solucionaron el problema que venía desde arriba. Pero de abajo, no sé. O sea, parece que el problema que tengo tiene distintos detonantes. Y ahí está el problema, ¿viste? O primero era la chapa, que tenía cosas muy viejas, que no sé qué, que la condensación, que goteo. Y ahora que le pusieron algo, resulta que el problema viene, no sé, de la madera, no sé, ¿viste? También ese es el problema con las casas más viejas. ¿Qué pasa eso? Tenés unos síntomas, pero los motivos son varios. Entonces es más complicadete. Igual yo claramente no voy a ser tan boludo. Yo no les voy a terminar de... ¿Cómo es? De pagar las cuotas, lo que le tengo que pagar. No le voy a pagar hasta que esté todo arreglado. Claramente, ¿no? No soy tan boludo. Me han cagado bastante en la vida, ¿viste? Hasta que no esté todo arreglado, no... Squall dice, puede ser un problema de ventilación si es que la humedad sube desde los cimientos y queda encerrada en el entretecho. Con poner alguna ventilación en el techo puede mitigar, pero para eso tienes que tener la certeza de dónde viene esa humedad. Pasa que esta casa tiene muchos problemas de Squall. Mira, te puedo contar, por ejemplo, hay unos agujeros. Se hizo un invernadero muy improvisado, muy mal hecho para mí. Y ese invernadero conecta el techo con otras zonas, que es donde está viendo ese problema. El tema, que acá ya viene el problema, porque en un invernadero no debería estar esto, está la salida de calefacción, de un calefactor, no sé cómo se llamarán en Chile. Entonces, como que esos desechos, supongo que ese calor, sale, vale, y sube, y va para arriba. Claro, si sube va para arriba, ¿no? No va a subir y va a ir para abajo.
Entonces, los que habían venido dijeron que ese puede ser parte del problema. Que haya un combate de los desechos de la calefacción que estén causando también un tema de... Porque hay un agujero en unas vigas de madera que están... Bueno, en fin, hay unos problemas, claro. Y que esas vigas, como que hay un agujero que da hacia el baño. Entonces se junta el calor del coso del con el frío del baño y no sé qué cosa. No sé, yo la verdad que no entiendo nada, Scar. ¿Qué querés que te diga? Yo lo que quiero es que el problema esté arreglado. Pero bueno. O sea, pasa que si yo abro la ventana, que fue lo que hice, que el tipo me dijo que lo pruebe, ¿no? Que deje unas horas abierta la ventana. Y se secó la pared. Entonces sí podría ser un problema de ventilación, ¿no? Tendría sentido. El tema es que, claro, la madera arriba sigue mojada. Eso no se secó. Por más que yo deje la ventana abierta, la madera no se seca. La madera sigue ahí, ¿viste? Mojadita. Entonces, tiene una parte ahí... también veo gente del problema de que el invernadero conecte con el techo con el resto de la casa, porque un invernadero por naturaleza genera humedad. Claro, mirá, ¿sabes qué? Mirá, voy a mandar algo. No, les muestro a ustedes. Les muestro a ustedes, a todos. Hola Franco, bienvenido. Feliz jueves, buen señor. Mirá, te voy a mostrar algo cuando lo veas, Squirrel. A ver. Que le saqué una foto. Hoy justamente le saqué una foto. Hoy justamente. Que acá el buen Squirrel le está comentando. Si esa humedad solo puede salir al entretecho, pues ahí es donde o cierras o pones el ducto para que pueda vender. Esa justamente era la idea que estaba comentando el jefe del equipo este que trabaja acá. De poner unas rejillas en el entretecho. Justamente estaba comentando eso. A ver, pongo esto acá. Uy, cerré la aplicación, me cago. Vengo acá, acá, esto, tuki, guardo, tuki. Ahí estamos. Bien. Esto de los gols no avanzan. Quiero me matar de Hulk. Bueno, no queda otra, papu. Es por tiempo eso. Es por tiempo, buen señor. Ya he visto que se ha quejado antes. Quejarse no le va a dar más monedas, buen señor. Queda esperar nomás. Si esa humedad solo... Ah, mirá. Miren, les voy a mostrar la fotito. Ahí va, Esto acá. Mirá, Squirrel, ese invernadero que dijiste, ¿te acordás que dijiste recién suele generar humedad? Squirrel, mirá. Mirá esto. Mirá eso que ves ahí, ¿sabés qué es? ¿Sabés qué es? Un hongo. Mirá, crecieron hongos de la madera. Mirá lo que es eso, papá. Le salieron hongos. Hongos, no hongos. Los baños... No, eso es un invernadero. Mirá eso. El micelio. Mirá eso. ¿Cuál sería tu diagnóstico, Squirrel? Samael surge del otro lado. ¿Qué opinas, Squirrel? ¿Crees que son comestibles esos hongos? ¿Debería darles una probadita en la ensalada? No, me estaba acordando, en serio, esa compañera de secundaria que me dijo que yo le conté que había salido un hongo en una ventana y me dijo, dámelos que los usamos con mi novio, dijo. ¿A vos te pensás que yo soy pelotudo? ¿A vos te pasa algo? ¿Te morís vos? ¿Te morís tu novio? Bueno, no, ¿sabés qué? ¿Sabés la que me cae, querida? Estás en pedo, amiga. Si querés meterte hongo, buscalo en otro lado. Dios mío, se los conté una vez eso. Bien pedo. Con eso tienes para la sopa del otro día. Creo que le darían un gusto peculiar a la ensalada. ¿Esto va para siempre? Sí. La idea es terminamos esto y lo dejamos por hoy. Pero este nivel está... No, pero fuera de eso, si no sabes qué hongo es mejor... No, sí, claro, no. Eso parece un quiste necromorfo. Pero bueno, señor Squirrel, teniendo todo en cuenta lo que le dije, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cree que ese invernadero tenga que ver con el problema de condensación?
Y que a pesar de haber puesto lana de vidrio siga el problema. Pero ¿por qué solo en las vigas, alrededor de las vigas de madera, viste? No sé. Se va dividiendo por etapas. Sí tiene que ver, bastante que ver. O sea, ¿tiene sentido que solo en la madera en las y que alrededor de la viga esté sudando el aluminio y goteando de ahí también? ¿Tiene sentido? Bueno, después le paso una foto, buen señor. Le tengo que ir a sacar foto y le mando. Les digo algo curioso, ayer cuando salí y no había nadie en las calles por el partido, había algo que olía delicioso como manzana verde y aún se sigue sintiendo. Y tal vez sea que se purificó un poco el aire del, ¿cómo te digo? Del olor humano, por decirlo de alguna forma. ¿Viste? Es como, ¿se acuerdan de cuando estaba la pandemia? Que habían empezado a aparecer animales que antes no habían, que empezó como todo a ponerse más lindo el mundo porque el ser humano estaba desaparecido todo en su casa. Me hizo acordar un poco a eso. Se siente rico olor cuando no hay gente en la calle. Y ahí viene mi pregunta. ¿Se siente rico olor? O sea, ¿se siente rico olor porque cuando no hay gente en la calle? ¿O no hay gente en la calle y por eso se siente rico olor? Me recordaste al agua cristalina en Venecia. Exactamente, cosas así que había visto. Es que como las vigas son la única estructura en vertical, si la humedad no viene de la chapa, es el único sitio donde puede condensar. Bueno, después le mando la foto, buen señor. Eso y en el aluminio que sufre más los cambios de temperatura. Uy, sí, tenemos un lindo convete acá en casa, entonces. No tengo ningún problema en decir que me cuesta encontrar la motivación para ir a trabajar, dice el guardia del parque. Pero si tuviera una cabaña nueva hecha de mármol lujoso, quizá hasta la más refinada de esta zona de Detergento, otro gallo cantaría. Detergento, ¿en serio? Sí, pero igual si el tema de ventilación con un ducto de la rejilla que le dijeron puede que se solucione. Ojalá, mira. Ojalá. Pasa que yo noté, por ejemplo, en una de las vigas, como que se humedeció una parte concreta y de ahí empezó como a expandirse un poquitito desde ese punto en concreto. No sé si funciona así, pero bueno. Si no, de plano se pararía con algo el invernadero en el resto de la casa. Es que ahí hay un problema también. El trabajo, en teoría, está bien, yo dije para solucionar unas goteras en ciertas partes de la casa, ¿viste? Pero realmente era sacar la chapa y poner la cosa, ¿viste? Entonces como que si para arreglar la gotera vamos a tener que hacer muchas más cosas. Y yo no sé si seguiría todo entrando lo primero que cobraron, ¿viste? Ahí está el tema también, hay un espacio ahí que hay que hablarlo, Pero en teoría si el trabajo era que deje de gotear, todo debería estar incluido. Supuestamente, ¿no? Hacer lo que sea que haya que hacer. El tema es que también si hay que tirar la casa abajo, bueno, no sé. Está complicado. Pasa que yo te explico, Squaro. En el invernadero hay unas vigas. Son unas vigas, o sea, horizontales, ¿no? Arriba en el techo. Que sostienen como el techo. Supongo, no sé, que le dan soporte, no sé. Y esas vigas, o sea, las pusieron, hicieron un agujero en la pared.
en la parte como más arriba y las apoyaron ahí. O sea, hay un agujero en la pared que da a la zona del techo del baño. ¿Viste? Y claro, esa madera da para el baño y el agujero da para el baño también. Entonces, si los desechos de calefacción o hay calor en el invernador, el calor va para el baño. Bueno, en fin. Problemas de malas construcciones en casas antiguas. Jo, mirá, empecé la racha. Ojito. 3 directetes, papu. Y también por eso tiene siempre humedad en las paredes del baño. No, sí, pero esto no... Lo raro, Squirrel, es que no es en todo el baño, es solo en esa pared. O sea, por ejemplo, el espejo del baño, que es gigante, no hay nada ahí. Está bien. Es solo en una pared concreta. Claro, también tiene que ver que esa parte del entretecho está quitada. Así que debe ser por eso. Es que a mí sí me hace raro, pero sí. Me siento que justo ahí. En fin, bravo. En veces así pasa, así es la vida. De caprichoso. O sea, ya te digo, Squirrel, que si yo hubiera podido, sabés que te pagaba todo a vos. Te pagaba a vos en cuota y vos me venías a arreglar la casa, Squirrel. Toma agua, voy. Esto ya está. Acá no está. Agua húmeda de la humedad de la casa. No, me tomé la humedad de mi casa, puta madre. Cuando te hace reparación de casa, yo arreglo PC Free o por Orange me conformo. No me meterás un virus macotiano, ¿no? Picarón para desactivarme el teclado o algo mientras estoy jugando. Dale, dale. 43%. Dale. Pero estamos con el piso. No te distraigas, po. Eso. Bien. A ver, el suelo ya está. Esto. Pues se prendía solo la cámara de... No. Por ahí no, papu, por ahí no. De repente, no sé, iba al baño, cuando volvía estaba todo minimizado y un blog de notas ahí en primer plano, ¿viste? Diciendo, papu, cometiste un error. Cometiste un error al confiar en mí. Manchita, ¿dónde? Acá hay una manchita. Eso. Mirá, va quedando lindo, Te pone un PNG de la espada de Magma. ¿Cómo darte? No. Pone, yo no olvido, papu. Y unos PNGs ahí incrustados en un Word. Ay, puta madre, no.
La pared que está húmeda, ¿hay vecinos justo en ese lado? No, no, no. O sea, tengo problemas con, con una loca que tengo acá al lado. Pero no, ese es otro problema. También hay humedad de esa pared. O sea, hay humedad por todos lados. Hay problemas en todas las paredes, básicamente. Pero no, no, no. Una pared del baño da hacia ese invernadero, la otra da hacia mi habitación y la otra da hacia afuera. O sea, hacia afuera, hacia mi jardín. O sea, no hacia la casa de... O sea, por lo menos el problema parece que se puede... O sea, que no hay que involucrar a los vecinos. Mejor, mira. Me tocaron unos vecinos, papu. O sea, hay peores. Yo sé que hay vecinos peores. Incluso acá en mi ciudad hay gente que conozco me ha contado cosas y vos decís, uy, bueno, yo me quejo de mis vecinos y hay peores, ¿viste? Más vecinos que tranquilamente, hablando, hay problemas que se podrían solucionar muy fácil. Pero cuando tenés algún problema mental, que a la primera que siquiera querés arreglar algo empiezan los gritos, llaman a la policía, no tenés forma de hablar absolutamente nada. Absolutamente nada, no podés hablar nada. No se puede, no hay forma. Por ejemplo, me pasó hace más de 10 años que queríamos arreglar justamente la pared, mira, justamente la pared. Y bueno, por cómo está hecha la casa y distintas cosas, lamentablemente, en una de las partes no hay una medianera. No hay una medianera en una parte. Entonces la pared de la casa da directo con el terreno de la vecina. Y como nunca nadie se preocupó en arreglar eso, porque se llevaban bien con los vecinos de ese entonces, nadie lo arregló. Nadie dijo, che, vamos a hacer una medianera, una pared que separe las propiedades, ¿viste? Bueno, y hubo un problema de que íbamos a arreglar esa pared, fuimos a hablar con la vecina, porque claramente tenemos que entrar a su terreno para arreglar nuestra pared. O sea, es un tema complicado. Complicado para la gente complicada, porque realmente no es complicado, ¿viste? Le decís, che, puedo entrar, arreglo esto y me voy. Pero no, hay gente que lo hace muy complicado, ¿viste? Y me pasó que la tipa dijo, sí, dale, vengan mañana o no sé qué, o sí, pasen nomás, no pasa nada. ¿Qué pasó? Vinimos con los trabajadores, los albañiles, todo, y la tipa salió afuera a los gritos, decir, ¿qué hacen? ¿Cómo? ¿Por qué se meten en mi casa? ¿Qué les pasa? No sé qué. Y llamó a la policía diciendo que nos metimos en su casa. Y por cómo estaba la mujer, yo estoy seguro que estaba convencida de que de verdad nos metimos en su casa. O sea, yo no sé si en un momento había comentado que estaban... O sea, yo creo que... Yo les digo, la verdad, sinceramente yo lo que creo es que la tipa mezcló pastillas con alcohol. Y se olvidó por completo de lo que habíamos hablado, se olvidó por completo de que habíamos ido a la casa. Yo estoy segurísimo de eso. Segurísimo. He visto gente que eso le pasa. Y además la tipa, bueno, tenía algunas cosas que no es difícil sumar 2 más 2, te das cuenta. Pero nunca... Ese fue un punto de quiebre y nunca más pudimos nada. Nos metimos en problemas legales para intentar... nada, no llegó a nada, no pudimos hacer nada. Y la pared ahí sigue sin arreglarse porque no podemos, porque tenemos que entrar a su terreno. Y no podemos, simplemente no se puede. No podemos. No podemos. Y la única vez que después de eso, ¿no? Que intentamos hablar con la loca esta, empezó a gritar, me quieren pegar, me quieren golpear. Y yo, ¿quién te quiere golpear? Te estamos hablando. Le fuimos a hablar como de sé que hubieron problemas, pero queremos nada, empezó a gritar, me quieren pegar, me quieren pegar. Y es que no hay diálogo posible, no puedes hacer nada. No se puede hacer nada. No hay forma, ¿viste? No se puede. No se puede. En un muro, ¿es un muro perimetral o tiene alguna estructura adyacente? No, es la pared de la casa y da como a su estacionamiento sería, ¿no? A donde mete el coche. Pero no hay nada edificado ahí, pero sí. ¿Qué dice la vecina loca escuchándote decir Ria Bonichan? Se falopea.
Scott dice, lo que digo va a sonar bien cruel, pero honestamente estoy hasta el pingo. Gracias a las lluvias y por cómo tiene el techo mi vecina, de las que he contado, si me acuerdo. ¿Era la que había ido presa o esa era otra? Que la habían metido presa. Ahora no va a poder poner música toda la noche a todo volumen mientras se manda a cambiar a otro lado. ¿Qué dice? Hall dice, mi hermana vive en un piso de estos antiguos de hace 100 puede, y lo que le pasa es que es una casa pequeña y tiene muchos muebles y muchísimas cosas colgadas. Es horror. ¿Es horror? ¿Cómo? Es horror vacui. Y lo que le pasa es que de la condensación de vivir 3 personas en una casa pequeña con tantos objetos le salió humedad a los muebles, incluso moho. Lo que le pasa a ese edificio es que no le da el sol y es muy frío y húmedo durante los meses fríos. Qué cagada. ¿Sabes qué? Cuando tuve que sacar cosas de mi habitación porque había que hacerlo de la luz, lo de cambiar los enchufes y todas esas cosas, me pasó que al correr uno de los muebles tenía moho, el polvo, un moho blanco pegado a los muebles. Y eso que los habíamos separado de la pared, ¿viste? Pero igual, las esporas, todo, no importa. O sea, en la pared no estaba ese hongo blanco, pero los muebles sí. No, es tremendo, es tremendo, loco. Es tremendo. Súper. Sí, no, sí. Sí, papo, acá mismo moho negro, de vez en cuando lo limpio, pero no, hay que hacer un montón de cosas. O sea, hay humedad en las paredes, hay humedad en el techo, hay humedad en el suelo, hay humedad en todos lados. Hay que hacer un montón de trabajos realmente. Son un dolor de huevos, la verdad, pero bueno, he convivido con la humedad. ¿Qué te digo? Así me ha afectado también. Así afecta también a la salud, lamentablemente, pero bueno. ¿De Chasqueador 288 se viene? Sí. Sí. Escuchá, mirá, ya estoy practicando, escuchá, mirá. Esto ya está limpio. A ver acá. Bien. Click. Alefiche dice, cuando me toca manejar cosas de museo como papeles y sobre todo fotos viejas de manchas de hongo, siempre con barbijo porque las esporas pueden alojarse en los pulmones re jodido, puede llevar años erradicarlos. Ay, sí, bueno, yo ahí dejo el tema, no los quiero preocupar tampoco. Ahí lo dejo, chicos, ahí lo dejo. Pero sí, no, el tema de los vecinos hacen muy complicadas cosas que son fáciles. A mí me causa gracia, una vez me había salido un video de un tipo que decía que tenía un vecino en el departamento de arriba que cada vez que hacía asado, cada vez que hacía un asadito en el balcón, el vecino iba abajo y se quejaba por el humo, ¿viste? Y hubo un día que el vecino dijo, que el tipo dijo, ¿sabes qué? Le voy a ir a invitar asado al vecino este que se queja. Y dijo que el vecino estaba chocho, nunca más se quejó y hasta le lleva carne para que haga asado así. Y dice, ¿ven que todo se soluciona hablando, chicos? Todo se puede solucionar. Mentira, mentira. Es mentira. No todo se puede solucionar hablando. Porque hay gente con la que no se puede hablar. Es mentira eso. Hay gente con la que no se puede hablar. Que buscas todos los caminos para hablar. Y te encontrás con una pared. No podés, no se puede. Hay casos que sí, y es buenísimo, es hermoso. Pero hay problemas que no... Hay gente con la que no se puede, no podés hablar, no se puede solucionar. No se puede. ¿Viste? No se puede. Por esto que les digo, hay gente drogada, hay gente alcoholizada, hay gente que mezcla las dos cosas, no podés. Y lo peor es esto que le digo, la tipa estaba convencida de que nos habíamos metido en su casa. Nos diste permiso, lo hablamos, ¿viste? Y después tenían otra cosa ya de maldad. Si es verdad, te digo, no solamente una cosa de sustancias. Había un tema de maldad con esta tipa. Tiene cosas feas. Cómo trata a los hijos. Tiene una cosa, la tipa es mala. Es mala. Mirá que yo no suelo definir a la gente buena o mala, pero esta tipa es mala. Es muy mala. Hay un juego que quizás Rami juegue antes de la próxima década en el que sale algo de la pared y todos miramos, ¡mira Rami! No. Y todos diremos, perdón, ¡mira Rami!
Hay que tener siempre presente que no siempre te vas a encontrar a alguien en sus 5 sentidos y se aplica a muchos ámbitos. Exactamente. Exactamente. Miércoles que hay cosas para limpiar en este escenario. ¿Viste? Y todavía no llegamos ni a la mitad, lo de. Ni a la mitad. Acá suelen haber manchitas, así que le vamos a pasar por acá abajito. ¿Viste? ¡Ah! Le va agarrando la mano, papu. Gracias por el abracito, Oscar. La verdad que estoy hasta los huevos. Ah, les cuento otra anécdota. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero hubo hace muchos años que una tipa, amiga supuestamente de la familia, nos regaló un microondas. Y resulta que fue la época donde estábamos, la familia estaba endeudada hasta los huevos. Y tuvimos que vender el microondas. Lo tuvimos que vender porque no podíamos, estábamos vendiendo un montón de cosas porque no nos alcanzaba, ¿viste? Y como a los 5 meses, que ya ni hablábamos con ella porque se fumó, la tipa vino exigiendo que le devolviéramos el microondas. ¿Viste? Que nos había regalado. Y nos quedamos de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Viste? Y le dijimos, pero era un regalo eso, ¿viste? Y dijo, sí, pero devolvémelo. Pero era un regalo. O sea, yo sé que es feo. A mí no me gusta la idea de vender un regalo. A mí no me gusta. Pero era un momento horrible y había que vender lo que tenía. Y si tenías un microondas, lo vendimos, ¿viste? Y también quería venderlo. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que creo que sí, Hall? Tengo la sospecha de que sí, ¿eh? Y se súper enojó. Y empezó a decir, no, que no sé qué, que ahora lo tienen que ir a buscar, que lo tienen que conseguir, que era mío. ¿Sabés que al momento de regalar algo estás diciendo, esto me lo desprendo, ya no es de mi propiedad, ahora es tuyo? Parece que no, tenía un concepto raro de la palabra regalo, la señora. Pero bueno, a mí no me gustó la idea de venderlo. Les digo la verdad, a mí no me gusta vender regalos. No me gusta. Pero en un momento de necesidad, papu, la verdad que... ¿Qué te digo? No me quedaba otra. Además que no solamente vendimos eso, tocó vender un montón de cosas. Mítico alquiler de microondas. Muchas veces la gente regala algo en plan préstamo indefinido hasta que me arrepiento. Claro, viste, como hacete cargo de tu decisión, amiga. Ya está. Tomaste esa decisión y bueno, se sigue, la vida sigue. Ya está. Pasó lo mismo. ¿Saben qué? Me pasó con un zapatero, chicos. Con un zapatero. Yo tendría 15 años, tal vez. El tipo cerró la zapatería y no tenía un lugar donde guardar las herramientas, ¿viste? Entonces, como éramos clientes de él, nos pidió si podía dejar sus herramientas en nuestro garage. Eran un montón de cosas. Hasta un colchón, era un asco el colchón. Bueno, le dijimos, sí, dale, ¿viste? El garage era grande. Pasaron como 7 años, 6 años. El tipo desapareció por completo. Lo estaban buscando, no sabían dónde estaba, desapareció, se fumó de la ciudad. El tipo era conocido por irse con prostitutas a vivir a lugares que no sé dónde era, se iba a vivir con prostitutas. Y bueno, al final pasaron 6 años
Y ¿sabés qué? Había ya otra zapatería, un zapatero conocido y bueno, le regalamos las herramientas, ¿viste? Porque eran buenas. El tipo apareció a los 6 años diciendo, buscar mis herramientas, mis cosas. ¿Sabés qué venía a hacer? Venía a buscarlas para pagarse la prostituta nueva. Y bueno, le dijimos, che, pero pasaron 6 años, desapareciste, te fuimos a buscar, no estabas, tu casa estaba vacía. ¿Viste? Y el tipo, te voy a denunciar porque me vendiste las cosas. Nunca nos denunció, nunca nada, porque el tipo era borracho. Y ni sé si sigue vivo, probablemente no esté vivo ya el tipo. Probablemente ya haya muerto, si es que no lo mataron la propia prostituta. Para robarle lo poco que le quedara al tipo, ¿viste? 6 años, sí, 6 años. Dejó todas las herramientas ahí. Pero bueno. No, sí, me han pasado de cosas, papu. Sí, anda a denunciar, ¿viste? ¿Qué vas a denunciar? Vas a decir, hace 6 años le dejé las herramientas, me fumé de la ciudad, no me podía encontrar nadie y estos lo regalaron. Y sí, se te van a cagar de risa, papu. Si ya acá en la comisaría se te cagan de risa por crímenes reales, imagínate por un borracho buscando herramientas. Dale, 54%, papu. Vamos. La denuncia del siglo, me vendieron el martillo y ya no tengo puta. Y fue más o menos así, fue más o menos así. Fue más o menos así. Después, mirá, me acordé. O sea, si quieren más chisme, me lo confirman y les cuento otro chisme, pero de acá es lo que limpio. Les pregunto, ¿quieren chisme, verdad? Les cuento otro chisme. Cuente. Bueno, resulta que había una panadera con la que nos llevábamos muy bien, mi familia, y yo también me llevaba muy bien. Formamos un vínculo hasta tal punto de que ella traía cosas a casa, comíamos juntos, o sea, era un vínculo sano, bonito, ¿viste? Bueno, resulta que un día yo le había preguntado, porque quería comprar unos audífonos y necesitaba una tarjeta, y en ese entonces no había tarjeta. Y yo le había preguntado si ya no lo podía comprar con la tarjeta y yo se lo pagaba con billete, ¿viste? Y eso quedó en la nada, porque al final nunca los compré. ¿Saben qué hice? Lo que les dije, até mis audífonos con cinta y les alargué la vida un par de años más. Así que nunca lo compré al final. Y el tema era que esta panadera tenía un problema con su propio hijo. De que el hijo le mentía, le compraba, o sea, se compraba cosas, le mentía, gastaba plata, en fin, que le mentía, ¿no? Y resulta que apareció un gasto en la tarjeta de la panadera y no sé si la tipa también estaba metida en algo, ¿viste? Porque tenía la realidad un poco alterada. Y se acordaba de que yo le había pedido la tarjeta para comprar el audífono. Pero realmente nunca lo llegué a comprar. Y me acuerdo que me vino a pedir a mí la plata de los audífonos de gasto, y yo le dije, yo no llegué a comprar nada, o sea, no compré nada, ¿viste? Y se enojó y nunca más volvimos a hablar y se cagó todo porque el hijo le mintió y ella se creyó lo que le dijo el hijo. ¿Tuviste en un momento la tarjeta de ella aunque no la usaras? Creo que sí, tal vez por ahí viene la confusión, creo que sí. Creo que sí me la dio y yo vine acá a la PC a ver, pero yo vine a ver cuántas opciones me daba de cuota y yo no la usé, ¿viste? No compré los audífonos.
Así que me parece que puede haber sido por ahí, Yaconito, la confusión también. Puede ser por ahí. Y yo le dije, a ver, fíjate el cargo, fíjate a nombre de qué sale, fíjate cuánto es. Pero no me dio pelota, ¿no? O sea, estaba enojada, no me prestó atención. ¿Viste? Eso pasa también a veces cuando alguien se enoja, no escucha. A mí me pasa también, ¿eh? A veces cuando está en medio de un enojo, no escucha. Y bueno, quedó ahí. Quedó ahí, lamentablemente. Por un malentendido. El cual yo encima yo con toda la paciencia del mundo, o sea, ya enojada, todo, yo estaba completamente calmo. Intentando, y creo que a alguna gente eso la hace enojar más, ver que estás calmado, pero bueno. Otra cosa, me he dado cuenta de que la fuente parece estar cubierta por una lustrosa variedad de musgo, líquenes y algas. Como mi casa. 3 de las cosas que más me gustan encontrar en una pared. Naturalmente, el musgo se lleva la palma, los líquenes están en segundo lugar y las algas en tercero, aunque no les hago ascos. Limpiando la casa y repartiendo chisme, Rami, alcanzaste tu máximo potencial como maruja legendaria. Él tampoco, a veces le veo mordisquearlas cuando pasa por delante de los baños. ¡Qué puto asco! Lo que sí no soporto ver en los muros son pintadas. Claro, ¿no? Todo bien, ¿no? Pero pintadas, no, ahí sí no. Muchas veces por el coraje solo buscamos una solución fulminante, inmediata y toma un esfuerzo extra razonar. Sí, pasa que te jodés, la verdad que te jodés feo, porque del otro lado se encontró conmigo, que era una persona que estaba completamente calmo, incluso aunque la situación fuera, no sé, tensa, agresiva, y no escuchó, así que no escuchó. Y a mí también me pasa que me maltratas y te mando la mierda. Entonces tampoco le iba a dar... No le di una segunda chance. No es que le volví a hablar después y le dije, che, podemos volver a hablar. No, yo la mandé a la mierda. Le dije encima que el problema no es mío. ¿Me tratas así? Sí, no, se fue a la mierda. Es triste porque eran años de... Te diría de amistad, sí, pero bueno. Qué me limpieza las señoras del fail. Ay, sí es triste, pero bueno. ¿Qué crees que te diga? Si no pasaba en ese momento, iba a pasar con otra cosa. Pero cuando algo ya empieza mal, termina mal. Siempre. Mi experiencia, al menos, ¿no? Lo que mal empieza, mal termina. Suele ser así. Con la gente me refiero. Más que nada. Creo que mi abuela decía una frase parecida a eso, que creo que decía, lo que mal comienza, mal acaba. Algo así decía. Y tenía razón. O sea, la vida me ha mostrado que sí, tenía razón. La nona tenía razón. Claro, el mayor problema de una persona enojada es que quiera usar la razón, pero nunca lo hace. Claro, ¿viste? Porque es un momento emocional. Me está diciendo, me usaste la tarjeta. No te lo sé. Es que la forma, lo más racional que le dije fue: métete a tu banco y mira a nombre de qué sale el gasto. Mira cuánto es. ¿Viste? Era simple, pero parecía que el hijo le manejaba todo. Entonces, ahí la tenés complicada, ¿viste? Porque andás a ver lo que le dijo el hijo. Entonces, entre el hijo y yo era obvio a quién le iba a creer. Tristemente, ¿no? Todo es parte de la misma... entiendo. Bueno, 61, Ojito. Ya casi. He hecho... Tránfuga de Sardá, sí. Pero no, sí, me pasé con los chismes hoy, Me pasé con los chismes, papu.
A ver qué dicen. Hola, Trejave, bienvenido. ¿Qué dice? Acabamos de ver toda la biblioteca de Steam, amigo. Re buena onda. Bueno, gracias, supongo, gracias. Bienvenido, papu. Feliz jueves. ¿Cómo anda, buen señor? ¿Está sabroso el directo? Sí, no, sí me pasé. Hoy me pasé. Hoy contamos de todo, ahora si ustedes también me cuentan de la suya, como intercambiamos chisme por chisme. Sí, encima era una mujer de más 40 que no entiende mucho de tecnología. Le dijo seguro lo chamulló con... No pasa que Ramiro seguro hizo X para que no aparezca el gasto. Sí, andás a ver, ¿viste? Andás a ver. Encima que yo soy súper estricto con esas cosas. O sea, a mí desde muy pibe, desde muy pibe, te digo 12, 13 años, yo he tenido dinero en mis manos que no era mío, dinero de mi familia, todo tarjeta, y yo nunca hice ningún gasto ni nada irresponsablemente o algo así sin consultar, jamás. O sea, yo tengo mucho respeto a esas cosas. Nunca le usaría la tarjeta a alguien, así sin tener el pleno consentimiento en el momento, lo que voy a hacer todo, ¿viste? Entonces, o sea, justo vino a acusar a la última persona que le haría algo así. Y eso que yo cuando era... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Que en ese entonces yo tenía una junta que no era muy buena. Era un pibe que no sé, ¿cómo es? Que yo qué sé, que conseguía una tarjeta de crédito de la mamá y se compraba el último Call of Duty. Y ni le consultaba nada. O sea, una falta de respeto por completo, ¿viste? Pero bueno. ¿Qué dice? ¿Cómo anda, Ibión? Dice, acabo de ver tu perfil de Steam. ¿Y qué coño hace que no estás jugando? Le meto la pija a las amigas, mija. Porque eso no va para stream, papu. Eso no va para stream. Los regalos esos se juegan en privado para reseñarlos negativamente. Obviamente. Claro, para reseñarlos. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias por el follow. Señor Trijave, muchas gracias, papu. Me hiciste acordar la noticia del nene que gastó como 100.000 del padre en diamantes de Free Fire. Claro, hay una locura también. Bueno, el tema de las apuestas deportivas también, que le gastan la plata de los padres para apostar por el partido, que no sé qué. No, hay un descontrol total con eso. Total. Ay, queda poco. El piso lo limpié todo, ¿no? Sí, el piso lo limpié todo. Impresionante cómo se metió en todos lados la publicidad de la casa de apuestas. Sí, a mí me sale... ¿Sabes qué? Bueno, lo comenté el otro día. A mí me salen videos así de gente así que va a comer a lugares así, ¿viste? De restaurantes, todo, a testear, a ver, ¿viste? La típica, ahora se copian todo, hacen lo mismo. Este lugar tiene muy malas reseñas, vamos a comer ahí, ¿viste? Todos hacen lo mismo. Se lo copiaron los gringos, ahora lo hacen acá, ¿viste? Y había uno que me gustaba, que era argentino. Y de repente me empezó a salir en mitad de los videos la publicidad de casa de apuestas. Y yo pero la puta madre. Qué cagada. O sea, yo sé que es por necesidad, pero qué cagada. Qué cagada. Pero tal vez no sean conscientes del daño que se puede hacer, ¿viste? Haciendo una cosa así. Aunque metan un mensaje de sean responsables con su no sé qué. Dale, no te sacan
¿Alguien te da bola a eso? Nadie. La verdad que nadie. Espera, moquitos. Ay. Es como los cigarros que tienen estampado antitabaco y la gente sigue fumando. Claro, a la gente no le importa eso. Cuando ya hay una enfermedad mental o distintas cosas, ya nadie presta atención a las advertencias. Nadie. La gente que es la gente ludópata no va a prestar atención a que le adviertan. Están enfermos, es una enfermedad. Pero bueno, lo que a mí me preocupa es toda la gente joven que está metiéndose en eso. Eso sí está jodido, ¿viste? Porque bueno, gente mayor, y bueno, se criaron así, yo que sé, está más difícil de pero pibes, ¿viste? Menores, todo. Parece tremendo. Para mal, claro, ¿no? Tremendo para mal. Bien, esto ya está. Hasta potente esto. Vamos. Viscoso pero sabroso y delicioso. No. La publicidad, mirá papu, todos tus influencers favoritos apuestan hasta el terreno de la nona en el partido. ¿Qué esperas para demostrar por qué la tenés tan grande en la billetera? Apuesta con moderación y solo si son mayores de 18 años. Es que es así, la parte más importante la dicen en velocidad por 3, ¿viste? ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! Esperemos un segundito. Esto por acá. Tiqui, tuqui, tuqui. Ahí estamos. Toco también. Ahí está. Estaba guardando algo. Lo del tabaco me recordó el señor que fue a comprar tabaco y en la cajetilla ponía fumar puede causar disfunción eréctil. El señor le dijo al del estanco, eso sí que no, cámbiemelo por el tabaco que mata. No. Las prioridades claras tenía el señor, ¿eh? ¿Qué te digo? A Nick de Left 4 Dead 2 le tomó un apocalipsis zombie y dejar la ludopatía. Es verdad, es verdad. ¿Para cuándo Left 4 Dead 2 de modo realista? Espera tu puta. No desaprovechás una, Frank, ¿eh? No se te escapa una, papi. Bien.
Los Medal of Honor. ¿Para cuándo? Regrabar Fallout 3. Squirrel dice, yo igual lo encuentro de lo más jodido. Porque por un lado tienes a YouTube que ya ni trabajadores paga, que te hace recagar con censuras y castigo a cosas triviales, desmonetizando hasta el más mínimo aspecto, pero ellos los anuncios los meten igual y después arrastras a la gente que tenga que tener auspiciantes externos para ser rentables, y ahí no les importa un pingo si el auspiciante es real, si es estafa, si es legal. O sea, yo no sé cómo funca eso. Claro, con el tema de los, por ejemplo, de los NFTs, en pandemia, cuando estaba full el tema criptomonedas y NFTs, ahí estaban todos los canales estos habían un montón metidos que publicitaban estafas. Estafas donde, literalmente estafas, que vos te metías y te llevaban toda la plata. ¿Por qué? Porque esto funcionaba de la siguiente manera. Al youtuber lo contactaban y le decían, te damos $3.000 porque hagas un video diciendo que este proyecto va a ser tremenda no sé qué, y que es una super oportunidad de ganancia. Claro, vos, un canal chiquito, te dicen $3.000. No, hermano, ¿sabés cómo agarras viaje? El pibe agarraba viaje y después, a la semana, pumba, se robaban todo. Y él decía, bueno, chicos, pero yo les dije que estas son inversiones de alto riesgo y que no hay que apostar lo que no estén dispuestos a perder. Claro, sí, yo también, viste, te hago eso. No, pero sí, en pandemia eso salió mucho, pero muchísimo pasó. Muchísimo pasó. Los jueguitos de NFT por todos lados te hacían estafas, por todos lados. Era tremendo. Papu, entonces te arrepentís de no comprar golems. No. Igual, no miré el precio. Pero, o sea, no creo que haya sido rentable ni desde el comienzo. La verdad, no creo. Pero bueno, con algunas cositas estas sí pude ganar. Pero claro, porque me metí súper temprano y apenas vi que subí un poco, lo vendí y me fui. Es la única forma de ganar, lamentablemente, con eso. La gente que confió en lo que le decían y se quedó ahí, perdió todo, claramente. El único que ganaba era que se metía y... ¿Cómo es? Y se iba rápido, era la única forma de ganar. Porque no había otra cosa. Gaze Cero, bueno gente, yo voy retirándome. Pase un lindo directo, dale Cero, muchas gracias por haber estado, papu, que tengas un feliz jueves. No, fue a dormir con el Dark, no. No, papu. Excelente. Acá con frío y ya estoy terminando el Tomb Raider 3 para así completar por fin mi primera trilogía remaster. Upa, el favorito de Rami. Y Franco, después se viene el otro remaster, porque había... ¿Cuántos remasters sacaron al final? Ya estaba el remaster del 1, 2, 3. ¿Y el otro remaster de cuáles eran? Porque había otro que sacaron, ¿no? Fueron 6 remasters. Uy. 4, 5 y 6. Oh, ahí está Wolf, el que me dijiste que era el mejor. ¿Cómo era? El Darkness, no sé qué. Encima, lo gracioso es que lo jugué todo, no me acuerdo de nada. Tal vez al jugarlo me acuerdo. Ángel of Darkness. Ese mismo. Ese mismo. El Ángel of Darkest.
Sí, acá, bueno, el mismo mensaje ya me dijo de que... de que acá ya iba a haber manchas más molestas, más complicadas de limpiar. ¿Se imaginan que Rami decida jugar solo ese, el Angel of Darkest? Y nunca más volver a tocar los Tomb Raider. Sería una decisión muy Rami. Ah, bueno. A ver, subite acá. Vamos a subirnos. Y acá limpiamos. A ver. Ya sacó uno, como el Jam King, entonces ya no lo tiene que jugar. Se tomó un descansito antes de sacarle el resto. Bueno. Oh. Aprovechemos, limpiemos un poquito acá. No me quiero imaginar la gente que espera un juego. Que no solo tiene que esperar a que lo grabe, sino rezar que no quede pausado. Pobre de esa gente, ¿no? Me río con culpa, que lo sepas, ¿eh? Hay culpa. En mi risa hay culpa. Que lo sepas.
No te preocupes, la culpa fue mía por regalar. No, 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 tampoco así, papu. No, dale, tampoco así. Sí, no. El fútbol te puso muy agresivo, muy serio conmigo. Vos no eras así conmigo. ¿Por qué lo atacaba Yaconito? Todo abrazándolo y de repente Yaconito le pegaba. ¿No es cierto? Che, nosotros estamos limpiando acá abajo, me entusiasmé ahí arriba. Digamos. Desde que me gusta el fútbol, estás decepcionado conmigo. La otra gente que te decepcionó no duró mucho. Dale, papu, no te... Quiero que sepa que pase lo que pase, fue muy lindo ser parte de esta cosa. ¡Uy, cómo me picás, loco! La puta madre. Prefiero que me sigas picando con lo del poster de los retos, esas cosas. Decime esas cosas, papu. Eso, dale, eso que no me pica, decime, no me tires. Uy, puto. Le estoy lavando los huevos al enano, al ñomo, tío. No depende de mí. A veces pasa, las relaciones se enfrían y hay que tomar distancia. Si no querés, te obligo. Ay, la puta madre. Recuerda que estás usando palabras que yo he dicho. ¿Sabes qué? Eso me pica más. Estás usando palabras que yo he dicho. Y sé que no es casual que estés diciendo palabras que yo he dicho. La picada pica más cuando usas palabras que yo he dicho. ¿Te ardiste, papi? ¿Te ardiste? ¿Cómo que papi? ¿Cómo que...? He de decir que esta es una fuente en condiciones. Me da que ya puedo ir olvidándome de lo de la cabaña del guardia. Pero bueno.
Oye, ¿cuántos metros cúbicos de agua querés que caben? Es que se me está ocurriendo otra idea, puta madre. ¿El guardia? ¿Cuál guardia? El de la mazmorra, papá. El de la mazmorra. ¡No! Es cuando él dice... Es cuando él dice... Tranquilo, Jaritos, aunque te guste el fútbol y ya no seas el segundo mayor... Mira, esa que... Esa que te tiró... No... No... Jarito, tu puesto en el podio, no... 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 Chicos, son muchos abrazos. ¿Es esto acaso una reunión privada de Andrew Tate? Ay, me acuerdo del video choto. Es que hay un meme, hay un video de Undertale. Como me encanta, hay un meme que le hicieron. Ah. Bien. Dale, dale, dale. 80%, papu. Vamos, 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 vamos. Todos me abrazaron excepto Rami. Porque estoy jugando, papu. No me malinterprete. Es solo porque estoy jugando. Un abrazo muy frío, se sintió re... No. Era de esos abrazos, ¿viste? Que vos rodeabas la espalda y el otro dejaba los brazos a los lados. Ni una palmadita ni nada, ¿viste?
Agua fría y gélida con sabor a nada, como abrazo de rap. No, no. ¿Qué dice? Le di un abrazo y no dejó de mirar su chorro de agua ni por un segundo. Me mojó todo el bolsillo. No. No. Dale, dale, dale. 84. 84. Jaritos, ¿qué sentís al verme hacer así? Al limpiar así. ¿Qué sentís? ¿Qué pensás? Eso que debería borrar el... que le toca. Yo pienso que es más rápido y eficiente. Ojo. Bien. Mira qué bonita, mira qué preciosidad como está quedando, mira. Mira. A ver. Amaison dice, hace unas horas me ausenté para ducharme y me quedé pensando, wow, el sonido de World War Simulator se me quedó en la cabeza, aún puedo escucharlo. Y entonces me di cuenta. Era el sonido de la ducha. Entre este gameplay y el de Biomutant me quedé sin neuronas. No, pa. Si así te afectó a vos, me pregunto a Jaritos cómo le afectará el chorro. Porque ya ha manifestado ciertos sentimientos hacia el sonido constante del chorro de agua. Si así se manifestó en vos, Amaeto, me pregunto en Jaritos cómo podría afectarle el sonido. A ver, acá podría equiparme la extensión, que la tengo. Ay. Ah, claro, acá tendría que subir.
No, sí, cierto. Yo primero estaba con esto. Estaba con esto. Sí, vamos bien en el orden que dije que lo iba a hacer. Vamos acá. ¿What? ¿Escuché un ruido? Escuché como algo pasar como si fuera un avión, pero no había nada. El crujir de las vértebras en la cuerda. ¡No! ¡No! El sonido del cráneo partiéndose al contacto con el cemento. La calidez de la sangre sobre la piel. El sabor a óxido de la boca. Los let's play pausados. Ah, lo siento, Rami. ¿Qué estás diciendo? No, no. No, no, no. No. Tanto detalle me preocupa, papu. Paso bien. Te preguntaba cómo te afectaba el chorro constante del Power Wash. Esa era la pregunta. Para el que lo... Mira, tenía miedo, Jarito, que si tiraba el de desaparecer, ya me cagaba en serio, Eso, bien. Bueno, creo que con eso, a no ser que me haya faltado algo que puede ser, terminamos todo esto de abajo. Así que ahora toca esta parte de acá. ¿Nunca te has preguntado por qué uno destruye lo que ama? ¡No! ¿Cómo? Papu, pues con ese sonido a vos no le dan ganas de ir a la playa. Sentir el mar y nunca más volver a servir. ¡No! 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 Por ahí tampoco, No. Bien. Ñomo limpio. Vamos a empezar por los bordes, igual que hicimos abajo. ¿Para cuándo? Furry Fit. No, no. Mirá los nombres que tenía para tirar y tira eso. Furry Fit, ¿sabes? Yo intento meterme en la cabeza lo de
Tienes que imaginar que Sísifo está feliz, porque luego de regalarte tantos juegos, solo podría quedarme la depresión. Pero Jaritos, se vienen cositas. ¿Para cuándo ¡No! 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 ¿Por qué tirabas sal en la herida? ¡No! 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 Jaritos, no lea, no lea. No, borde, cierto. Dije que íbamos a ir primero por los bordes. Bien. Buenas, pibes. ¿Cómo andas, Irsem? Llegó, mira, justo cuando estamos por llegar al 88%. Es el último nivel y ya toca despedirnos, pero mira, por lo menos llegaste, papu. Mejor tarde que no. La cuerda me está hablando. Dice que dice que si te van a dejar colgado, ¿por qué no adelantar? No. Ahí está, mira, 88. Sí, exactamente, Aloy. Llegamos al número mágico. Vale, falta menos. Falta menos. Falta poquito. Bien. Vamos. Ay, no. Caritos. 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 Me da miedo ir a abrirlo. Me da miedo ir a abrir el regalo. Me da terror absoluto ir a abrir el regalo. Me da miedo. Me da miedo. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a limpiar esto, el piso, y voy a abrir el regalo. Limpio el piso y voy a abrir el regalo. Limpio el piso y voy a abrir el regalo. Porque tengo miedo, papu. ¿Qué es lo que te hace? ¡No! 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 O me estarás haciendo la psicológica.
No, a lo mejor me estás haciendo la psicológica. No, me debes estar haciendo la psicológica. Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa dialéctica. Es una trampa. Me estás metiendo en una trampa. Me estás metiendo en una trampa psicológica. Sí. Sí, porque decís lo que te hace feliz. Entonces yo sospecho que es no por. Y vos decís, entonces, o sea que el no por los juegos no por son los que te hacen feliz. No, es una trampa. 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 Tiene que ser una trampa. Tiene que ser una trampa. No es un juego no por. No es un juego no por. No lo es. No lo es. No lo es. No lo es. Ay, me faltó este borde. No es un juego no por. No es un juego no por. No es un juego no por. Te caché, Jarito. No es un juego no por. No es un juego no por. No lo es. Te caché, papu. Me estás haciendo todo para que crea que lo es. O sea, no lo es. No lo es. A no ser que quieras que... No creo. No creo. Bien. Piso limpio. Si no es no por... ¿Eso es bueno? Sí. A ver. Ay, sí. No. No es no por. No es no por. No es Aristóteles. No. Es un juego turbio. De los que me gusta. Turbio. Bien turbio. Ay. No, sí, es que me quedé leyendo. Me metí mucho en el. En la historia que acabaste de escribir, Jarito. Pero bueno. El mensaje dice, repite conmigo, tienes que imaginarte a Sísifo feliz. Si no, la piedra te pasa por encima y quedas como una masa de huesos triturados. Y carne picada en la cara. Qué bonito, muy bonito mensaje. Con un mensajito abajo que dice, fui un iluso, confiando en la luz. Gracias, señor Jaritos, por regalar. A ver si lo tengo por acá. Ah, Jaritos, creo que te lo perdiste. Creo que te lo perdiste. Mirá, mostré una parte de mi invernadero. Jaritos, le salieron hongos a la madera. ¿Cómo lo ves? Le estaba preguntando acá a los chicos si era seguro cortarlo para usarlo en una ensalada. Sí, para los que se sumaron ahora que se lo perdieron, le saqué una fotito ahí muy linda a los honguitos. Muy lindos, muy lindos. Para nada hay problemas de humedad en mi casa. Pero boludo, parece una imagen turbia de internet. La saqué yo hoy a la mañana, papu. Hoy a la mañana. Bueno, muchísimas gracias. El más turbio que hay es ese del caballo italiano donde la gente anda en pelotas con cabeza de caballo. ¿Cómo? Uy, Aloy, mandame por mensaje ahora el nombre. Mandame por mensaje ahora el nombre, papu, me interesa. Bueno, acá está, lindos honguitos. Pero bueno, gracias, señor Jaritos, por regalar para que no encuentre un cacho. Acá. No. Acá. Gracias. Uy, se puso. Bueno, gracias, señor Jaritos, por regalar Trench Face. Uy. Rami cada día más. Más parece el prota de No I'm Not a Human. Sí. Sí, las axilas las tengo igual, ¿verdad? Ay. Uy, se me cerró la garganta feo, Ah. Ay. Gracias, Jaritos, por el regalo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El mensaje medio perturbador, pero esa tos es una micelio. No, escuchá. Esta tos de micelio. Jarito, escuchá, mira. Esa tos de micelio. Esa la trato de disimular para que ustedes no la escuchen. Esa la disimulo para que ustedes no la escuchen, chicos. Yaconito dice que me confundí otra vez. Me voy yendo secta por un dolor de cabeza. No creo que llegue a volver para el final. Nos vemos y pásenla lindo. Dale, Yaconito, que te mejores, papu, Creo que el chorro de agua le afectó. Y le duele la cabeza, puta madre.
Chiste. ¿Crees algo tú? Jugaste el Fate un Holy Trinity. By the way, ya lo tenés, dice. Ya te mandé la data. Dale, muchas gracias, monseñor. Ahora termino y ¿cómo es? Y lo veo, papu. Mirá, 9%, 9%. Perdón que me ría así de la nada, me acordé de un chiste, ¿verdad? Mira, que tenemos acá hay piedra, metal. Bueno, ahora vamos a... quiero usar jamón, ya que te dan jamón. Vamos a usar un poquito de jamón ahora. Ok, es piedra, metal. Bueno, se confunde un poco acá piedra, metal, pero bueno. Tenemos acá esto que es piedra. Bueno, limpiémoslo. Con jaboncito de piedra. Muy bien. Rami tiene una de juegos turbios que le voy mandando muchos de Ichio, por ejemplo. Él grabó el y también el... No. Me lo imaginaba, me borró los espacios. No, a mí en el teléfono no, ¿eh? Ah, mira, ahí estoy viendo. En el OBS sí te los borró, pero yo acá en el teléfono los veo. Acá donde yo los leo sí los vi los espacios, ¿eh? Te salió bien. Te salió bien. Te borroció la PC, pero acá en el teléfono sí salió como querías. Sí me dejó leerlo bien. Bien. ¿Serio? Wow, qué raro Twitch. Funciona increíble. Sí, no, Twitch tiene una de cosas. Ay, Twitch. Pero bueno, tan ocupado, el dueño de Twitch está ocupado yendo a ver streams de embarazadas pariendo y cosas así, ¿viste? Está muy ocupado como para ponerse a arreglar su plataforma. Bueno, ya... Sí, ya prácticamente limpiamos todos los gnomos. Casi toda la piedra. Igual me quedan 200 mililitros nomás de jabón. Así que hemos hecho buen uso del jabón. Y ahora limpia metales. Entre el de Twitch viendo Hot Tube embarazadas pariendo. Entre el de Twitch, perdón.
Cualquier cosa, dije. Viendo el Hot Tube embarazadas pariendo y el de Kick viendo cómo matan gente en directo, estamos como al horno. Sí, estamos bastante al horno. Bastante al horno. Sí. Bueno, después tenés YouTube que por reproducir algo con copyright te puede tirar el directo en el momento. Que vi que le pasó un par también. Muy bonito eso. Una muy linda experiencia, definitivamente. O sea que todos, de alguna forma, buscan joderte. Ya me subo en la cabeza del enano. Pero papu, podemos mostrarte como Dios te trajo al mundo. Estás depilando, recuerdo cuando lo... No sé qué estás hablando. No tengo ni idea de qué estás hablando. ¿Qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Qué video de YouTube? ¡Ah! Sí, eso lo conté, sí, hace unos meses, sí. Que me dio rabia porque vi que me banearon a mí por subir un puto dibujito animado. Y en YouTube tenés ahí videos prácticamente que... No porque nadie lo ve, por motivos médicos, ¿viste? Sí, pero lo conté hace un montón. ¿Cómo te acordás de eso? ¿Cómo te acordás de eso? ¿Cómo te acordás de eso, papu? De una cosa random que dije hace como medio año. Recuerdo muchas cosas. Ay, no. Sobre todo los juegos pausados, ¿no? Hoy al final decidí probar el matcha de ahí de la cafetería donde voy. A ver, veredicto decente. Nah, dale, no seas piqui. Dale, ¿está bueno o está malo? Dale, no seas piqui, dale. ¿Está bueno o está malo? ¿Cómo que decente? Tan decente, nah, loco. Ya me rendí con eso. Son bromas recurrentes, como cuando bromeas sobre los traumas que sufriste para sobrevivir un poco más. Con de todo. Papu, me estás tirando algunas cosas como tan generales que no las estoy captando, papu. Pasa que extraño de mi trabajo. No. Me falta esto de acá, me falta, che. No veo... ¿De dónde? ¿Será de este lado? No, esto... Ah, esto es parte del fondo. Debe ser por ahí, sí. Enano, ñomo. Vengas.
¿Te imaginas que hago un mod del Doki Doki con el canal? Adivina quién se juega. ¡No! No. Ya mucho chiste de cuerda, papu. ¿Para cuándo el Frozen Throne? Noto cómo se te llena la boca cada vez que soltás una frase del juego. Tanto se nota que me gusta tanto, puta madre. No he visto a mi brother y no he encontrado un matcha vainilla con fresa tan rico como el de ahí. No. No pienses en eso. 94%. 94%. Dale, 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 dale. Che, papu, como que estamos muy solitos. Mirá los bichitos. Solo estamos nosotros y... ¡La bomba! ¡La bomba! Ay. Esto ya está. Sí. A ver, para acá. Listo, 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 listo. Bueno. Vamos para arriba entonces. Etapa final. Con un ñomo arriba, como debe ser. Claramente no podía ser de otra manera. El trabajo tenía que terminar con un ñomo en la cima. Claramente. Ojito. Ojito. Ese duelo. Ese duelo. Es más, ¿sabes qué? Los voy a... Uy, uy, ya le pegaron. ¡No! ¿Qué es ese doble crit? ¡No! Y falló el... ¡Otro crítico! Jaritos, pegaste 3 críticos seguidos. ¿Qué está? ¿Qué? Canon, ¿cómo que Canon? No, te pegaron 3 críticos, ¿sí? Personaje de Divinity fallaba todo. ¡No! Rami, no. No. Ay, ¿cómo era? Ay, había un coso, no me acuerdo. Sáquese. Sáquese para allá. Me lanzaste a la chorra. Dije, 7 horas me quedé corto, ¿sí? Vamos para las 7:30, pero wow. No pensé que. Bueno, eso me pasa con todos los niveles de juego, ¿verdad? Y siempre digo lo mismo, nah, no va a durar tanto este nivel. Y ahí me tienen 4 horas después. Bien.
Mirá cómo te intentan comprar, Wolf, ¿eh? Me caí, la puta madre. ¡Dale! ¡Falta poco! ¡99! ¡99! ¡Ah! Espérenme un segundo. Ahí tocó. ¿Qué? No te preocupes, los vienen carne propia. No, por ahí no es, papu, por ahí. Por ese camino no es. ¿Me vas a hacer limpiar entre las grietitas de las piedras, en serio? ¿No es pasarse un poco? Listo. Ahora solo queda el ñomete. Pero yo sí quiero mi Halo Meyers y me tomo. Eso, le limpiamos la colita. Ahí está. Maldito no.
Eso, le tenía que lavar atrás de las orejas. Agüita de matcha. Voy. Ay, ¿qué me falta? Suelo del pilón inferior. A ver. Acá me faltó. Mira. A ver, ¿dónde están las manchitas? Acá vi. Claro, en los pliegues, en las separaciones. Tiene sentido. Ahí está. Acá también, decoraciones de la pared exterior. Pared exterior. Ah, una de estas. Me faltó una de estas. Esta. Listo. Me queda otra más. Eso. Y ahora me falta decoraciones del estanque superior. Una de estas. Mira. ¿Ves? Acá me pareció ver un destellito. Ah, no, ahí está. Vamos. Resolví. Gracias. Listo. Trabajo completo. Pero antes de terminarlo quiero sacarle una capturita. Que se ve preciosa la fuente. Mirá qué bonito. Qué croquet. Capturita. Bien. ¿Sabes, Buscan Mugre? Viendo lo bien que ha quedado, no puedo evitar pensar que tenemos una verdadera gallina de los huevos de oro. Ahora se llena de agua limpia, se le echan algunas carpas y un puñado de monedas y ya tendríamos la estación de los deseos de Mockingham. La amortizaremos en nada. Muchas gracias. Bueno, con eso completamos ya. Tenemos limpio. Acá de los trabajos esto adicionales tenemos el Mars Rover limpio, la fuente de los ñomos limpio. Y tenemos el campo de mini golf y la locomotora a vapor, cosa que estaremos limpiando en la próxima. Y hay muchos más que todavía no desbloqueamos, que creo que se van a ir desbloqueando mientras los vayamos haciendo. Pero bueno, hoy ya va 7 horas y media, no puede ser, loco. No puede ser. Bueno, voy abriendo el cucorete, porque ya me fui al choto, Vamos, cucorete. Amazon dice, imagina que la fuente estuviese llena de monedas y las tienes que limpiar todas, una a una, ¿no? Ay, no. Por suerte no, Amazon. Por suerte no. Entrenar. Bien, y vámonos para acá. Cucorete. Ahí estamos. Bueno, ya saben, ya se la saben, signo de exclamación, cucorete para aparecer acá al final. Vamos a poner la musiquita. Vamos a poner esto acá, esto por ahí. Ahí está la música de despedida. Ahí está. Así que bueno, muchísimas gracias, gente, por haberme acompañado en el directete el día de hoy. 7 horas y media. He estado a full. Hicimos el DLC de Tomb Raider. El Tomb Raider. Al fin, este DLC tenía muchas ganas de hacerlo y estuvo bastante divertidete. Me gustó mucho. Lleno de referencias, todo se nota que está hecho con mucho cariño, así que lo disfruté mucho. Está muy bien hecho, me gustó mucho. Y bueno, hicimos un par de los trabajitos estos adicionales que vienen en el juego, que no son parte de DLCs ni nada también. Que bueno, quedan bastantes para la próxima. Así que bueno, gracias por haberme acompañado. Primero que nada quiero agradecer primero al buen Defe por la donación que ha hecho, por los bits, todo, y al buen Squirrel que se turbo mega mamó también. Muchísimas gracias a los dos. Igualmente, si no están ahora, les voy a mandar un mensaje. Muchas gracias.
¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué más? Bueno, al buen Wolf, que también es cierto que me tiraste el... ¡Me corro! Y el mamagüevo también. Muchísimas gracias. Miro, acá tiqui tiqui, tiqui tiqui, listo. Bueno, sí, como digo, gracias a todos, gracias Squarrow, el buen DF, los dos jeques árabes, yo hice el turbo mamado, y al buen Wolf que ha dado bits también, muchas gracias. Me encantó que yo me corro. Me encanta esa alerta de mí, me fascina, me encanta. Pero bueno, los muñequitos, me olvidé de hacer un poco, bueno, un poco no, lo más grande que se pueda. Ahí está, gigantes, papu, ahí están. Bueno, gracias a quienes lo ven resubido en YouTube también, a quienes se toman el tiempo de comentar, a los miembros de YouTube también, muchísimas gracias. Y muchas gracias, a ver, déjame ver. Acá, ¿quiénes están acá? A ver. Puta madre, me cagaste a tiros, Wolf. Me cagaste a tiros. Muchas gracias por estar, señor Wolf. Muchas gracias por estar. Citrorejan anda acá. Uy, Citrorejan, se te deslogueó el cucoro. No sos la buena palta, siempre firme junto al pueblo. Creo que sos un, no sé, un ñomo. Creo que sos un ñomo, curiosamente, muy temático con el juego. Creo que se te deslogueó, Citroarejan. Si después querés, fijate a ver si se te habrá deslogueado. A mí también me ha pasado, me pasó el otro día. Pero bueno, gracias por estar, señor Citroarejan. Gracias por estar, señor Luis Fischer. Gracias por estar a Maezon. Gracias por estar Manuel Nero. Gracias por estar Sayori Majima. Gracias por estar a Maezon. Gracias a Comín, que también se pasó. Jaritos. Que debe estar viendo el partido otra vez, por eso no está ahora. Squarrow, DF, como ya les dije también. ¿Qué más? Bueno, Yaconito que se pasó. ¿Cómo es? Cero, que debe estar ahora mismo instalándose el Power Wash Simulator, por eso no está ahora mismo. Riz también, que se fue a tomar una siestita. Yaconito, que le dolía en la cabeza, espero que se mejore, buen señor. ¿Quién más que se han pasado? Arquebels, el buen Franco, el otro Franco, Cero, el otro Cero. A todos, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Porque la palta no existe, es aguacate. No, es palta, es palta. ¿Por qué? Wolf, ahora que veo, ¿por qué Lara Croft vuela? En vez de correr, vuela. Bueno, gracias a todos por la compañía, chicos. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chao, chao. Tá 99% limpo da casa. Eu duvido. Faltou o quê? Só essa calha? Só essa calha aqui. Aê! Limpemos! Ah, como assim 99? Guarnição de madeira? Faltou da guarnição de madeira. Fala sério que eu tenho que limpar por baixo aqui. Meu Deus! Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Que mais? Como assim? Que mais que tem de sujeira? Nossa, tá sujo aqui por baixo. Aê! Que mais? Ah, faltou esse negócio aqui. Aê! Mais que está sujo, minha gente. Não estou vendo mais sujeira. Tem que regar essa árvore aqui, ó. Ah, tá aqui. Nossa, como é que faltou aqui? Limpei tão bem. Mentira! Guarnição de madeira. Qual? Aham! Aê! Ah, que desgraça. Meu Deus, que desgraça de